vamos a comenzar para poder ir o cumplir bien nuestros tiempos, aunque entendemos que igual todavía habrá quien llegue, ¿no?, un poco más tarde, pero queríamos poder comenzar ya para dar tiempo suficiente a las ponencias y que el tiempo no se nos eche muy encima. Bueno, en principio, daros la bienvenida a todos los que estáis aquí presencialmente y a los que estéis también online o en streaming. Como sabéis, bueno, pues esta es la continuación de una primera jornada que se celebró también aquí de forma presencial dentro, bueno, de un itinerario de formación en adicciones y trastornos adictivos que ha organizado, ¿no?, la Consellería y el Sergas junto con la ayuda de profesionales de la Red de Trastornos Adictivos de Galicia. Hoy vamos a continuar en la segunda parte. Vamos a hacer ahora, bueno, pues una breve presentación de cuáles son los contenidos y los ponentes que vamos a ver hoy, para después poder pasar ya sin más a las presentaciones y, bueno, a, digamos, el contenido clínico-científico. Bueno, como podéis ver, a primera hora, ¿no?, entre las 9:30 y las 10:30, pues tenemos un tema de neurobiología, ¿no?, o explicación desde una perspectiva biológica de los trastornos adictivos, que va a cargo de yo mismo. Bueno, Gerardo Flores, ante todo, bos días a todos e a todas. E nada, vos brevemente 4 líneas do currículum de cada un dos ponentes. A Gerardo Flores Menéndez, creo que en Galicia o conocemos prácticamente todos, ¿no?, relacionados pola súa labor profesional nas condutas adictivas. É psiquiatra e director da Unidade de Tratamento do Alcoholismo As Burgas de Ourense. Tamén se ocupa da atención psiquiátrica do Centro de Internos do Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar. Realizou a súa tesis doctoral sobre a dependencia ao alcohol, factores predictores da resposta ao tratamento, e foi presentado na Facultade de Medicina de Oviedo no ano 2007. Dende o ano 2016 está acreditado pola Axencia Nacional de Evaluación e Calidade, pola ANECA, para as prazas de profesor contratado doutor, e tamén participa como docente en diversas ponencias, entre outras sobre suicidio, patoloxía dual en saúde mental e drogodependencias, historia das toxicomanías, etc. Como sabedes, é unha persona cunha trayectoria moi brillante a nivel profesional. Muy bien. Y después de esta presentación, digamos, con un enfoque más biologicista, ¿no?, pero para en el día de hoy dar una cobertura a todos los aspectos, ¿no?, que tienen importancia en las adicciones, tenemos una presentación de neuropsicología dos trastornos adictivos a cargo de Adolfo Piñón Blanco. Adolfo é doutor en Neurociencia e Psicología Clínica pola Universidade de Santiago de Compostela, é psicólogo experto en Neuropsicología Clínica, acreditado polo Colexio Oficial de Psicología de Galicia e pola Comisión Nacional de Acreditación Profesional. Na actualidade exerce como neuropsicólogo na Unidade Asistencial de Drogodependencias Cedro do Concello de Vigo e tamén é docente invitado no programa de formación en materia de adiccións e no Máster de Neurociencia e Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. E, por outro lado, tamén é investigador e colaborador científico en proxectos de investigación na área de neuropsicoloxía do Cibersan. Perfecto. Después haremos un descanso breve y pasaríamos a la siguiente presentación, bueno, pues para ver, ¿no?, completar otra de las patas, ¿no?, digamos, de esta silla de las adicciones, y tenemos la presentación ponencia Determinantes sociais en adiccións a cargo de Patricia González Martínez. Patricia, diplomada en Traballo Social pola Universidade de Santiago de Compostela, habilitada como educadora social polo Colexio de Educadores Sociais de Galicia, licenciada en Antropoloxía Social e Cultural pola UNED, diploma en Formación Continua en Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes pola Universidade Complutense de Madrid e, entre outros moitos, doutora pola Facultade de Ciencias Políticas e Socioloxía, grado tamén en Traballo Social pola UNED e docente en este momento na UNED en materias en grado de Traballo Social, Antropoloxía Social, Cultural e Sociolóxica dende o ano 2010. Perfecto, y ya finalmente, ¿no?, y para dar otra perspectiva, ¿no?, un enfoque muy interesante, tenemos la presentación Enfoque evolucionista das adiccións a cargo de Gerardo Sabio Fernández.
Gerardo é licenciado en Filosofía e Ciencias de Educación, ten a especialidade en Psicología Clínica, participa como docente en diversas actividades formativas polo Sistema Acreditador de Formación Continua de Profesionais Sanitarios e, dende o ano 90, exerce como psicólogo clínico na Fundación Ferrolá de Drogodependencias Asfedro. Estupendo. Y finalmente, y en función también del tiempo que dispongamos, ¿no? Y para que, bueno, podamos retomar nuestras actividades y la comida, tendríamos la mesa de debate con los ponentes y, bueno, también invitando a otros participantes, no organizadores de lo que es este itinerario de formación a participar en la misma y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras que estáis aquí. Bueno, pues casi vamos bien de tiempo, pues podemos ir comenzando con la primera sesión. Perfecto. Bueno, muy bien, pues buenos días a todos de nuevo y vamos a comenzar, ¿no? Voy a comenzar con esta presentación de psiconeurobiología o biología de las adicciones. Bueno, en principio es una presentación que tendría como dos partes. Hay una parte que es la principal, ¿no? Donde mi objetivo sería intentar explicaros de una forma práctica, ¿no? Y teniendo en cuenta que yo tampoco soy un especialista o neurocientífico que se dedique a este tema, ¿no? Con lo cual el nivel de profundización que yo puedo daros es el que está aquí y ya para ir más allá de esto haría falta un profesional más cualificado que yo. Después, y en relación con aspectos biológicos, y si diera tiempo, quitado esta parte primera más importante, pues traigo algún otro contenido que si me diera tiempo presentaría y si no me da tiempo, pues como no es lo más fundamental o importante, pues prescindiría de ello para que continúe la jornada. Obviamente tampoco es mi objetivo ni es el objetivo de esta presentación incidiros en los aspectos epidemiológicos, ¿no?, de las adicciones o de la problemática que generan las sustancias y las conductas y o conductas adictivas, ¿no? Cierto es que es una problemática importante, en nuestra población juvenil y obviamente pues varía, ¿no?, en función de cada país. Las sustancias principales de consumo y que van a dar más problemas pues pueden ser unas u otras, aunque como os digo no sería el tema principal de mi presentación. Aunque simplemente por insistir, ¿no?, si veis aquí un estudio a nivel mundial sobre la discapacidad producida, ¿no?, los días de discapacidad que producen el consumo de las sustancias adictivas de forma global en el mundo, pues podéis ver cómo nuestro país está no en la zona más roja, pero sí en una zona roja importante que indica que se trata de un problema importante en nuestra población y que de forma global, ¿no?, consideradas todas las sustancias adictivas, pues genera una discapacidad importante y por lo tanto es un problema, bueno, sanitario, social, ¿no?, importante. Bien, yendo a lo que yo os quiero comentar, ¿no?, ¿cuáles son los elementos para definir la adicción, ¿no? Aquí tenéis una definición de la Sociedad Americana, ¿no?, de Medicina Adictiva, donde lo que define la adicción sería que es una enfermedad primaria y crónica. Primaria en el sentido de que no precisa que haya otro trastorno, ¿no?, de ningún tipo para estar presente, y crónica, como os explicaré más adelante, porque al final se trata de un problema en circuitos, ¿no?, de la recompensa y de la motivación en el cerebro, pero que tiene una importancia
muy grande aquellos aspectos que tienen que ver con los mecanismos de aprendizaje automático, ¿no?, o implícito en nuestro cerebro. Y, bueno, obviamente, pues esta enfermedad, desde un punto de vista biológico, pues se asienta, ¿no?, es una enfermedad que tiene que ver con alteraciones en circuitos cerebrales. El cerebro es el órgano que se ve afectado. Bueno, ¿y cuáles son los elementos o los fundamentos de la adicción? Que, si me permitís el comentario un poco pedante, adicción viene de addicere, que en latín significa ser esclavo de, ¿no? Bueno, pues los elementos principales no se diferencian muchos de ellos en los elementos principales a la hora de explicar otras patologías psiquiátricas, ¿no?, otros trastornos mentales. Hay un uso compulsivo, ¿no?, hay una pérdida de control, hay una persistencia en el uso pese a consecuencias negativas, ¿no?, o dificultad para reconocer, para tener ese insight, pero trastornos obsesivos, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad comparten, ¿no?, o pueden compartir perfectamente esos elementos unidos a una disfunción emocional. Probablemente la disfunción emocional en las adicciones, ¿no?, que implica un debilitamiento, si me permitís utilizar la palabra, a la hora de responder ante las emociones negativas, sea algo más específico de las adicciones, como veremos. Pero el elemento clínico fundamental o el síntoma clínico fundamental sería este término, ¿no?, en inglés de difícil traducción, que es el craving, ¿no?, que es la aparición, ¿no?, o la existencia de un deseo intenso de consumir la sustancia o realizar la conducta. Ese sería el punto de partida, o sería lo que habría que intentar desde un punto de vista biológico, ¿no?, en esta perspectiva biológica, ser capaces de explicar. Después, una vez que existe esto, viene todo lo demás, que tendría también su explicación biológica, como veremos, pero que es un segundo paso. Bueno, las adicciones pueden ser adicciones a sustancias psicoactivas. Obviamente hay otras adicciones, como puede ser el juego patológico, que sabéis que hasta hace muy poco se consideraba un trastorno del control de impulsos, pero que tanto el DSM-5 como la CIE-11 consideran ya una adicción en toda regla, lo cual demuestra, ¿no?, que no es necesaria una sustancia, o que hay un mecanismo común a todas las sustancias, a pesar de que éstas tengan un principio de acción diferente, como veremos, que sustenta la adicción. Pero en principio sustancias psicoactivas hay muchas, y aquí tenéis un chiste de Inaba, ¿no?, un científico norteamericano, que dice que es cualquier agente químico que inyectado a una rata da lugar a una publicación científica. Los agentes psicoactivos, desde los que son agentes terapéuticos, hasta los que son agentes adictivos, hasta los que son agentes tóxicos o venenosos, lo son porque tienen una capacidad, digamos, de alterar la neurotransmisión, ¿no?, o alterar el funcionamiento de algún neurotransmisor de distintas formas o de distintas maneras, que tampoco viene al caso. Es decir, en el terminal del axón, ¿no?, donde termina la neurona, y aquí tenéis a la siguiente, que también podría estar llena de sus receptores, bueno, pues hay toda una serie de mecanismos que van a hacer que el impulso eléctrico se convierta en impulso químico, ¿no?, y al final haya una comunicación con esta otra neurona, y en algunos casos incluso con otras neuronas que están cerca, porque los agentes químicos, en algunos casos, como pueden ser los cannabinoides, pueden expandirse, ¿no?, a sinapsis cercanas. Bueno, la cuestión es que este terminal, ¿no?, este final químico es variable, ¿no?, y hay distintos agentes químicos en nuestro cerebro, y según los que se pongan en marcha, ¿no?, y los que actúen, tendrán unos efectos otros. Los agentes psicoactivos adictivos, bueno, en principio psicoactivos, son psicoactivos porque de una forma o de otra modifican algo, ¿no?, alguno de estos aspectos, y cambian, ¿no?, cómo funciona esta comunicación entre las neuronas, ¿no?, que lo veis aquí, ¿no?, lo que hemos visto en la presentación anterior, pues es justo esto, y se trata de transmitir el impulso eléctrico o inhibir el impulso eléctrico de una neurona a otra. Esto, obviamente, pues es mucho más complicado. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que, y sobre todo hecha mucha investigación
en modelos animales, pues sabemos que estos agentes psicoactivos, pues algunos de ellos tienen una capacidad de generar un refuerzo, es decir, que el animal de experimentación aprende que si da la palanca recibe el agente psicoactivo y en algunos casos seguirá dándole a la palanca y en otros casos, pues como la respuesta no es favorable, es aversiva o no le gusta, dejará de dar a la palanca. Incluso en las ratas se puede recoger ultrasonidos de cuando a la rata le gusta algo o cuando emite un ultrasonido de que no le gusta. Pero bueno, la idea básica en todos estos modelos, ¿no?, de condicionamiento implica eso. El animal se administra la sustancia si le gusta, no se la administra si no le gusta. Bien, obviamente, y yo os decía antes, existen muchos agentes psicoactivos y dentro de ellos hay algunos que son adictivos, en el sentido de que producen una adicción o un trastorno adictivo. Y estos tienen distintos, ¿no?, o se pueden agrupar en distintos subtipos, como sabéis. Pueden ser agentes sedantes, pueden ser agentes estimulantes, pueden ser agentes alucinógenos. Hay distintas formas de clasificarlos. Lo curioso es que son agentes, ¿no?, que actúan sobre sistemas de neurotransmisión en particular y no son todos los mismos, ¿no? Aquí tenéis representados los principales, ¿no?, como, bueno, pues en nuestro cerebro hay un sistema opioide endógeno que, entre otras cosas, pues regula aspectos que tienen que ver con la analgesia física y psíquica y que sabemos que hay una serie de sustancias o derivados mórficos, ¿no?, que actúan sobre este sistema y son adictivos, ¿no? Sabemos que hay un sistema endocannabinoide en nuestro cerebro con funciones amplias, como puede ser la modulación del dolor, el control de la memoria o de otros aspectos, y sabemos que hay unos agentes derivados, ¿no?, del cannabis, agentes cannabinoides que actúan en él y tienen un potencial adictivo. También sabemos que hay un sistema dopaminérgico que controla ciertos aspectos, ¿no?, del comportamiento y la motivación, y sabemos que hay agentes estimulantes, como puede ser la cocaína o las metanfetaminas, que lo estimulan. Y después hay agentes que actúan sobre el sistema serotoninérgico, bueno, pues como puede ser el éxtasis o algunos alucinógenos. Con esto, ¿cuál es la idea que quiero transmitiros? La idea básica es, ya sin tener en cuenta que la ludopatía, ¿no?, el juego patológico implica que no hay un agente, pero ¿cómo es posible o cuál es el mecanismo biológico común que hace que distintos agentes químicos que actúan en distintos sistemas, ¿no?, de nuestro cerebro y tienen una actuación ahí, producen un efecto, el que sea, tengan un mecanismo común que produzca la adicción, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues por qué distintos agentes infecciosos pues son capaces de producir una neumonía, pues de esta forma, ¿no? Pues aquí la cuestión sería cómo distintos agentes químicos, muchos de ellos producidos por plantas con sus propios fines, son capaces de actuar en nuestro cerebro en un sistema de neurotransmisión distinto, pero al final tener un mecanismo común. Y eso, digamos, es la gracia del asunto. Y producir la adicción, ¿no?, que de nuevo en esta definición que está en inglés es un poco lo mismo, pero lo que cambia, que es a lo que yo iba, el término que yo antes utilicé, que es craving, ¿no?, que sería el síntoma, ese deseo patológico, ¿no?, de hacer algo, de consumir algo. Aquí lo cambia por este término no traducible o muy difícil de traducir, que es el salience, que sería el aspecto fisiológico, ¿no?, o la función fisiológica que está en nuestro cerebro. El resto es lo mismo: pérdida de control, alteraciones del estado de ánimo, tolerancia y abstinencia y uso continuado pese a las consecuencias negativas. Obviamente, si no hubiese consecuencias negativas, pues no tendría ningún sentido. Entonces, si el craving, ¿no?, es el síntoma de la patología, ¿qué es un poco esto del salience y qué es lo que define? Bueno, pues esta sería su definición, ¿no? Después espero poderos presentar un modelo más concreto y más directo y que se entienda mejor, pero en principio es la motivación por las recompensas derivadas del estado fisiológico y de las asociaciones
aprendidas previamente referente a los estímulos asociados a dichas recompensas. Bueno, es un trabalenguas, ¿no?, importante, pero la idea básica es que es un mecanismo que va incorporado en nuestro cerebro y en el de todos los mamíferos para aprender, ¿no?, de forma automática una serie de cosas, y veremos cuáles son esas cosas. En principio, la diferencia fundamental en esto que yo os quería decir y transmitir es que hay una diferencia en nuestro cerebro importante y automática en que distingue aquello que deseamos versus aquello que nos gusta. Es decir, lo que nos gusta es una decisión, digamos, racional, cognitiva, no automática, en el que yo puedo decir me gusta esto o no me gusta, pero eso no se rige en nuestro cerebro, sobre todo automáticamente, por las mismas vías, no se rige en aquello que en un momento dado yo o vosotros deseamos. Puede que haya algo que me gusta, pero no lo desee en un momento dado. También puede haber algo que no me gusta o ya no me gusta, pero siga deseándolo, ¿no? Y ahí está un poco la problemática o parte de la explicación del mecanismo biológico de las adicciones, ¿no?, donde las adicciones lo que van a hacer es aumentar o potenciar esta parte, el deseo. Entonces, esto es un sistema automático que está en nuestro cerebro para aprender, ¿no?, por una forma, ¿no?, de una forma motivacional, que es aquello que deseamos. Y tiene que ver con aspectos básicos desde un punto de vista pues puramente darwiniano, ¿no?, que es sobrevivir y reproducirse. Entonces, este sistema, ¿no?, este estado interno de motivación está destinado para responder ante estímulos que sean adaptativos, es decir, ante estímulos que sean útiles para sobrevivir o que sean útiles para reproducirse, ¿no?, y transmitir nuestro código genético. Y es algo que ha formado parte de nuestra evolución durante miles de años, pero de la evolución de los mamíferos durante millones. Al final, lo que se trata es de generar un estado de anticipación o deseo para que nuestro organismo se disponga a conseguir aquello que es evolutivamente correcto y que la evolución ha marcado de forma evolutiva, como puede ser, bueno, pues obviamente pues mantenerse vivo. Mantenerse vivo pues implica más que, digamos, para nosotros que comer y beber, aunque eso es importante, pero también implica mantener unas relaciones sociales, ¿no?, pues como animal social que somos, y después con aspectos que tienen que ver, bueno, pues con el emparejamiento, la conducta sexual y la reproducción, por supuesto. Pero lo básico es que es un sistema de anticipación, no de consumación, que es otra cosa diferente, y que activa, como veis, algo que ya casi todo el mundo ha oído hablar de ello, porque es casi un elemento vox populi como la Coca-Cola, ¿no?, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico que comentaremos. Por lo tanto, también es importante que distingáis entre este sistema, que es un sistema de búsqueda de recompensa, que es un sistema dopaminérgico, que aumenta la activación motora y sensorial y que tiene que ver con el refuerzo positivo, aunque como veremos no solo con el refuerzo positivo, y tendría la otra cara de la moneda en un estado de abstinencia, ¿no?, que es el crash cocaínico de consumidores de cocaína muy intensos, distinguirlo de los sistemas que rigen no la recompensa, sino la consumación, ¿no?, la respuesta, digamos, positiva o beneficiosa, que vienen más mediados por el sistema opioide, aunque es un sistema que también puede actuar aquí, que disminuyen la activación, sistemas que tienen mucho que ver o que nacieron mucho con el combatir, ¿no?, generar un refuerzo negativo, combatir sobre todo las situaciones de aislamiento social, ¿no?, y de falta de apego. Por eso tiene mucho que ver con también con aspectos de la separación, y su otra cara de la moneda sería pues el estado de abstinencia a la heroína. Dicho de otra manera, o a donde yo quería llegar, ¿no?, para explicarlo de una forma más clara. Digamos que en vuestro cerebro y en el mío y en el de todos los mamíferos está operando todo el tiempo un sistema automático que rige los estímulos que están presentes en este momento y que clasifica automáticamente los estímulos en bueno, malo y neutro, muy resumido, y genera una respuesta que es busca lo bueno, evita lo malo y pierde interés en lo neutro. Es decir,
nosotros estamos todos aquí y si esto que yo estoy contando es muy interesante, pues vuestro sistema dirá, bueno, pues esto es algo bueno, busca lo bueno, mantén la atención en lo que está contando. Si lo que yo estoy contando es un rollo macabeo, o ya lo habéis escuchado muchas veces, o os parece poco interesante, pues probablemente o bien entrará en lo malo y sería evita lo malo, bueno, voy al baño y ya no vuelvo, ¿no? O neutro, pierdo interés en lo neutro, pues voy a ver qué novedades hay en mi WhatsApp o en mi Instagram o lo que sea. Y es algo que yo aquí os presento de una forma banal, ¿no? Pero que no tiene nada de banal a lo largo de, digamos, lo que ha sido la evolución de nuestra especie, porque es un sistema básico de supervivencia y además tened en cuenta que es un sistema rápido, es mucho más rápido que los sistemas cognitivos o racionales, ¿no? Si habéis leído pues este libro de Kahneman, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio, a pesar de que trata a veces de aspectos económicos, en realidad está hablando de lo mismo. Y forma parte de sistemas, ¿no?, cerebrales que están bien reconocidos en nuestro cerebro, ¿no? Estos son los sistemas neuronales cognitivos afectivos de Pansek, ¿no? Sabéis que es un neurocientífico muy reconocido que desgraciadamente ya ha fallecido, pero que en sus estudios, aunque Pansek forma parte del debate, de un debate importante sobre dónde surgen las emociones y cómo, donde tiene su punto de vista frente a otros autores, lo que viene a establecer es que nuestro cerebro lleva, digamos, un hardware biológico para responder a todas estas emociones. Algunas bien conocidas, como puede ser el miedo, ¿no?, la ira, el pánico, la pérdida, el juego, las conductas que tienen que ver con la reproducción o el cuidado, el afecto y la empatía. Pero fijaros que Pansek también establece claramente la existencia de un sistema de seeking o búsqueda que rige la anticipación y el deseo, que es justo este sistema mesolímbico de recompensa, que está ahí para eso, para clasificar de forma automática los estímulos y generar un deseo, ¿no?, para conseguir ese estímulo o una aversión para evitarlo. Bien, cuando ese deseo no es muy intenso y además no es adaptativo, es cuando surge el craving, la emoción intensa de desear algo, ¿no? Claro, muchas veces hablamos de medir el craving y pues todos los que a nivel clínico hayáis visto, habéis estado en contacto con pacientes y lo hayáis intentado medir, pues veréis lo difícil que es, porque el craving obviamente pues es eso, es la emoción intensa de desear algo, pero claro, no es lo mismo desear algo en mi consulta, ¿no?, en un espacio sanitario y delante del médico, que yo le diga al paciente cuánto deseas consumir alcohol o cuánto deseas consumir cocaína o jugar. En mi consulta ese nivel de deseo, porque es un sistema automático, no va a ser lo mismo que si el paciente está en el bar o si el paciente está en un casino o si el paciente está en un sitio donde se está consumiendo o se vende cocaína. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las veces que lo medimos o los estudios, el craving mide muy mal la respuesta que va a dar el paciente o si va a consumir o no. ¿Por qué? Porque lo estamos midiendo en un sitio que es ecológicamente inadecuado, que es mi consulta, ¿no?, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el craving varía en función de los estímulos que están presentes en cada momento. No quiero entrar mucho en esto porque igual voy a sabotear, ¿no?, a pisar la última de las presentaciones, pero simplemente deciros que este sistema mesolímbico de recompensa está ahí porque para los mamíferos es fundamental para esos aspectos evolutivos, ¿no? Obviamente nosotros, o cada uno de nosotros que está aquí, yo podría preguntaros qué tal os va en la vida, ¿no?, si pensáis que la vida os ha ido bien o mal, si cómo pensáis hasta ahora que os han ido las cosas, y cada uno de vosotros pues podría reflexionar sobre ello y pensar, bueno, pues tengo tantos años, han pasado estas cosas en mi vida o no, he conseguido estos hitos profesionales o no, a nivel social o familiar, y al final llegar a una idea. Pero si yo le pregunto a un ciervo cómo ha ido su vida hasta ahora, pues obviamente un ciervo, una ardilla o cualquier otro mamífero no puede pensar, pero lleva incorporado un sistema que le dice si las cosas están yendo bien o mal, ¿no?, que tiene que ver con esto que se llama el fitness, y ese sistema es alimentado precisamente
por el sistema mesolímbico de recompensa, ¿no? Que tiene que ver, como os decía, con aspectos de supervivencia y reproducción. Y, obviamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es, entrando en el tema de las adicciones? El problema es que este sistema de recompensa, como os comentaba, está acostumbrado a verse estimulado por aquellos estímulos que tienen que ver, valga la redundancia, con recompensas o castigos que están presentes en el medio natural y que tienen que ver, como os decía, con la supervivencia, la reproducción, pero también el cuidado de los hijos. Por lo tanto, pueden estimular el sistema con una potencia X. El problema que tienen las sustancias adictivas y las conductas adictivas es que nosotros mismos las hemos transformado para que sean mucho más potentes. Y hemos eliminado el freno natural, ¿no? El freno natural se ve claramente en este ejemplo que tenéis aquí, ¿no? Que es el de consumidores tradicionales de hojas de cocaína, ¿no? Sabéis que en las zonas productoras, la gente que vive en ese medio consume la mascada, ¿no? O masca las hojas de cocaína y, bueno, pues les funcionan como un agente estimulante ligero como un café y consumen una cantidad que es la misma más o menos todos los días de su vida, es decir, no pierden el control. ¿Por qué? Porque la cantidad de cocaína que hay en las hojas es muy pequeña. Para conseguir mucha cocaína, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tiene que aparecer un químico alemán, ¿no? Que destile, ¿no? O purifique la sustancia, tiene que aparecer todo un sistema en el que consigas extraer el agente y purificarlo. ¿Qué pasa? En el momento que lo purificas y que además buscas una vía para que llegue al cerebro mucho más rápido y mucho más potente, pues pierdes el freno natural. Es decir, nuestro cerebro no está preparado en su desarrollo evolutivo para encontrarse con agentes que tengan esta capacidad o esta potencia de estimular el sistema y lo que hacen es secuestrarlo, ¿no? Y hacer que el sistema pase a pensar que para conseguir lo bueno, evitar lo malo e ignorar lo neutro, lo que haya que hacer es consumir una sustancia o una conducta adictiva. Y ese deseo aparece y se perpetúa. Y nos explicaría, desde un punto de vista biológico, pues estos aspectos que nos comentan su modelo integrado Volkov y Kuhn, ¿no? Que pasarían a dar una explicación en 3 fases de lo que sería esto que yo os acabo de contar, que es la adicción. Estas 3 fases tienen una fase de binge o intoxicación o de consumo, una fase de abstinencia y emociones negativas y otra de preocupación y anticipación. Y, bueno, esto está extraído de, ¿no? Es una imagen extraída de uno de sus artículos donde tenéis el modelo. El modelo tiene una cosa curiosa, ¿no? Que si vosotros me dijerais, pero Gerardo, esto que tú comentas aquí y estas áreas cerebrales que nos comentas con sus colorines y tan interesantes, si mañana asistimos a una charla sobre esquizofrenia, también son las mismas áreas. Si al día siguiente vamos a una de depresión, son las mismas también, de ansiedad, son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O bien todas ellas, ¿no? De una forma o de otra, están implicadas en la patología mental y las separaciones, algo que muchos autores sostienen, entre los cuadros, ¿no? Los trastornos mentales son más arbitrarias, ¿no? Los hacemos nosotros más en nuestros sistemas diagnósticos que en la realidad, o en realidad no tenemos ni pajolera idea y entonces construimos un modelo común en el que tiramos de lo que sabemos, de los conocimientos presentes y entonces pues todo se explica usando los mismos mecanismos. Pero bueno, quitando eso al margen, lo que sí es cierto es que aquí podéis ver cómo la intoxicación o el binge tiene que ver con todo esto que yo os he comentado ahora, el sistema mesolímbico de recompensa e hiperestimular ese sistema para que surja ese deseo, se aprenda ese deseo inadecuado. Pero, y esto tendría que ver mucho con las investigaciones de Volkov, pero hay una parte que tiene que ver con Kuhn, ¿no? Y que tiene que ver con el consumo de alcohol, o los estudios sobre la adicción al alcohol, que tiene que ver con la abstinencia y los estados emocionales negativos. Es decir, recordad que el consumo de las sustancias no solo se aprende que sirve para buscar lo bueno, también sirve para evitar lo malo. Y lo malo son los estados de abstinencia o los estados emocionales negativos. Y eso produce esa alteración emocional que os comentaba al principio. Los pacientes
se vuelven menos resistentes a las emociones negativas, tienen menos capacidad de enfrentarse a ellas porque el recurso al que recurre su cerebro una y otra vez es a consumir la sustancia. Entonces, cada vez que me siento mal, mi mente o mi cerebro desean consumir la sustancia para dejar de sentirme mal. O sea que, en cierta manera, uno se ha vuelto menos resistente, ha perdido capacidad de enfrentarse a las emociones negativas. Y después hay toda otra parte que tiene que ver con el craving, pero también con la preocupación y la anticipación, que podemos decir, bueno, vale, muy bien, hay ese deseo, hay ese de forma automática aparece el deseo de consumo, el craving, llámalo como quieras, pero no somos conscientes, no somos racionales, no tenemos una capacidad de control e inhibición, no podemos echarle voluntad, no podemos echarle otra cosa, y aunque deseemos algo, inhibir eso, bloquearlo. Lo deseo, pero lo evito, pero no lo consumo. Bueno, eso tendría que ver con las estructuras que tienen que ver sobre todo con el córtex prefrontal y por qué obviamente aquellas personas que son más impulsivas tienden más al consumo de sustancias, ¿no? Y tienen más dificultades para el control de las mismas, aunque no es ese únicamente el problema. Y después habría áreas que tienen que ver con la memoria. Esto sería lo mismo, pero por partes, pero indicándoos que esto es un resumen, ¿no? Al final, lo que yo os presento es una idea como buscando una presentación muy didáctica, pero también muy plana, ¿no? Es como si las cosas son así, sabemos que son así y nadie duda de que sean así, y estas son los agentes químicos implicados. Es bastante más complicado y son muchos, ¿no?, los agentes de neurotransmisión que aumentan o disminuyen en relación con el consumo de una sustancia y una adicción. O sea que lo que yo os estoy presentando es un resumen, ¿no?, didáctico del problema. Recordad además que nuestro cerebro es complejo, funciona no por áreas, sino por circuitos que están conectados unos con otros y que tienden a ser circuitos que parten, ¿no?, del córtex prefrontal, ¿no?, que sería esa estructura de control e inhibición, y que viajan y vuelven a estructuras subcorticales que tienen que ver con aspectos más emocionales, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el modelo de Cummings de 2007 con estos circuitos, ¿no?, fronto-subcorticales, varios de ellos. A nosotros nos interesa sobre todo este, que tiene que ver con esa conexión con el sistema mesolímbico de recompensa y que se relaciona con síndromes amotivacionales, apatía y depresión. Pero bueno, hay otros muchos que tienen que ver con otras cosas y que tienen que ver con la capacidad ejecutiva, por ejemplo, y ser más o menos impulsivo, que también es un factor importante. Bien, insistiros de nuevo en lo que decía antes. Muchas veces este circuito mesolímbico de recompensa, uno recuerda, incluso lo ve, sí, es esto que media el placer, sí, es estos estudios en los que le pones al ratón el electrodo y le da hasta morir. Y tiene que ver con una respuesta placentera, con una respuesta positiva. Bueno, recordad que sí que tiene que ver con buscar lo bueno, ¿no?, y con un refuerzo de tipo positivo, pero los estudios también demuestran que también tiene que ver con evitar lo malo. Es decir, el sistema aprende a desear las dos cosas, lo que te permite sentirte bien, pero también lo que te ayuda a no sentirte mal. Y recordad, al final las sustancias adictivas o las conductas adictivas lo que hacen es un cortocircuito. Consume esto, lo deseas porque te vas a sentir bien, o consúmelo, lo deseas porque vas a dejar de sentirte mal. Vosotros podéis decirme, pero hay consecuencias negativas, pero además hay tolerancia y llegado un momento no es así. Realmente la sustancia ha hecho tolerancia y ya no te vas a sentir bien o ya no te vas a dejar de sentir mal. Dices, sí, pero eso es algo que aprendes racional y cognitivamente, ¿no? Pero estos son mecanismos automáticos que ya han aprendido y a los que les cuesta mucho desaprender. Y por eso decimos que la enfermedad es crónica. Fijaros que podemos decir que es crónica y que esta es una afirmación como muy radical, porque significa que alguien que está sin consumir, o que le hemos dado el alta, o que lleve 20 o 30 años sin consumir, los datos indican que tienen un riesgo de recaída muy elevado, o más elevado que la población general, precisamente por esto. Obviamente eso no quiere decir que nuestra actitud sea nihilista. Obviamente si estás sin consumir, queremos que sigas sin consumir y es un éxito.
pero estos circuitos de memoria del deseo no se han desactivado completamente, y ese es el problema de las recaídas. Obviamente, entonces, toda sustancia adictiva, haga lo que haga, como yo os decía antes, sea un agente cannabinoide, sea un agente opioide, sea un agente serotoninérgico o dopaminérgico o lo que queráis, de forma directa o indirecta, tiene que ser capaz, sobre todo al principio, de estimular este sistema y, por lo tanto, tiene que ser capaz de actuar en estos grupos de neuronas, en este circuito, aquí simplificado, ¿no?, en la conexión entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, y podéis ver, bueno, pues cómo las distintas sustancias pues son capaces de, una forma más o menos directa o indirecta, de actuar inhibiendo o potenciando distintos grupos neuronales para al final hacer lo mismo. Y esto implica un aprendizaje, y este es el problema principal, y yo creo que lo que nos cuesta tanto o lo que es tan difícil de comunicar, sobre todo a la gente más joven, que es cuando estás consumiendo una sustancia y ésta tiene un efecto positivo del tipo que sea, eso no es inocuo, aunque al día siguiente o 2 días después te levantes, te despiertes y sigas con tu vida, eso que acabas de hacer es un acto de aprendizaje emocional. Acabas de enseñarle a tu cerebro algo, igual que el investigador se lo enseña a la rata en el laboratorio, porque esas partes de nuestro cerebro son como las de la rata y aprenden de forma automática. Por lo tanto, el aprendizaje no es como aprender, ¿no?, que París es la capital de Francia. Es un aprendizaje automático y emocional que sucede y que aprendemos, queramos nosotros o no queramos aprender. Y al final, buscando, como siempre, el cerebro, buscando siempre alcanzar un equilibrio de tipo alostático. Vale. Pero la cosa no quedaría aquí, porque vosotros podríais decirme, bueno, vale, pues esa es la idea, entonces este es un tema de ese sistema mesolímbico de recompensa, ese sistema utiliza la dopamina, ¿no?, como agente de neurotransmisión principal. Pues hombre, si nosotros tenemos ahí eso y tenemos esa adicción, pues lo que tenemos que hacer es, pues no sé, de alguna manera bloquear el sistema, ¿no?, para que cuando el paciente o la persona pues se vea envuelto en una situación donde surja ese deseo, pues eso se bloquee y no siga habiendo refuerzo. Bueno, pues eso obviamente sería difícil de hacer en personas, pero en ratones se puede hacer. Es decir, se puede fabricar lo que se llama un ratón knockout, que significa que genéticamente lo modificas y le eliminas la parte que quieras del sistema dopaminérgico. ¿Y qué pasa con esos ratones? Pues esos ratones son ratones curiosos porque les cuesta ser adictos a las sustancias, pero una vez que lo son, ¿no? Es decir, si además eres más sofisticado y bloqueas el sistema dopaminérgico en distintos momentos, ¿no?, de la situación adictiva del animal, lo que observas es que el sistema mesolímbico es importante al principio, cuando probablemente la adicción se está desarrollando y está aprendiendo a desear el consumo de la sustancia, como os decía, para buscar lo bueno o evitar lo malo. Pero a medida que ese aprendizaje se va produciendo, ¿no?, va ascendiendo a lo largo de ese circuito que os comentaba antes, y son otras áreas las que van estando más implicadas y son las que tienen que ver con el aprendizaje. Y entonces entra en acción de forma más importante otro neurotransmisor, que es el neurotransmisor excitatorio de nuestro cerebro, que es el glutamato. Todo muy simplificado, ¿eh? En realidad, aprender cómo funciona el glutamato y las vías glutamatérgicas es muy complicado, tiene que ver y tiene importancia desde tratamientos antiepilépticos hasta cómo funciona la memoria, hasta tratamientos antidepresivos nuevos como la esketamina, ¿no? O sea que esto es una simplificación, pero con ello lo que os quiero decir es que la dopamina, ¿no?, realmente marca eso, ¿no?, realmente marca el deseo, es decir, esto es importante, ¿no?, lo deseo, pero el glutamato sería un agente mucho más implicado en recordar qué es lo que deseas, ¿no?, y en determinar además si vas a ir a por ello o no. Por lo tanto, a medida que la adicción se consolida, la dopamina
va perdiendo, ¿no? Va teniendo menos brillo, menos importancia, y son las vías glutamatérgicas las que son de más relevancia. ¿Y cómo hace todo esto? Bueno, pues esto, para los que estuvisteis en la sesión anterior, pues hubo una magnífica charla de epigenética al respecto. Es decir, durante un tiempo lo que pensábamos es que estos agentes químicos pues modificaban la neurotransmisión, modificaban los receptores, y esas modificaciones receptoriales consolidaban la adicción. Pero claro, era difícil explicar, sobre todo con respecto al juego, ¿no? Porque en el juego patológico no hay un agente químico que modifique una vía química, la que sea, y modifique su sistema receptorial. Es la adicción pura, si queremos decirlo así. Bueno, pues eso se consigue a través de modificaciones, como nos comentaron el otro día, epigenéticas, ¿no? Es decir, obviamente cada uno de nosotros lleva sus genes, pero cómo se expresan o cómo se manifiestan en un momento dado u otro tiene mucho que ver con el ambiente. Bueno, pues esta sería una de estas situaciones donde el ambiente, es decir, el consumo de una sustancia o la aparición de una conducta, genera alteraciones epigenéticas que van a alterar esas vías de la motivación, de la recompensa y de la memoria, y que una vez que las alteran, las han alterado. Es decir, no sabemos cómo se da marcha atrás a eso. Obviamente sí sabemos que si no se refuerzan, ¿no? Si conseguimos que nuestro paciente o nuestros pacientes dejen de consumir, eso va a ir atenuándose y nuestros pacientes pueden mantenerse sin consumir. Pero hacerlo desaparecer, es decir, volver a la situación inicial de partida, eso no sabemos biológicamente cómo se hace. Es decir, tendríamos que saber probablemente pues cómo alterar esos mecanismos o modificar esos mecanismos epigenéticos, algo todavía pues muy sofisticado, ¿no? Pero al final, y esto ya se comentó el otro día, la explicación que nos faltaba, es decir, cómo se produce esa alteración, ¿no? Cómo estos mecanismos son secuestrados, ¿no? Por la sustancia adictiva o la conducta adictiva, es una explicación que viene de manos de la epigenética. Bueno, para haceros un resumen final, ¿no? Aquí tenéis el modelo integrado, ¿no? De Volkoff. Este inicialmente es de Volkoff de 2004, después lo veremos integrado, en el que yo intentaría resumiros un poco pues, todo esto que os he comentado. Es decir, nosotros llevamos incorporado ese sistema automático, ¿no? Donde nuestra memoria, que como os digo, pues es más que recordar hechos y lugares, hay un aspecto emocional, nos recuerda en un momento dado qué es lo que deseamos, en función de los estímulos que están presentes en el medio. Esto generará un deseo y una conducta de búsqueda, pero, por suerte para nosotros, disponemos de un mecanismo de control en nuestro córtex prefrontal. Es decir, a veces puede haber cosas que deseemos, ¿no? Cuando no hemos deseado a veces darle una torta a alguien en determinadas circunstancias porque nos hemos sentido muy irritados, pero sabemos que socialmente es inadecuado y nuestro elemento de control lo detiene. O cuántas veces, ¿no? Pues nos apetecería, yo qué sé, comer esto o aquello, pero cómo estaban nuestras últimas analíticas, ¿no? Cómo estaban el colesterol y los triglicéridos. Pues aunque lo deseemos, podemos ejercer un cierto control. Es decir, debe haber un equilibrio entre aquello que deseamos, ¿no? Y conseguirlo, y un elemento de control, sobre todo desde un punto de vista social. Bueno, ¿qué sucede en aquella persona que ha desarrollado una adicción? Fijaros que habría dos situaciones. Una, ¿qué pasa cuando entra en contacto con un estímulo asociado con la conducta adictiva? Bueno, pues el circuito de la memoria y de la activación, ¿no? Y del deseo están hiperactivados, ¿no? Están hiperestimulados y genera un deseo importante de consumir la sustancia, como os decía, para conseguir lo bueno o evitar lo malo. ¿Qué sucede además? Pues que, por desgracia, muchas veces o bien el paciente o el consumidor parte ya de una situación de impulsividad, donde su capacidad ejecutiva es menor, o, por desgracia, el propio consumo de las sustancias, como puede ser claramente los ejemplos del alcohol y de la cocaína de forma directa y neurotóxica, han dañado su córtex prefrontal y su capacidad de control es escasa y, por lo tanto, consume la sustancia.
Pero también hay otro problema al que os enfrentáis, ¿no? Nos enfrentamos cuando tenemos a nuestro paciente sin consumir, que es que queremos que retome su vida, ¿no? Que queremos que haga otras cosas. No nos basta con que esté sin consumir, porque si no, lo criocongelamos y ya queda ahí, ya está sin consumir. Queremos que vuelva a trabajar, queremos que vuelva a tener vida social y familiar. Y ahí nos encontramos con este otro problema. Los estímulos naturales y correctamente evolutivos que tienen que ver con levantarse a trabajar, con hacer deporte, con tener vida social y afectiva, tienen una capacidad baja de estimular el sistema frente a las sustancias, ¿no? Es decir, el sistema está tan hiperestimulado por estos agentes adictivos que aquellas cosas que antes generaban un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, ahora el sistema, como veis, está frío, no responde bien, la capacidad es baja. Y entonces decimos, hay que echarle voluntad. Sí, pero la voluntad biológicamente no surge de la nada, surge de nuevo de estructuras que tienen que ver con el control y el córtex prefrontal. Si este está dañado, pues va a ser difícil tirar de voluntad. Con lo tanto, necesitamos tener esto en cuenta y tener en cuenta estas dificultades que van a tener nuestros pacientes. No es que sean vagos, ¿no?, o incapaces, es que desde un punto de vista biológico su sistema de recompensa falla en los dos sentidos. Falla para los estímulos que tienen que ver con la sustancia, pero falla para los estímulos que tienen que ver con la respuesta natural. Obviamente el sistema siempre es más complicado, ¿no?, y el estrés juega un papel importante, ¿no? Cuanto más estresada está la persona, más riesgo hay de que la conducta sea automática, y también cómo está su estado perceptivo, pues también tiene una importancia grande. Al final sería un sistema pues bastante más complejo. Por lo tanto, la adicción partiría, ¿no?, o la idea básica desde un punto de vista biológico sería este triángulo. Primero, me gusta, porque me permite sentirme bien o no sentirme mal. Eso hace que lo desee, pero que lo desee no porque he aprendido de forma cognitiva y racional a desearlo, sino que lo he aprendido de forma automática, ¿no?, y emocional, y que lo desee termina en el problema fundamental, que es, lo aprendo, y una vez que esto se ha aprendido, no sabemos cómo se hace para desaprenderlo. Obviamente, la clave, entonces, tiene más que ver en este problema con la prevención que con la intervención. Realmente, el objetivo, ¿no?, de tratamiento global, si me lo permitís decir así, es evitar que la gente complete el circuito. Es o bien evitar que consuma o bien evitar que adquiera un patrón de consumo, pero intervenciones obviamente preventivas, pero que, como sabéis, son difíciles de conseguir y caras, son muy caras. Bien, entonces, esta primera parte, ¿no?, y no sé cómo voy de tiempo, si aún me queda o no. Vale, pues de todas formas adviérteme para que no me descontrole. Quisiera presentaros el final con otra metáfora, ¿no?, que es la metáfora de la colina nevada y los trineos, ¿no?, que es una forma de explicar muchas patologías mentales, ¿no? Es una metáfora de Kessler, el genetista, que tiene que ver con cómo sería el aprendizaje automático. ¿Qué sería? El aprendizaje automático sería como, pensadlo, pues una colina nevada y gente que se va lanzando en trineo, ¿no? Pero a medida que se lanza en trineo, los trineos van creando un camino. Entonces llega un momento en que todo el que sube a la colina y se lanza camino abajo va por el mismo camino, porque es el que han ido abriendo los trineos previos. La patología, en este caso la adicción, sería lo mismo. Cada vez que la persona consume, está bajando con el trineo por esa dirección, con lo cual eso significa que si insiste en ello y crea un camino, ¿no?, un camino adictivo, las siguientes veces que esté en lo alto de la colina, es decir, que surjan los estímulos relacionados con el consumo, lo que va a hacer es dejarse deslizar por el trineo y por el consumo. Es una imagen que tiene esa gracia de que una vez que estás deslizándote hacia abajo, pues ya es automático, ¿no? Ya vas a llegar hasta el final, igual que un niño
cuando baja por un tobogán. La conducta ya ha empezado y ya no la puedes detener. Dices, entonces, ¿cuál es la cuestión? Fijaros, claro, la cuestión es que no se formen esos caminos, pero para que no se formen esos caminos necesitas hacer entender a la gente que consumir las sustancias, incluso en momentos, digamos, lúdico-festivos, no es inocuo, tiene un riesgo, que es ir desarrollando estos caminos. Pero una vez que está desarrollado, el problema es que necesitas que el camino se atenúe, ¿no? O sea, que nieve sobre él, y para eso necesitas que el trineo deje de bajar, por lo tanto necesitas dejar de consumir. Si estás en lo alto de la colina, es decir, si hay muchos estímulos relacionados con el consumo, pues puede ser complicado conseguirlo. Bien, entonces esta sería un poco lo que es la idea básica de aquellos aspectos neurobiológicos que tienen que ver con los modelos, valga la redundancia, biológicos que a día de hoy intentan explicar la complejidad de la adicción, ¿no? Como un trastorno mental que tiene que ver con estos circuitos cerebrales. Obviamente hay muchos aspectos ambientales, sociales y a considerar en el desarrollo de todo ello. Por supuesto, y en relación con las sustancias, hay otros aspectos biológicos importantes, ¿no? Obviamente, nosotros podríamos decir, si los agentes adictivos no tuviesen tolerancia, bueno, seguirían siendo un problema, pero sería un problema de tipo diferente, ¿no? Pero el problema se ve agravado porque ese conseguir lo bueno, ¿no? O evitar lo malo que yo os comentaba al principio, o durante la charla, a medida que se desarrolla la tolerancia por distintos mecanismos, pues cada vez es más difícil de conseguir, lo cual generalmente, ¿qué lleva? Lleva a que el paciente consuma más, ¿no? Tenga que consumir una cantidad superior de la sustancia. Eso generalmente sabéis que va a traer más problemas porque va a dañar más su cuerpo, como puede ser en el caso del alcohol, o va a tener un coste económico, social y familiar muy superior, pues como puede ser en el caso de la heroína o la cocaína, entre otros, ¿no? O sea que la tolerancia, que es un mecanismo habitual en nuestro cerebro, que es si tú desde fuera me das un agente que sea estimulante, pues yo inhibo mi estimulación. Si tú desde fuera me das un agente que sea sedante, pues yo disminuyo mi inhibición o mi sedación y el agente pierde potencia por eso, porque aumento la capacidad metabólica o lo que sea. Con lo cual, la tolerancia es un problema en ese sentido, pero es un problema también en este otro. No podemos circunscribir el problema de las adicciones al síndrome de abstinencia, como todos bien sabéis, ¿no? No es, si fuese así, pues sería simplemente desintoxicas a la gente y ya está. A otra cosa, todos sabemos que por desgracia es más complicado, pero es cierto que la abstinencia, como otra cara, ¿no?, de la intoxicación, generaría uno de esos estados emocionales, mentales negativos que generaría más deseo de consumo. Obviamente no necesitas tener un síndrome de abstinencia completo para tener una adicción y de nuevo el juego patológico es el modelo claro, pero aquellos agentes que tengan un síndrome de abstinencia intenso, como puede ser el alcohol, ¿no?, como puede ser la heroína, tienen ahí otro mecanismo de refuerzo que es consume para evitar lo malo. ¿Y lo malo qué es? El síndrome de abstinencia. Tenerlo o pensar que lo puedes tener, ¿no? Serían las dos cosas. Bueno, puede ser de distintos tipos. Y esto resume bien este tema que ya debería estar zanjado. No, es decir, hay un aspecto que tiene que ver con esos mecanismos del desarrollo de la adicción, que antes se llamaba dependencia psicológica, que, como veis, tienen que ver, pero no al 100%, con la dependencia física, que tiene que ver con la tolerancia y la abstinencia. Desde luego, tolerancia y abstinencia aumentan la adicción. Sí. ¿Son necesarias, ¿no?, para que haya adicción? No, no son necesarias. Desde luego, también cuánto se consuma, ¿no?, y cómo sean los efectos de la intoxicación, pues también va a tener una importancia. Todos sabéis que aquellas personas que inician el consumo de una sustancia y les sienta mal, tienden, bueno, no siempre, ¿no?, porque el tabaco probablemente sea una excepción, tienden a abandonar el consumo de esa sustancia. Bueno, ya lo he explicado. Recordad, y esto tampoco yo voy a insistir mucho en este aspecto de la genética de las adicciones, porque ya hubo
una presentación el otro día a cargo de un verdadero experto, pero simplemente insistiros en que cuando se habla de la genética de las adicciones, pues hay que ignorar muchas veces el titular que a veces aparece, descubierto el gen del alcoholismo o descubierto el gen de la ludopatía. El problema de las adicciones, como de todos los trastornos mentales, es que son enfermedades poligénicas, ¿no? Donde no hay un solo gen con varias variantes que determine si vas a ser adicto o no a una sustancia, y lo que hay es un conjunto de genes que influyen en distintas cosas, pero que sí parece que tienen una heredabilidad, como ya nos comentó el profesor Carracedo, importante, ¿no? Y fijaros que la heredabilidad en conjunto de 0,35 a 0,65 pues es una heredabilidad elevada dentro de los trastornos mentales e incluso comparado con otras enfermedades que consideraríamos muy genéticas, como pueden ser los cánceres, ¿no? Obviamente, y con esto lo que yo os quiero decir es que el problema es que al final el gen lo que marca es la expresión de una proteína, y desde la expresión de una proteína hasta una conducta, y una conducta alterada, que es el trastorno mental, pues hay muchos pasos previos. Entonces, claro, la influencia de cada gen en este tipo de problemas es una influencia pequeña, y por eso requiere, como nos comentó el profesor Carracedo, hacer estudios ya enormes con miles o cientos de miles de participantes. Pero yo también quería daros un aspecto clínico y aprovechar de nuevo el trabajo de Kessler, y aquí tenéis un estudio clásico de genética de los trastornos mentales ya del año 2003, ¿no? En donde lo que se observa es una tendencia genética distinta a lo que se llaman los problemas de internalización, que tienen que ver con la ansiedad y la depresión, frente a los problemas de externalización, que tienen que ver más bien, como veis, con la impulsividad. Pero en la genética de las adicciones es más retorcida, si me permitís decirlo así. ¿Por qué? Porque influyen distintos aspectos. Uno, cómo de impulsivo seas. Si genéticamente eres más impulsivo, vas a tener más conductas de riesgo y, por lo tanto, vas a tender a consumir más sustancias y, por lo tanto, vas a activar este circuito que yo os comentaba con más probabilidad y más precozmente. Y eso ya implica un riesgo medido genéticamente. Pero otro tiene que ver con aspectos genéticos específicos de los circuitos de neurotransmisión en los que actúa cada sustancia adictiva, bien demostrado en el caso del alcohol con las enzimas metabolizadoras. Serían aspectos genéticos específicos. Pero según este modelo parece que yo os digo, bueno, pero si tienes la mala suerte de que te toquen los genes malos, ¿no?, de ansiedad y depresión, bueno, pues estás fastidiado en ese sentido, pero te libras del otro. No, pues no son independientes. Estos dos sistemas genéticos no quiere decir que uno excluya al otro, y además la ansiedad y la depresión, ¿qué generan? Estímulos negativos. Consumo de sustancias no tiene un objetivo que es evitar lo malo, y sentirse mal no es malo. Por lo tanto, al final los estudios indican que en los grupos familiares donde se acumula la ansiedad y la depresión, también se acumulan las adicciones, como una forma de combatir ese malestar. Riesgo adictivo en la impulsividad es algo bien demostrado, por ejemplo, en este estudio clásico de Biderman del TDAH, ¿no? Consumo de sustancias en controles, consumo de sustancias, controles juveniles, ¿no?, pacientes juveniles, en pacientes medicados, en pacientes no medicados, ¿no? Claro ejemplo de lo que implica la impulsividad, en este caso en el modelo del TDAH. Recordad otro aspecto biológico importante. En este sistema que yo os comento, cuanto antes lo estimules, peor es. Es decir, el aprendizaje, ¿cuándo es más intenso? Bueno, cuando estás en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, en este caso es lo mismo. Cuanto antes empieces a consumir una sustancia, más riesgo tienes de perder el control. Si os fijáis en los datos del Plan Nacional sobre Drogas y edades medias de inicio de consumo de sustancias, pues veréis lo mal que vamos. Y bueno, aquí tenéis el estudio clásico de Rappaport o un estudio muy clásico en Estados Unidos de edad de inicio de consumo y riesgo de tener problemas de abuso de alcohol. Como veis, quien empieza el consumo con más de 17 años, su riesgo es mucho más bajo que quien empieza antes. Y lo mismo sucede si lo que utilizan es un diagnóstico de dependencia. ¿Cómo voy de tiempo?
5. Y lo que os decía, el inicio de los problemas de consumo, estos son estudios americanos, ¿no?, del NESARC, pero ¿para qué tirar de estudios americanos? Tiremos de los nuestros. Los datos que os decía del Plan Nacional, pues sin querer ser apocalípticos, pues son un poco apocalípticos, ¿no? Porque al final las edades medias de inicio se sitúan en los momentos más dramáticos del desarrollo cerebral, ¿no? Como os decía, bueno, esos datos podemos pasar. Bien, finalmente, en otro aspecto biológico a comentar, en aspectos que tienen que ver con respecto a la comorbilidad, ¿no?, de los pacientes que tienen consumo de sustancias, ¿no?, y trastornos mentales, pues recordad que obviamente o epidemiológicamente es un hecho, ¿no?, o sea, no hay ninguna duda. También es un hecho, como os decía, que las adicciones son una enfermedad primaria, es decir, no necesitas tener un trastorno mental para tener una adicción, pero sí es cierto que los pacientes que tienen trastornos mentales son más susceptibles, ¿no?, al desarrollo de una adicción, y los pacientes que tienen adicciones son más susceptibles al desarrollo de un trastorno mental, lo cual, como ya se comentó también el otro día, al final lo que genera es una problemática intensa de tratamiento. Pero bueno, creo que esto es una buena forma, ¿no?, de terminar mi presentación, no seguir insistiendo, empiezo a ver caras muy aburridas y va a ser mucho mejor que cambiemos a otro tema. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere realizar algún comentario? ¿Una pregunta? Bueno, lo que sí parece ser que hay una personalidad, o podemos buscar, ¿no?, casi por lo que acabas de decir, casi como una personalidad adictiva, ¿no?, en general, o porque muchos pacientes, además de desarrollar una adicción, desarrollan varias, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final el problema, aunque queremos simplificarlo, lo que dicen los datos es que es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que, por poneros un ejemplo en esto, el problema que implicó el diagnóstico, por ejemplo, de trastorno antisocial de la personalidad en gran cantidad de pacientes consumidores y adictos, por no aplicar correctamente los criterios diagnósticos, ¿no? Es decir, una cosa es ser antisocial porque no te queda otro remedio, porque para financiar el consumo de la sustancia tienes que cometer actos ilícitos, ilegales, o porque la intoxicación u otras circunstancias te llevan a cometer delitos. Y otra cosa es tener un trastorno de la personalidad antisocial, que tiene que estar presente antes de los 15 años, ¿no? O sea, que tiene que estar presente antes de que la adicción esté consolidada. O sea, son dos problemas diferentes. Y este, como ejemplo, pues por poco para lo que comentabas, es decir, el problema de la personalidad adictiva es que es como un camino final al que puedes llegar, digamos, a través de distintas carreteras, y se vuelve complicado de establecer. Muy bien. ¿Una pregunta por ahí? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos paso a la ponencia de Adolfo Piñón Blanco, Neuropsicología dos trastornos adictivos. Manuel.
viene alguien. Si me da tiempo a tiempo, que eso es Una hora, es una hora, sí. una hora es lo que una hora. Ya volvemos. Pues luego tenemos el descanso, no sé qué pasa. Otra cosa es el audio, ¿vale? El audio tendría que abrirte yo arriba y mirar si no te cae. Pero no está pasando. Estoy pendiente cuando me metas el audio, si se escucha bien, si no se escucha bien. Pero realmente puede llegar aquí arriba. Pero yo soy Vale, pues después para pasar las páginas. Está allí. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por la invitación y al comité científico y a ustedes por su asistencia. Bueno, en la presentación de hoy, este es el esquema. Voy a intentar hablaros en la parte inicial sobre la neuropsicología de los trastornos adictivos. En principio hablaremos de las alteraciones principales, del grado de deterioro de los pacientes y qué dicen los diferentes estudios sobre cómo evaluar a los pacientes y qué protocolos de evaluación tenemos y estamos utilizando. En la segunda parte hablaré del diseño de programas de intervención que estamos realizando en diferentes centros de la red asistencial en Galicia, precisamente para poder trabajar y tratar este tipo de alteraciones cognitivas que presentan nuestros pacientes. En la tercera parte intentaré hablar de los diferentes proyectos de investigación en los que estamos colaborando también diferentes centros de España, Portugal y Colombia. Y por último, si tengo tiempo, espero que sí, os quiero hablar de la integración, cómo esas pruebas de evaluación neuropsicológica, esos modelos neuropsicológicos se integran en un marco comprensible que nos permite en el día a día tratar a nuestros pacientes, que yo creo que al final es el objetivo final que tenemos todos. Bueno, la literatura nos dice que los pacientes con trastornos adictivos presentan alteraciones en diferentes procesos neuropsicológicos referenciados en atención, en memoria, en percepción y principalmente en funcionamiento ejecutivo. Vale. Todo esto hace que estas personas presenten una serie de alteraciones que al cabo de unos meses o al cabo de unos años aún todavía estén presentes, aún después de la abstinencia prolongada. Está referenciado en diferentes estudios el grado de deterioro cognitivo que presentan, que en diferentes estudios, en España, el último de Rojo y del grupo de Eduardo Pedrero de Madrid, está un 70% medido a través del test MOCA, ¿vale? Y lo que sí está cada vez más claro, la evidencia nos dice que esas alteraciones producen una serie de disfunciones en su día a día, ¿vale?, que generan mayor tasa de recaídas y mayores tasas de abandono del tratamiento. Bueno, para resumir las alteraciones y no andar mucho, nuestros pacientes tienen dificultades en los componentes de inhibición, son impulsivos, tienen dificultades a la hora de tomar decisiones, en concreto presentan dificultades en el procesamiento emocional de la toma de decisiones, ¿vale?, y tienen bastantes dificultades a la hora de planificar sus tareas.
En líneas generales, los pacientes que yo suelo ver en la clínica presentan alteraciones cognitivo-ejecutivas, ¿vale? Tienen un porcentaje elevado de patología dual, presentan una reducción de la conciencia del déficit. Es más, a mayor grado de alteraciones, menor conciencia tienen los pacientes de sus dificultades, ¿vale? Y muchos de ellos presentan en la pirámide de Maslow, o los que yo veo, valores inferiores en esa pirámide. Lo que nos dice o nos remarca la importancia que tienen las intervenciones multidisciplinares para abordar este tipo de trastornos. No simplemente por tratar la alteración cognitiva y la ejecutiva, y no tratar sus alteraciones a nivel de trabajo social, educación social, dificultades económicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. De la importancia que tiene el enfoque multidisciplinar del tratamiento. Bueno, en el ámbito clínico desde hace años, yo creo que desde el año 2009 principalmente, ha habido pues un creciente interés, ¿no? Precisamente nos dicen que hay alteraciones cognitivas en nuestros pacientes, en universidades hacen estudios potentes para poderlas detectar, pero en el ámbito clínico tenemos carencias. El primer documento, así digamos, relevante en este contexto fue en el año 2009, un documento de consenso que se realizó por parte de un grupo amplio de profesionales del ámbito de la salud mental, de las adicciones y de las neurociencias, y se publicó en el año 2009 un documento de Flores et al, en el cual se marcaba una guía de lo que sería aconsejable realizar en los próximos años. En el año 2011, Eduardo Pedrero y su equipo de Madrid desarrollaron una propuesta de protocolo de evaluación neuropsicológica. Y en ese mismo año un grupo de profesionales de dos centros de Galicia, en este caso el centro de Vigo y de Ribeira, pues desarrollaron una primera propuesta aquí en Galicia de también una batería neuropsicológica para poder evaluar este tipo de pacientes. ¿Por qué evaluar? Bueno, a día de hoy yo creo que la evidencia nos dice que las evaluaciones neuropsicológicas nos ayudan a, en primer lugar, objetivar el daño de los pacientes, objetivar también de alguna manera, yo creo que bastante clara, la evolución de los pacientes en el tratamiento, la introducción de fármacos y su valoración pre y posterior también. También nos sirven en la elección y adaptación de los programas de tratamiento que utilizamos en nuestros pacientes, por qué elegir unos y por qué no elegir otros, por qué derivarlos este recurso, derivarlos este otro. Y luego, por otro lado, como clínico, a mí me ayuda a comprender mejor el funcionamiento de mis pacientes. Vale. En este sentido, yo desde hace años llevo utilizando estos modelos teóricos de referencia que para mí son la base tanto de la evaluación como la rehabilitación posterior, y hemos utilizado nuestro grupo de investigación desde hace años para poder diseñar estrategias de evaluación y baterías de evaluación neuropsicológica, para poder diseñar programas de intervención y posteriormente diseñar proyectos de investigación que nos permitan validar no la eficacia de estos proyectos. En concreto, yo resaltaría, en primer lugar, los de carácter más cognitivo-ejecutivo que a mí me permiten evaluar y establecer baterías neuropsicológicas que me permiten evaluar 8 dominios cognitivo-ejecutivos, ¿vale? Desde la velocidad de procesamiento a los subprocesos atencionales, a la memoria y a los componentes ejecutivos. Yo me quedaría con estos que veis ahí. En primer lugar, el estudio de Marcos Ríos, la estructura factorial de la atención, el de los subsistemas de la atención de Solver y Matir, que nos habla que la atención no es un proceso unitario, sino que está formado por 6 subprocesos, como toda la vida, ¿no? De lo sencillo a lo complejo, que hay que medir y que valorar. El modelo de memoria operativa, que luego veis que hemos utilizado para desarrollar un par de programas de intervención, basándonos solo en ese modelo. Y luego el modelo de funcionamiento ejecutivo de Akira Miyake, que hizo un metaanálisis en el año 2000, que se replicó posteriormente en el 2003 y se actualizó en el año 2010 por parte de Antón Becara y Antón Verdejo, y que nos dice que las funciones ejecutivas se dividen en 5 componentes, que son independientes pero relacionados, ¿vale? La inhibición, la flexibilidad cognitiva o cambio, la actualización o memoria operativa, la toma de decisiones y la planificación. Bueno, pues todos esos componentes que os estoy comentando ahora es lo que yo utilizo como base para poder evaluar. Luego ya en la parte más de comprensión de los propios pacientes y de integración de esto en el día a día, yo hay 2 modelos que particularmente me son muy útiles para poder entender a mis pacientes, ¿no? Uno de ellos es el modelo del marcador somático de Antonio Damasio, que nos habla de la importancia que tienen las emociones en la toma de decisiones, ¿no? No es lo mismo razonar que tomar decisiones. El razonamiento es necesario, pero no es suficiente para tomar decisiones correctas en el día a día. Y Damasio nos hablaba, ¿no?, de los inductores primarios, secundarios, aquellos relacionados directamente con el consumo, que generan cambios en la homeostasis cerebral, y aquellos no relacionados con el consumo, pero que con el tiempo acaban generando cambios a nivel cerebral igualmente, ¿vale?
en este sentido también este modelo nos habla de la importancia que tiene el aprendizaje social. Antes hablaba también Gerardo y el otro día hablaba Isorna de la importancia que tiene la prevención y, por supuesto, este modelo nos habla de la importancia del aprendizaje social, de las etapas previas, de cómo estas personas que antes eran niños y fueron adolescentes tomaban decisiones y cómo han sido acompañados a lo largo de ese proceso de aprendizaje y maduración cerebral. Otro modelo que es muy relevante es el modelo de risa de Goldstein y Volkov, aunque de esto lo explicó perfectamente anteriormente Gerardo Flórez, ¿vale? Pero nos habla de ese balance, ¿no? Que nuestros pacientes acaban sobrevalorando todos los estímulos relacionados con las sustancias, por un lado, y acaban devaluando los estímulos naturales de los que hablaba antes Gerardo, y esto a nivel químico genera un aprendizaje, y un aprendizaje sobre todo en zonas muy profundas de nuestro cerebro, como es la zona del sistema límbico, en la amígdala en concreto, que hacen que luego eso tiene difícil respuesta. También nos habla de la importancia que tiene la inhibición en este proceso. Yo recuerdo hace años en una conferencia que asistí del número 1 de las neurociencias y de la neuropsicología de las adicciones en este país y en el mundo, que es Antonio Verdejo, y él me decía, Adolfo, la clave está en la inhibición, y muy probablemente, tanto en la inhibición como la motivación y esa ruptura del balance decisional. Sobre el modelo IRRISA, fijaros si es interesante esto, que yo me siento con los pacientes, hablo de estos modelos, se los explico, le pregunto si tiene mucho que ver con lo que a ellos les pasa, y tengo un paciente que me hizo este dibujo que veis ahí, que representa en su cerebro a nivel motivacional todo el espacio que le ha ganado las sustancias y lo sobrevalorada que las tiene, y el pequeñito espacio que le queda ahí a los estímulos naturales. Y esto a nivel terapéutico es un hándicap porque, sobre todo nuestros pacientes de cocaína, cuando están abstinentes, esa anedonia, esa baja motivación está muy relacionada con daños en esa estructura cerebral que antes nos hablaba Gerardo. Bueno, evaluación neuropsicológica o proceso de evaluación útil por todos estos motivos que veis aquí, ¿vale? En primer lugar, para mí está considerado el primer paso de cualquier proceso rehabilitador, sin lugar a dudas. Genera conciencia del déficit. Una persona que pasa por un proceso de evaluación neuro, que le pasas durante 2 horas, por lo menos, pruebas neuropsicológicas, no es ajena a su rendimiento. Se da cuenta si funciona bien, mal o regular, ¿vale? Y todo esto nos ayuda a establecer perfiles neuropsicológicos y yo creo que es muy útil para el diseño de programas de intervención y adaptar esos programas a nuestros pacientes o a su grado de deterioro. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que la rehabilitación cognitiva en pacientes con trastornos adictivos cada vez es más frecuente, cada vez hay más estudios, cada vez hay más estudios de revisión como estos de Galwin y Verdejo, y la evidencia actual en los últimos estudios o referencias de Antonio Verdejo del año 2016, 2019 o 2020 nos habla de la importancia que tiene el trabajo en los sesgos cognitivos atencionales, el trabajo específico en inhibición, en memoria operativa o en la gestión de objetivos. En los últimos años también, así como en evaluación hubo un creciente interés, pues en los últimos también ha habido un creciente interés en el diseño de programas de intervención específicos para trabajar esas alteraciones. Detectamos alteraciones a través de evaluaciones neuro y hay que darle respuesta. Y diseñamos protocolos de evaluación para tratar de diseñar intervenciones que nos permitan trabajar o estimular esas áreas afectadas. Como ejemplos que yo he encontrado, que para mí parecen relevantes y las referencias bibliográficas lo dicen así, yo me quedaría en primer lugar con los estudios de Gamito y Oliveira de la Autónoma de Lisboa, que diseñaron una batería sistémica Lisboa, que no es una batería de evaluación, sino que es una batería es un programa de realidad virtual para trabajar las alteraciones cognitivas en pacientes con trastornos adictivos y otras patologías, que merece la pena su consulta. Luego, por otro lado, en el año 2015, el equipo de Irán, de Tara Rezapur, elaboró el Necoreda. El Necoreda es un programa de rehabilitación psicosocial y estimulación cognitiva. Y aquí en España la última referencia ha sido un estudio potente en adicciones, fue el que realizaron Valls y Serrano en el año 2016 y que fue motivo de su tesis doctoral, en el que era un programa que mezclaban estrategias de mindfulness, de atención plena, y de la GMT, que es el trabajo de gestión de objetivos. Para mí son trabajos que merece la pena la consulta. Nuestro grupo de investigación, el Grupo de Investigación Neurociencia Translacional del Instituto Galicia Sur de Vigo, llevamos años tratando de trabajar y de aportar cosas según nuestra medida, según nuestro conocimiento. Bueno, en los últimos años hemos aportado una serie de programas de intervención que veis, aquí están las referencias, pero ahora brevemente voy a describiroslos. Bueno,
Aquí están los 3 programas de intervención y un programa holístico que engloba los 3 anteriores que diseñamos en los últimos años. El primero se empezó a elaborar en el año 2008, se finalizó la primera versión en el año 2009 y hasta la actualidad, y los siguientes, bueno, ya los iréis viendo a medida que vaya hablando la sesión. Bueno, lo que tienen un aspecto común todos estos programas de intervención que os voy a hablar ahora es que todos siguen unos principios de la rehabilitación. En definitiva, todos los pacientes que han hecho estos programas han realizado una evaluación neuropsicológica previa. Las tareas se han jerarquizado a lo sencillo a lo complejo, se les aporta un feedback inmediato demorado a todos los pacientes y se trata de consensuar los objetivos y operativizarlos. Por otro lado, se utilizan en esos 3 programas o 4 las principales técnicas de rehabilitación que a día de hoy se utilizan en el mundo y las más referenciadas, que son las que elaboró en el año 1946 Oliver Zangwill, y son las técnicas de restitución, sustitución y compensación. Sencillamente, restitución es la repetición sistematizada de un ejercicio, el brain training famoso que tenemos actualmente. La sustitución es lo que yo no puedo hacer con mi atención, trato de buscar una estructura superior a nivel ejecutivo que me pueda dar respuesta. Y las estrategias compensatorias implican que cuando mi alteración de memoria es tan grave que yo no puedo recordar ni haciendo restitución o sustitución, es la utilización de medios informáticos, de agendas, de soportes, de estructuras externas que me permitan funcionar en mi día a día o de soporte. Y por otro lado, la utilización estricta y orientada de modelos teóricos de referencia. De cada uno de los programas de intervención os hablaré de algún modelo en concreto, aunque todos lo engloban el modelo holístico. Bueno, el primer programa de intervención, que fue el primero que elaboramos, se empezó a diseñar en el año 2008, es un juego terapéutico. A día de hoy los juegos terapéuticos, serious games, que son juegos que no tienen una función lúdica como primer objetivo, aunque sí el juego envuelve todo el trabajo terapéutico, pues son utilizados en amplios tipos de patologías. El Triskel, pues es un juego terapéutico, ¿vale?, que tiene una parte psicoeducativa y una parte de estimulación cognitiva. Como modelos teóricos de referencia que se utilizaron en su día para poderlo diseñar, os los tengo ahí anotados. En primer lugar, se siguió el paradigma de los juegos terapéuticos. En definitiva, se realizó una amplia revisión bibliográfica de los juegos terapéuticos utilizados, y yo particularmente me inspiré mucho en los juegos terapéuticos que habían elaborado Zhou y colaboradores, Zhou y Chitung, en los años 1996, en Estados Unidos, que utilizaban juegos terapéuticos para trabajar pacientes con daño cerebral. También me inspiré mucho en un juego terapéutico que había realizado un compañero mío de Vigo, el psicólogo Alejandro Torres, que en el año 1998, ya hace años, elaboró un juego que se llama El Tren, para trabajar habilidades sociales a través de un formato de juego de mesa, muy interesante, por cierto. Por otro lado, una de las principales, yo no sé si obsesiones, pero sí preocupaciones, es el establecimiento de un adecuado milieu terapéutico. Que ese juego que tú genere un contexto seguro en el que el paciente se sienta tranquilo y eso te permita trabajar y abordar diferentes aspectos del tratamiento. Por otro lado, el aprendizaje a partir de los errores de Barbara Wilson, que para mí Barbara Wilson es la número 1 en rehabilitación neuropsicológica en el mundo, es una británica, fue la directora del Oliver Zangwill Centre en Londres, en ELI. Y esta señora diseñó un programa, una metodología de aprendizaje a partir de los aciertos, porque sus pacientes con daño cerebral decía que con alteraciones graves de memoria no aprendían de los errores. Entonces, todas las preguntas teóricas del Triskel están basadas en ese aprendizaje a los aciertos. Implica dar respuestas correctas para que ellas aprendan y a partir de la sistematización y aprendizaje aprendan contenidos nuevos y diferentes y sobre todo relacionados con su tratamiento. Por otro lado, me inspiré en las emociones básicas de Ekman, que son 6 para poder realizar las tareas de reconocimiento y expresión emocional, en las de memoria operativa para la estimulación cognitiva y el modelo de prevención de recaídas de Marlatt, el básico de toda la vida y ampliamente utilizado en adicciones para las preguntas psicoterapéuticas de prevención de recaídas. Con todo esto se elaboró ese juego que tenéis ahí, que ha tenido un amplio recorrido que luego veremos, y que contiene 1105 preguntas teórico-prácticas. Para mí son 1105 excusas para poder intervenir, de las cuales 266 son tareas de estimulación cognitiva, y hay 6 bloques de preguntas con 839 preguntas teórico-prácticas. En su primera versión este juego tenía 560 preguntas, tras una revisión profunda y tras la ayuda de 14 profesionales de un montón de centros de la red, de centros de drogodependencias, asociaciones como Ergete, centros como Lenda de Salud Mental, nos ayudaron a este proceso y aportaron contenidos teóricos a este juego, a los cuales se lo agradezco ampliamente.
Bueno, el segundo programa que realizamos es un programa que centraba su atención en el trabajo específico de la memoria operativa. Como veis en la revisión de Verdejo del año 2016 y 2020, y como decía un compañero que para mí es un genio de la neuro, que es Miguel Pérez García, catedrático de neurobiología de la Facultad de Psicología de Granada, él me decía que lo importante en rehabilitación es trabajar la memoria operativa. La memoria operativa es un factor pequeño, complejo y dinámico. La memoria operativa es necesaria para el razonamiento, para la toma de decisiones y para la comprensión verbal. De ahí que el foco se puso en memoria operativa. Se realizó una amplia revisión de los últimos estudios de la memoria, se valoraron los estudios de Baddeley como estructura del juego, se utilizó también el sistema de Ebbinghaus en cuanto a el diseño de la memoria y el olvido, los procesos de recuperación de la información de Moscovich, recuerdo libre, reconocimiento. Se trabajó mucho el aspecto de la codificación de Tulbin y con todo esto conseguimos que con 12 dados de madera, con 6 caras diferentes, con 72 estímulos, se consiguen hacer entre 35 y 40 tareas diferentes para trabajar atención y función ejecutiva en una mesa con 6, 8 o 10 pacientes. Una evolución de este programa que se llamaba Memodado es el Multitasking Cubes, que fue o es ni más ni menos que la automatización o la aplicación informatizada en formato tablet y PC del juego anterior para hacerlo más dinámico, divertido. Bueno, este juego ha tenido diferentes procesos y evoluciones. Lo marca mucho la financiación, que estamos peleando por conseguirla poco a poco, y bueno, con la financiación que hemos conseguido, algún proyecto INNOU que hemos conseguido hace años, gracias a colaboración sobre todo y a apoyo de centros como el de Orense y de su director Gerardo, que nos aportó en su día su apoyo para poderlo realizar y presentar, gracias. Se ha podido ir avanzando y conseguir una versión, bueno, pues más visible, más utilizable, que lo utilizamos en el ámbito clínico, aunque nos gustaría que tuviera una evolución mayor, pero bueno, con el tiempo ya veremos qué evolución tiene el proyecto. Bueno, a día de hoy los Serious Games se utilizan en un montón de patologías, en TDAH, en ansiedad, en trastorno bipolar, en adicciones. Y bueno, este desarrollo de uso ha hecho que los estudios de eficacia también se hayan empezado a surgir y a replicar. Nosotros hemos podido aportar 2 estudios de eficacia del Triskel, uno en esquizofrenia y otro en adicciones, muy reciente, el año 2021. Alejandro Torres en su día, en el año 98, ya aportó el suyo sobre esquizofrenia y el juego El Tren. Y bueno, Vázquez Campo con el Emotional Training también aportó el suyo en el 2016. Y bueno, también ha habido estudios de revisión en los que estos estudios de revisión realizados por centros se han visto referenciados en esos estudios de revisión. Bueno, yo soy mucho de esto es de programas holísticos, integradores, en los que muchos profesionales de diferentes tipos de profesiones trabajen con un objetivo, que los pacientes funcionen de la mejor manera posible, de la manera más adaptativa y de la manera más realista. Precisamente por esto, en el año 2013, ya habíamos creado los juegos anteriores, que eran juegos individuales, en intervención individual y grupal, pero con poquitos pacientes, cada uno en su despacho o en la unidad de día, y se creó un programa holístico que aunara todo lo anterior. Buscamos seguir el modelo de los programas holísticos de Benjisai, Prigatano, de Christensen en Suecia, programas muy potentes en cuanto a la eficacia. Hicimos, la verdad, que nuestra propia adaptación de ese programa holístico y desarrollamos el PHRN.DROG, que es el programa holístico de rehabilitación neuropsicológica, que tiene 5 módulos. Un módulo de conciencia del déficit, importantísimo, fases iniciales, un módulo de atención, de memoria y de funciones ejecutivas, y un módulo de salida, orientación, formación y empleo. Este programa, antes de ponerlo en práctica en nuestro centro ese mismo año, tuve la ocasión de poderlo defender y presentar en los principales grupos de investigación que hay en este país y para mí a nivel europeo, que es el grupo de investigación de Miguel Pérez García, y por aquel entonces estaba Antonio Verdejo y Alfonso Caracuel. Nos hicieron un informe favorable y tras ese informe favorable decidimos ponerlo en práctica en nuestro centro. Bueno, ahora voy a ir a la parte más de los proyectos de investigación. En primer lugar, por aclarar términos, yo estoy aquí hoy, podría estar cualquiera de mis compañeros que está trabajando conmigo en el grupo de investigación o los diferentes centros. De verdad, para poder desarrollar los proyectos que os voy a hablar a continuación, hay que tener una red. Y nuestra red de drogas, por suerte, aún continúa siendo potente. ¿Potente por qué? Porque hay una serie de profesionales implicados, capacitados, que tienen mucho interés en trabajar en su día a día para hacerle la vida más fácil a sus pacientes.
como podéis ver, en este proyecto hay universidades, hay centros de drogodependencias de toda la región gallega y también de Portugal. Bueno, consideraciones previas. Proyectos de investigación y validación, sí, pero con un pero. Todos los pacientes que hacen estos proyectos, repito, todos reciben un tratamiento biopsicosocial de base. Y encima de ese tratamiento biopsicosocial de base se le están ofreciendo una serie de estudios o de instrumentos que yo creo que pueden ayudar y pueden beneficiar en algo a los pacientes, pero de base reciben ese tratamiento. En segundo lugar, los programas de intervención surgen en el ámbito clínico. No es que esto surja de la investigación, no, surge de la necesidad clínica que los profesionales que trabajamos con pacientes detectamos que necesitamos aportar. Por otro lado, son programas de intervención integrados en el funcionamiento del centro. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de los juegos que se han validado se han introducido en los centros, con el permiso de los centros, con la colaboración de los centros y de los pacientes, y no han modificado en absoluto la estructura de ningún centro. Y por último, son proyectos integradores y abiertos a la participación. Al final de la sesión de hoy, os invitaré a participar, a cualquiera de los que estéis aquí, y a sumaros como centro a cualquiera de los proyectos que tenemos abiertos. Los primeros proyectos que hicimos fueron estos dos. El primero fue un programa holístico de rehabilitación neuropsicológica para pacientes con VIH-Sida que desarrollamos en el Hogar Gerasa en Cádiz. Es la primera experiencia de un programa de rehabilitación neuropsicológica hecho en población con VIH-Sida, en este caso una casa acogida con 30 personas con muy pocos recursos que recogen de la calle en unas condiciones físicas, la verdad que dificultosas, los llevan a su hogar, los cuidan y a partir de ahí trabajan con ellos. Y este programa holístico fue una manera de darle o aportar bueno, pues una parte de ese tratamiento, la parte de estimulación cognitiva. Se desarrolló en el año 2013 y en el año 2013 también en Cedro realizamos el programa holístico con nuestros pacientes. Hicimos una experiencia, la verdad, con poquitos pacientes, eran 14 pacientes, 7 grupo control, 7 grupo experimental. La experiencia fue buena, pero sinceramente, metodológicamente, no era la adecuada. Luego entramos en los procesos de validación. En ciencia, aparte de decir, hay que demostrar. Y para demostrar hay que medir, y para medir hay que hacer proyectos de investigación previamente validados, previamente aprobados por un comité ético. Y bueno, en el año 2016 entramos en este proceso. El primer proceso de validación de la eficacia del juego terapéutico del Triskel se realizó curiosamente en esquizofrenia, aunque había nacido para adicciones, pero tuvimos la suerte de que por la colaboración de centros como la Asociación Lenda Salud Mental de Redondela y la colaboración del Hospital de Día, el Nicolás Peña de Vigo, pudimos hacer un proyecto, la verdad que francamente interesante, que os voy a contar a continuación. Bueno, conseguimos una N de 24 pacientes, con una tasa de abandonos muy baja, un perfil de pacientes diferentes a los nuestros drogodependientes, más jóvenes, con mayor nivel académico, etcétera. Bueno, con un nivel de deterioro sí, en este caso sí parecido a nuestros pacientes, en este caso el MOCA estaba en 21 y vais a ver que en drogodependientes está parecida también a la puntuación media obtenida en ese cuestionario, y se hizo una metodología de proyecto muy pensando en uno que para mí es inspirador, como es el REACOP, que realizaron en Deusto, Natalia Ojeda y su equipo. Para mí era inspirador y luego decidí replicar un poco su metodología. En este caso, el grupo control realizaba tareas de estimulación cognitiva y tratamiento habitual, y el grupo Triskel hacía Triskel más tratamiento habitual. Los resultados obtenidos fueron, la verdad, que francamente buenos. Se encontraron mejorías estadísticamente significativas en memoria operativa, en percepción sintomatológica, ¿vale?, y en funcionamiento psicosocial. Tuvimos la gran suerte de que nos publicaron un artículo en la revista Acta de Psiquiatría que está de acceso libre para quien quiera consultar el artículo. Luego nos metimos en otro proyecto un poquito ya más ambicioso, y es el proyecto de eficacia del juego terapéutico del Triskel en trastornos relacionados con sustancias. Y aquí presentamos un proyecto del Plan Nacional sobre Drogas que nos concedieron y nos dieron una financiación amplia, 98.000 euros, que nos permitió realizar un proyecto a 3 años. Y bueno, ya veis como la N es una N interesante, 101 pacientes empezaron el estudio, 71 lo acabaron, una tasa de abandonos del 30%, que está en la media o por debajo de la media de estudios a nivel nacional. La puntuación MOCA, como podéis ver, está en 21, la edad de mis pacientes en este caso era un poco mayor, y se realizó un estudio multicéntrico, tanto en España como en Portugal, de 2 grupos aleatorios, en los que unos pacientes realizaban Triskel más tratamiento tradicional y el grupo control realizaba tratamiento tradicional.
Aquí os traigo los resultados del módulo neuropsicológico. Había un módulo neuropsicológico sintomatológico de proteómica. El módulo neuro, para no dilatarme mucho, lo he ordenado en función de procesos cognitivo-ejecutivos, de lo más sencillo, que es la velocidad de procesamiento, a los procesos atencionales y a las funciones ejecutivas, según un modelo de 5 componentes que os comentaba anteriormente. Y como podéis ver en rojo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de índices encontrados. De todo este diapositiva me gustaría remarcar los resultados obtenidos en el grupo control, que para mí igual son más relevantes que los obtenidos en el grupo Triskel, porque el grupo control, que es un grupo que realizaba tratamiento tradicional, o sea, el tratamiento holístico integrador que le ofrecemos a todos nuestros pacientes en la red gallega, también obtiene diferencias estadísticamente significativas en memoria operativa. No con tanto impacto como en el grupo Triskel, pero también. Lo cual quiere decir que el tratamiento que le ofrecemos a nuestros pacientes en la red asistencial también genera mejorías en memoria operativa. Por otro lado, aquí os quiero presentar al doctor Carlos Puig, que es el que lidera el grupo de investigación Galicia Sur, sobre todo la parte de protómica, porque este estudio, además de neuropsicología, también tiene una parte de protómica. Se recogieron muestras de saliva en la primera sesión y en la sesión 24 del Triskel, y el grupo control exactamente lo mismo, al inicio y al final del estudio. Y bueno, se encontraron cosas, que esto os lo podía explicar mejor el doctor Puig, como que se encontraron, 39 proteínas se modificaron entre el pre y el post del tratamiento, en concreto aquellas relacionadas con las vías de señalización de la respuesta inmune, y se encontró un panel con 13 proteínas que son candidatas a convertirse en un futuro cuando alguien haga una tesis doctoral que lo demuestre, en posibles biomarcadores de deterioro cognitivo de nuestros pacientes. De hecho, se encontró, aquí tenéis la plaquita de los 13 proteínas que diferencia un grupo control de un grupo clínico, pero con una característica de ese grupo clínico, es que ese grupo clínico son de pacientes drogodependientes con un elevado grado de deterioro. Hablamos de un MoCA de 21, porque, perdonad, no os dije anteriormente, pero uno de los criterios de inclusión en el estudio del Triskel es que los pacientes tuvieran deterioro cognitivo. Si no lo tenían, no entraban en el estudio. O sea, nos hemos quedado con el pool de pacientes con mayor grado de deterioro, los más complejos y más difíciles de tratar. Bueno, pues en esa placa de proteínas que aparece ahí, se detectan ese perfil de pacientes. Aquellos con un peor pronóstico y peor evolución por su grado de deterioro. Bueno, esto en un futuro con técnicas más potentes, espero que se pueda realizar y que el doctor Puig lo lidere. Bueno, por último, y no menos importante de este estudio, remarcar que el porcentaje de abandonos fue reducido. En concreto, fue de un 29,70. En esta gráfica de aquí vais a poder ver la comparativa de otros estudios realizados en España y los porcentajes de abandono que oscilan, ya veis, entre un 30% a un 50% en comunidad terapéutica. Y bueno, en comparativa, grupo control, en grupo Triskel, el abandono del grupo control fue de un 70%, el grupo Triskel fue de un 30%, bastante inferior. Y es un dato relevante a tener en cuenta, sobre todo porque yo recuerdo hace años, el doctor Otero se acordará, que vinimos en el año 2008 a visitar a Lisardo de Coña, el catedrático de la USC, y nos dijo, mira, Adolfo, Frank, si realmente demostráis que este programa que vosotros traéis, más allá de los datos obtenidos en neuropsicología, si demostráis que los pacientes os vienen, que abandonan menos el tratamiento y que los pacientes continúan, pues daros por contentos, y la verdad sería un buen dato a obtener. Y yo creo que esto sí que podemos decir que sí funciona en este sentido, la adherencia. Bueno, y en las últimas semanas hemos tenido el premio, para mí es un reconocimiento al trabajo de profesionales, a la colaboración de pacientes, que la revista Frontiers, un Q1 de índice de impacto, nos acaba de publicar el artículo del Triskel, de la parte neuropsicológica. Yo me alegro un montón, y me alegro un montón por los pacientes y por todos los profesionales que han colaborado de manera desinteresada en este proyecto en los últimos 3 años. Ahora estamos en este otro proyecto, que es el que yo, sinceramente, a los que estéis aquí y no los conozcáis, os invito a participar. Un proyecto integrador, abierto, y estamos tratando de valorar la eficacia del Emotional Training, un programa que se diseñó y se validó en esquizofrenia, autismo y otras patologías. Un programa informatizado, 12 sesiones, y actualmente lo estamos realizando en los centros de drogodependencias en Galicia, en algunos de los que participan, ¿vale? En España, un centro de Almería y de Cádiz que está participando, en Portugal, Oporto, Coimbra, Lisboa, y en Colombia, en concreto, en 13 ciudades de Colombia. Un proyecto que es francamente interesante, yo os animo a participar, y aquel que quiera, en algún momento en el café o al final podemos hablar, o a través de correo electrónico. Bueno, un programa, la verdad, que muy ambicioso. Estamos hablando de que la N del Triskel fueron 101 pacientes. La N estimada de este proyecto está en 400 pacientes.
entre 300 y 400. Y yo, francamente, yo espero que sí vamos a llegar a esa fecha. Puede ser de los estudios con mayor potencia realizados en la neuropsicología de los trastornos adictivos en muchos años. Pero bueno, hay que hacerlo, los proyectos están diseñados y están en marcha. Ya estamos en varios centros ya recogiendo muestra, haciendo screening, pero bueno, poco a poco. De tiempo, ¿qué tal voy, Manuel, de tiempo? Vale. Bueno, como os decía anteriormente, tenemos un montón de centros colaboradores. Si antes había 14, 16, a de ahí nos vamos a ir a 35 o más, y esto está abierto, de verdad que está abierto. Bueno, y ahora, como me queda tiempo y me quedan pocas diapositivas, pues vamos a ir un poquito más despacio y vamos a ver cómo todo este trabajo, la evaluación neuropsicológica, el diseño de programas de intervención y la puesta en práctica, los proyectos de investigación se pueden aunar, se pueden integrar en el ámbito clínico diario, que yo creo que al final es lo que a todos nos interesa, ¿no? Bueno, nosotros empezamos primero con la evaluación neuro. Diseñar baterías de evaluación neuropsicológica, de las que ahora hablaremos brevemente o profundamente si tenéis más interés. Luego, la importancia que tiene, a partir de una adecuada evaluación neuro, detectar a aquellos pacientes con mayor o menor grado de deterioro. Por todo lo que hablamos anteriormente, a mayor grado de deterioro, peores expectativas de tratamiento, mayor tasas de recaídas, mayor tasas de abandonos. Y por último, con todo lo anterior, poder realizar propuestas de tratamiento adaptadas al funcionamiento de nuestros pacientes. Y esto, yo creo que a día de hoy es un proyecto que está en marcha, yo creo que es un reto y es complejo, porque hay que integrarlo dentro de un modelo biopsicosocial que hay que respetar y hay que utilizar igualmente. Bueno, en esta diapositiva nos va a llevar un tiempo. Esto es un algoritmo de detección de trastornos neurocognitivos que se empezó a diseñar hace años, que el año pasado conseguimos sintetizarlo, ¿vale? Y que no es ni más ni menos que el procedimiento habitual de aquellos pacientes con quejas subjetivas de memoria que entran a la puerta de mi despacho, ¿sí? Un psiquiatra, un psicólogo, el profesional que sea, me deriva un paciente porque presenta una serie de alteraciones y yo inicio ese procedimiento que veis ahí. En la mayoría de los casos, salvo excepciones, ¿vale? Salvo aquellos que vienen simplemente por una demanda de psicoterapia, pues igual no, pero pacientes con quejas subjetivas, ese es el proceso. Bien. En primer lugar, se le pasa un cuestionario de screening de deterioro cognitivo, estamos hablando de un MOCA, una prueba sencillita, 3-4 minutos, ampliamente documentada, ampliamente validada, utilizo los baremos Norma-COG, que también elaboró la Universidad de Deusto para poder elaborar luego la interpretación de esos resultados. Y luego a partir de ahí, en función de los resultados obtenidos en esa prueba, entra en esta parte o en esta otra parte de la evaluación. En definitiva, pacientes con un MOCA inferior a 26 se le realizaría una amplia evaluación neuropsicológica basada en 8 componentes, o más bien en 8 procesos cognitivos ejecutivos. Se le evalúa velocidad de procesamiento, psicomotora, visoespacial, lectora, y se le evalúan sus procesos atencionales, según el modelo que hablábamos anteriormente, de modelo clínico de atención de Solberg y Matir. 6 procesos atencionales, desde lo sencillo, la orousal, a la compleja atención alternante y atención dividida. Y luego sigo el modelo de 5 componentes del modelo o de la revisión más bien de Antón Becara y Antonio Verdejo. 5 componentes: mido inhibición, actualización, cambio, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones y me queda uno, y planificación. Evidentemente, cada uno de esos componentes que yo estoy hablando ahí están referenciados en la literatura con una serie de pruebas neuropsicológicas que nos permiten medir cada uno de ellos que están ahí, ¿vale? Que el paciente presenta un MOCA superior a 26, bueno, pues evidentemente no le pasaría una evaluación neuropsicológica tan compleja como la anterior, que requiere tiempo para pasar, requiere tiempo para corregir y tiempo para interpretar, que esa es otra, ¿vale? Pero sí seleccionaría esos componentes ejecutivos que veis ahí, cuáles son, en primer lugar, cuál es la queja sintomatológica, cuál es la derivación, y a partir de ahí filtraría a través de esos componentes y esas pruebas que veis. En definitiva, un paciente con un perfil muy impulsivo evaluaría, por supuesto, el componente ejecutivo de inhibición, se le valoraría la inhibición tanto conductual como la cognitiva. La conductual utilizaría el UPPS psicométrico,
en el cual que me permite evaluar 5 dimensiones de la impulsividad: el afecto negativo, el afecto positivo, la falta de perseverancia, la búsqueda de sensaciones y la me falta uno, predicción creo que es. Y pasaría también a evaluarle toma de decisiones. ¿Cómo hablamos toma de decisiones en pruebas neuropsicológicas? Con una de las pruebas que son consideradas predictoras del rendimiento diario, como es la Iowa Gambling Tax, que nos valora el procesamiento emocional de la toma de decisiones. Antonio Damasio elaboró la hipótesis de marcador somático. Antón Becara, que era el doctorando de Antonio Damasio, elaboró una prueba neuropsicológica que valora ese componente de procesamiento emocional. En función de los resultados obtenidos en esa prueba, habrá que, a nivel clínico, dotar al paciente de más o menos herramientas. Un paciente que en la gambling obtiene, como uno que tuve ayer en consulta, una puntuación media es 0, obtiene menos 48. Tiene un problema patológico de adicción al juego y me dice si puede empezar a salir un poco más o si puede tener la tarjeta de crédito encima o dinero. Hombre, teniendo en cuenta los resultados de la prueba, sinceramente tu procesamiento emocional no está preparado para que tú asumas esa responsabilidad. Requieres mucho control externo potente a tu alrededor. Ojo, alarmas arriba, porque tu alarma interna no te funciona. ¿Vale? Lo mismo con otros componentes. La de principal dificultad es la planificación. Evaluamos planificación y, si detectamos dificultades en planificación, utilizamos estrategias rehabilitadoras relacionadas con ese problema relacionado con la planificación. Y lo mismo con el resto de componentes que tenéis ahí. Memoria operativa, completa actualización, lo medimos a través del índice de memoria de trabajo de la WISE y a partir de ahí establecemos medidas también para poder dar unas respuestas de dificultad, cualquiera de los programas de memoria operativa que visteis anteriormente. Bueno, y últimamente hemos introducido dentro de este esquema, porque este esquema se quedaba ahí, la evaluación o el screening de cognición social. Le pasamos a todos los pacientes que entran por este proceso, se le pasa un FES de Ekman para valorar el reconocimiento emocional de caras y se le pasa un IRI para valorar su empatía emocional y su empatía cognitiva. En función de los resultados obtenidos en esa escala, en ese screening de cognición social, le ofrecemos o no le ofrecemos participar en el proyecto Emotional Training. Proyecto que, por otro lado, tiene, a mí me gusta hablar de 3 fases. Una primera fase, que es la fase 1, en la cual vamos a intentar, después del screening, reclutar pacientes para hacer el programa. Pero como os decía al principio de la sesión de hoy, para mí lo relevante y para el resto de profesionales de la red lo relevante es quedarse con una herramienta para poder trabajar con sus pacientes. Bueno, precisamente por eso nosotros estamos implantando una fase 2 y una fase 3. Una fase 2 es, en primer lugar, formar a los educadores de la unidad de día para que conozcan el programa, conozcan su funcionamiento, la metodología o a cualquier profesional del centro que quiera participar. Por supuesto, está abierto a todos, ¿vale? Y a partir de ahí, que esos profesionales, junto con mi trabajo en clínica, colaboren para que ese programa de intervención mañana sea un programa de elección en nuestra unidad de día y podemos derivar a pacientes al Emotional Training de la misma manera que derivamos a pacientes a tareas ocupacionales o de memoria operativa. Luego, en fase 3, es ya la implantación en el ámbito clínico. ¿Qué quiere decir? Un paciente que me viene por la puerta con quejas, le hago una valoración, detecto dificultades en diferentes áreas y además cognición social. A ese paciente se le está empezando a ofrecer que ese programa, que es tan versátil y tan dinámico como es Emotional Training, se puede hacer 1 o 2 sesiones en nuestro centro y las 10 restantes las puede hacer con una clave en su ordenador o en su portátil en su domicilio. ¿Vale? Y bueno, nos estamos manejando desde un proyecto de investigación, la implantación dentro de una unidad de día e integrarlo dentro de la práctica clínica diaria. Y la verdad está funcionando bastante bien. Bueno, si seguimos por este lado, nos encontraríamos que evaluar sí, pero ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo final es hacer propuestas de tratamiento. Precisamente por eso, en los últimos años, en nuestro centro nos hemos reunido los profesionales que trabajamos en la unidad de día y hemos intentado esquematizar y estructurar aquellas actividades que ofrecemos a nuestros pacientes desde una estructura cognitivo-ejecutiva y precisamente por eso hemos creado esta estructura modular que veis aquí, procesamiento emocional, no veo esto aquí, etcétera, las podéis ver mejor vosotros desde aquí. Vale. ¿Con qué objetivo? Con este que veis aquí. En primer lugar, seguir un formato de lo que se llama la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación basada en procesos. Implica hacer evaluaciones neuropsicológicas en esos 8 dominios que os comentaba anteriormente, detectar dificultades y elaborar propuestas y utilizar
este esquema en el que ya veis que están integradas la mayoría de tareas que tendréis vosotros en vuestro centro seguro y algunas que no, que tenemos en nuestro centro, en los centros colaboradores, y en función de las alteraciones cognitivo-ejecutivas detectadas, derivamos a los pacientes a realizar unas sesiones determinadas de cada una de esas intervenciones que veis ahí. Un paciente que yo en la evaluación detecto muchas dificultades en memoria operativa, pues bueno, pues le voy a derivar 12 sesiones a la unidad de día para que realice tareas, pues sea con el memodado, con el multitasking, etc. Un paciente que en el screening cognición social presenta dificultades, le voy a ofrecer hacer en la unidad de día 12 sesiones con el programa del Emotional Training de cognición social. Y así con el resto de intervenciones. Bueno, es una forma diferente, no sé si mejor ni peor, pero vamos a intentar seguir esta estructura y llevarla a un cambio en la estructura y en la organización. Para poderlo hacer y para poder hacer esto, ha habido que cambiar también el acceso a los pacientes a nuestra unidad de día y hacer diferentes programas con diferentes niveles de grados de exigencia, desde el más exigencia, que es el programa regular, al de menos exigencia, que es el programa libre, que son pacientes que van a hacer tareas determinadas y específicas, concretadas previa evaluación neuro. Y bueno, y yo espero que todo esto, y sobre todo la parte anterior, este esquema que veis aquí, algún día la inteligencia artificial nos pueda echar una mano y nos puede ayudar a sistematizar todo este proceso, porque a día de hoy la metodología está. Falta, como todo en esta vida, financiación para poder realizar. Pero con esta estructura de base, con la ayuda de la inteligencia artificial, en un futuro no muy próximo, más bien en un presente, con ayuda de financiación y alguien que se anime a participar, se podría desarrollar esto y esto de una manera mucho más automática, más eficaz y más útil, creo, para los pacientes. Y bueno, para poder terminar, que creo que voy en tiempo, me gustaría ofreceros un vídeo que resume un poco el trabajo de los últimos años, un vídeo que hicimos por los 10 años del proyecto Triskel, y que bueno, es un reconocimiento al trabajo de muchas personas, algunas que están, otras que por desgracia ya no están en estos momentos con nosotros, y que han colaborado, y sobre todo la ayuda de pacientes y profesionales. Entonces, a ver si podemos arrancar el vídeo con audio. Me comentaba el compañero que a ver si iba o no.
Bueno, a mí de verdad no me queda más que agradecer. Aquí estáis muchas de las personas que habéis colaborado en este proyecto o en otros durante muchos años. Me encantaría que siguierais haciéndolo porque de verdad es un auténtico gustazo. Yo recuerdo hace años cuando elaboramos este primer proyecto en el 2008, yo insistía mucho que para mí lo importante era que todo lo que diseñáramos fueran intervenciones útiles. En primer lugar para los pacientes, que son los protagonistas y los verdaderos artistas de todo esto, y por otro lado los profesionales. Y yo creo que con el tiempo sí hemos logrado apoyos y sobre todo que tenemos una red maravillosa que tenemos que seguir cuidando y que merece mucho la pena. Y de verdad, el proyecto que os comenté anteriormente es un proyecto, repito, abierto a la participación, a la colaboración, está muy estructurado a día de hoy, está muy automatizado en muchos procesos y si alguien hoy aquí quiere animarse y participar, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros y encantados de poder participar. Y bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta?
Vamos tomando asiento para dar comienzo. Sí, vamos tomando asiento, que xa estamos fora de hora. Bueno, damos comenzo á segunda parte da xornada e a ponente Patricia González Martínez, traballadora social, como dixemos anteriormente, do Concello e responsable do Programa de Prevención de Condutas Adictivas do Concello de Pontevedra, e a súa ponencia versa sobre os determinantes sociais en adiccións. Cando queras, Patricia. Hola, encantada de estar aquí, gracias a Salud Mental por invitarme y vamos allá. Vamos a hacer un cambio radical con las ponencias anteriores y espero estar a la altura, porque la verdad que han sido espectaculares, ¿no? Y el cambio radical me refiero a que nos vamos a pasar de la parte más biológica o genética a la parte más social, ¿vale? Ay, le di demasiado rápido.
Vale, desde la más remota antigüedad los seres humanos nos ha dado por intentar manipular nuestros estados de conciencia. Vale, en todas las culturas, en todas las épocas, de manera marginalizada o de manera institucionalizada, de manera individual o de manera colectiva, y normalmente enfocada a rituales religiosos, hemos buscado esta alteración de nuestras percepciones, ¿no? Ahí tenéis una imagen, por ejemplo, de un dios mexicano, en el que lo vemos rodeado de plantas con propiedades psicotrópicas, ¿no?, de alguna forma. Y se cree que el culto a este dios estaba en el año 300 después de Cristo, o sea que, bueno, ahí estamos ya empezando con este tema con el que estamos hoy, ¿no? Pero, ¿cómo creéis que se ha metamorfoseado esta búsqueda por estas sensaciones? ¿Vale? En aquel momento, lo que eran fundamentalmente eran rituales de paso que marcaban un tránsito de un periodo a otro, ¿no? ¿Qué creéis? ¿La sociedad actual es adicta? A ver, ¿qué pensáis? ¿Es adicta? A ver, la pregunta puede tener una respuesta clara o no, ¿vale? Lo que sí podemos decir claramente es que las conductas adictivas son un grave problema en las sociedades actuales, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, todos y todas, ¿vale? Hasta ahora hemos visto la importancia de la epigenética, lo hemos visto en la vez anterior y lo hemos visto hoy también, como campo emergente de la ciencia, ¿no?, que nos habla de esa activación y desactivación de genes en la cadena, ¿no?, y que luego se pueden incluso transmitir a las siguientes generaciones. Y que además hay factores sociales y culturales que pueden modificar y hacer que se activen o desactiven estos genes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el estrés crónico es uno de ellos. Hemos hablado también de la importancia de los determinantes sociales en la salud e incluso se habla de las adicciones como enfermedades sociales. Pero a mí me gustaría destacar el último dibujo, el tercer dibujo que hay ahí, que es en lo social, es la importancia de dónde ponemos el foco, ¿no? Hasta ahora, en las ponencias anteriores, el foco estaba puesto en el individuo, ¿no?, en el paciente que entra en la consulta. A lo mejor extiende un poco esa red y amplió a su familia o a su entorno más cercano, ¿no? Pero realmente, cuando hablamos de lo social, el foco lo tenemos que poner en todos y todas. Y ahí yo creo que está nuestro mayor problema, porque ahí nosotros mismos formamos parte de él, formamos parte de este problema y también formamos parte de la solución. Ya educamos con todo lo que hacemos, ¿no? Ya incluso un antiguo proverbio africano decía, para criar a un niño o niña hace falta una tribu entera. Y nosotros nos hemos olvidado de trabajar y actuar como tribu, ¿no? Y nos hemos vuelto bastante individualistas en este aspecto. Que las conductas adictivas son un problema mundial, lo tenemos, por ejemplo, en los famosísimos y tan laureados, esperemos que a ver a dónde llegan, ¿no?, porque siempre hay disculpa para no cumplirlos, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y entre sus 17 objetivos tenemos el objetivo 3, que es el de salud y bienestar. Y dentro de sus metas, fijaros lo importante que es este tema, que dentro de sus metas, claramente en su meta 5 está drogas y alcohol, ¿no?, fortalecer la prevención y el tratamiento. Yo quiero unir a este objetivo número 3 el objetivo número 5, que es el relacionado con el género, porque sí que creo que en las conductas adictivas hay diferencias por género, diferencias que debemos de conocer y que a veces desde la clínica e incluso a veces desde prevención pues no se pone el foco también en esas diferencias, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Que claro, como esto es algo que está ahí, que es importante, muchas veces los que llevamos mucho tiempo haciendo esto que se llama prevención, ¿no?, y aquí hay unos cuantos, ¿no?, de los ¿no?, que no nos ponemos los años que llevamos haciéndolo, si no nos deprimimos, ¿vale? Vemos que en la actualidad, como esto está como de moda, pues a veces nos encontramos con colectivos, ¿vale?, que con la mejor intención, pero a veces sin formación, en vez de hacer prevención, hacen contraprevención, ¿no? O incluso nos encontramos colectivos con intereses económicos, como puede ser la industria alcoholera, que también hace programas de prevención. Y la que ya desde mi punto de vista más sorprende es cuando estos programas son cofinanciados por administraciones públicas, ¿no? Entonces ahí decimos, uy, creo que algo estamos haciendo mal, ¿no?
Los modelos y teorías que nos llevan a, como hemos visto, a ver cómo nos podemos convertir en adicto o adicta, ¿no? Hablan de estos factores intrapersonales, ¿vale? Como pueden ser los genéticos, que muy bien nos han explicado, los psicológicos, los interpersonales, ¿vale? Como puede ser la familia, los amigos, pero también hay los factores de tipo ambiental, ¿no? Y yo aquí solo voy a poner cosas que están ocurriendo hoy en día con las que nuestros chicos y chicas tienen que luchar, ¿no? Y entonces entre ellos tenemos que hay una alteración muy importante, se cree que es la primera vez que se piensa que las próximas generaciones van a vivir peor que la anterior. Entonces, ellos viven en esa realidad, pensando que van a vivir peor que sus progenitores, ¿no? Tenemos un porcentaje de abandono escolar altísimo, tenemos el segundo más alto de toda Europa, solo nos gana Malta, ¿vale? El abandono escolar se entiende a aquellos que no han terminado la educación secundaria, ¿no? La tasa como tope estaba puesta para el año 2020 por Europa en el 10% y nosotros tenemos un 16%. Nos vanagloriamos de que hemos logrado reducirla del 19 al 20, la mayor caída interanual que ha habido, pero aún así somos el segundo país de Europa con mayor abandono escolar, ¿vale? Luego, fijaros en las tasas de desempleo de los menores de 25 años, ¿no? Fijaros que estaban en el último cuatrimestre del año pasado en un 30,7% en España, ¿vale? Y fijaros que en Galicia eran un pelín más altas, ¿no? Luego nos encontramos, curiosamente, con que los que estudian al mogollón, ¿no? Incluso es curioso que nos encontramos a adolescentes, bueno, a universitarios, en este caso, que tienen que falsificar su currículum, pero no como se hacía antes, ¿no? Que antes era poniéndole alguna cosita de más, ¿no? Sobre todo con los idiomas, ¿no? Dominio completo, ¿no? Y nos encontramos hoy en día que muchos de ellos, para encontrar trabajos precarios, tienen que falsificar a la baja, ¿no?, sus currículums, si no dicen, este me dura aquí 15 días, entonces, bueno, pues lo pongo a la baja, ¿vale? Luego hay un aumento de la emigración, luego hay una sensación de ser nómadas, pero nómadas en los tres aspectos importantes, en el laboral, en el cultural y en el vital. Navegamos sobre arenas movedizas, ¿vale? Hay profundos cambios en las familias, no voy a hablaros de los tipos de familias nuevas que hay hoy en día, pero todos somos conscientes de que la familia se ha modificado mucho en los últimos tiempos. Y ya para rematar todo lo que estaba ocurriendo, nos llegan las crisis económicas, la COVID y una guerra. O bueno, las muchas guerras que hay, que solo nos obcecamos con la de Ucrania y, por desgracia, hoy en día se calcula que hay más de 60 guerras hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacen nuestros chicos con todo esto? Voy a intentar daros unas pinceladas de lo que dice el Studes. El Studes yo creo que todos lo conocéis, es la encuesta estatal del uso de drogas por parte de los estudiantes españoles. Aquí es un poco que veáis el tamaño muestral. Voy a hacer las comparaciones con Galicia, que creo que es lo que más nos afecta y lo que más nos importa, ¿no? Os puse aquí la fecha, se publicó en noviembre del año pasado, o sea, es muy reciente. Os he puesto la fecha en la que se recogieron los datos, porque fijaros, fue del 8 de marzo al 18 de mayo del 21, para que nos situemos, contexto de pandemia, ¿no? Y en teoría de estar un poco juntitos en casa, ¿no? En principio, ¿vale? Han participado 22.321 escolares. En Galicia, el estudio de Galicia, la sección de Galicia, son 1.244, lo que supone el 5,57 del total del Studes. El Studes también indica una previsión de 80.808 estudiantes en Galicia, por lo cual esos 1.244 suponen un 1,54. ¿Por qué os pongo estos datos? ¿Por qué creéis? Para que los tomemos también con cautela, es decir, tener en cuenta que de todos los estudiantes gallegos se han cogido el 1,54. O sea que tampoco las generalizaciones hay que tenerlas también con cuidado, ¿vale? Primero, aunque el estudio se llama de drogas, han incluido en los últimos... Es un estudio bienal, ¿no? Se hace una vez cada 2 años, desde el año 94, y en los últimos años sí que se ha incluido, además de drogas, estas cosas que a veces son difíciles de nombrar, porque esto de adicciones con sustancia, sin sustancia... Los que estamos en esto sabemos que la terminología correcta aún no la conocemos, ¿no? Hay multitud de formas de heterogeneidad en cómo llamarle
a esto que sucede con las TIC, y además hay un montón de pruebas diagnósticas, ¿no? Realmente el DSM-5 lo único que incluye es el Internet Gaming Disorder, ¿no? El resto le podemos llamar uso problemático, uso compulsivo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Fijaros cómo va aumentando, tenéis en los años debajo, cómo va aumentando el uso de las TIC y cómo va aumentando el uso, sobre todo de uso compulsivo. Se pasa una escala, la tenéis allí, la escala CIUS. La escala CIUS tiene 14 preguntas de 5 respuestas que van de 0 a 4, la puntuación, por lo cual son 56 puntos lo máximo, y cuando llegas a 28 entienden que tienes uso compulsivo. Y entonces ahí veis que entre 14 y 18 años, ¿vale? Tenéis los porcentajes, un 28 y un... Es que veo fatal desde aquí. Lo veis vosotros, ¿verdad? Tenéis ahí los datos. Y fijaros también la curiosidad de que hay más en chicas que en chicos, ¿vale? Y también hay, bueno, lo sabéis que hay diferencias en cómo es este uso de las TIC. Normalmente las chicas es para relaciones sociales, más Instagram, ¿vale? Y los chicos es más para jugar. Hay un estudio muy importante también que se ha presentado hace muy poco y en el que, por suerte, sí que tiene muchos más estudiantes, que son 3.000, ¿vale? Que es el impacto de la tecnología en la adolescencia en Galicia, que hizo UNICEF con la Universidad de Vigo y con el Colegio de Ingenieros Informáticos, ¿vale? Y también ahí dice que este uso compulsivo afectaría a 1 de cada 4 escolares gallegos, por lo cual estamos ante un problema también de salud pública. Y ahora ya me voy a lo que son sustancias, ¿vale? Entre lo que son sustancias, ahí tenemos 4 de ellas, las más utilizadas: el alcohol, el tabaco y el cannabis. Ahí veis las medias entre España y Galicia, ¿vale? ¿Y cómo las veis? Estas son las edades de inicio, ¿vale? Las edades de inicio ya nos decían en las ponencias anteriores la importancia que tiene cuando empiecen, ¿sí o no? ¿Vale? Porque los problemas que puede haber neurológicos son más importantes cuanto antes se inicie este consumo. Vemos que entre Galicia y España las diferencias son mínimas, ¿vale? Son diferencias muy pequeñitas. Lo que sí se nota en relación a estudios anteriores es que en Galicia está bajando la edad de inicio, y que baje la edad de inicio ¿es bueno o es malo? Entonces ahí estamos, ¿no? Quiero decir, la tendencia muy optimista no es, ¿vale? Y luego tenemos en las diferentes sustancias, fijaros, en alcohol consumen menos nuestros chicos, ¿vale? En tabaco está muy aproximado. Aquí tenemos en el consumo de los últimos 12 meses. En alcohol el consumo es inferior en Galicia en los 3 espacios temporales que se analizan: alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días, ¿vale? El tabaco solo es superior, veis que es unas décimas simplemente, en los últimos 12 meses. En los 2 espacios anteriores, una vez en la vida y en los últimos 30 días, es inferior en Galicia, ¿vale? Pero mirad el cannabis, ¿vale? El cannabis es superior en Galicia que en el resto de España. Y luego hay un dato que yo considero muy importante, ¿vale? Que es algo de lo que se habla poco, que son los hipnosedantes, ¿vale? Ahí tenemos, no tengo Galicia porque el estudio es a nivel nacional, en los desgloses que hace por comunidades, no desglosa los hipnosedantes. He pedido estos datos a la Consellería, pero parece ser que por ahora no se pueden conseguir, ¿vale? Pero este dato, fijaros qué dato tenéis ahí, un 13,6, ¿verdad? O sea, un 13,6 de los estudiantes entre 14 y 18 años consumen ansiolíticos. Fijaros el número. Y además, fijaros además que esto evoluciona con la edad. Pasamos de un 11 cuando tienen 14 años a un 17 cuando tienen 18. Y esto es algo que no solo se ve aquí en los estudios, sino que los que trabajamos con los departamentos de orientación, ¿vale? Es algo que les alarma, sobre todo cuando acuden, por ejemplo, a segundo de bachillerato y hacen preguntas a sus estudiantes y detectan que están consumiendo hipnosedantes, ¿vale? Pero en unas cantidades importantes. Se cree que porque está un poco banalizado y porque los papás y mamás a veces, bueno, pues damos y suministramos lesatines o así, pues bueno, porque es una tila un poco más fuerte, ¿vale? E incluso como una nueva técnica de consumo que es el farming, ¿no? Que es consumir sustancias legales o sustancias farmacológicas con fines recreativos, ¿vale?
Aunque daros cuenta de que eso, la inmensa mayoría, se hace en segundo de bachiller. ¿Qué les hacemos a los críos y crías? Los que tenemos cerca alumnos que están cursando segundo de bachiller y que están acabando justo ahora, ¿no? Y que la BAU es dentro de nada, ¿cómo es la relación en casa? Lanzo la pregunta, ¿no? Que no solo lo pasan mal ellos, ¿no? Es un contexto, ¿vale? En el que, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que tengan que pasar estas situaciones de esta forma? Le hacemos vivir un rito de paso un poco heavy, ¿no? Vale. En los consumos, fijaros, de hipnosedantes, fijaros cómo van, en la evolución de aumentos. O sea que esto es algo que hay que tener en cuenta y sobre todo también aquí que hay muchos médicos y médicas con la farmacología y las formas que se tienen a veces, claro, si solo tenemos 5 minutos a veces es difícil, pero bueno, de intentar ver todo esto. Luego vemos que en el consumo de cigarrillos electrónicos, Galicia, los consumos son inferiores, ¿vale?, al resto del Estado. Y sí que una cosa que os quiero destacar son las diferencias por género, por sexo, que por eso os ponía en el ODS, el ODS 5, de tener en cuenta la perspectiva de género de forma transversal, ¿vale? En Galicia no es igual, en algunas cosas sí, pero no es igual que el resto de España. A ver, si nos situamos con las gráficas, a ver cómo va esto. Aquí. Vale, aquí tenéis alcohol alguna vez en la vida, ¿vale? Y tenéis en España y en Galicia, hombres y mujeres. ¿Qué vais detectando? A ver, contadme. Decidme. ¿Más mujeres en dónde? En los dos. Pero fijaros en las diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿vale?, en España y en Galicia. ¿Suben, bajan, son iguales? Fijaros cómo, así como en alguna vez en la vida están casi iguales en Galicia, mirad en España. ¿Las veis, la diferencia? En el amarillo y naranja. Vale, los azulitos y azul oscuro y azul más claro es Galicia, ¿vale? Entonces, veis como luego en los últimos 12 meses es superior en mujeres, pero por mucha menos diferencia, y cuando el consumo de los últimos 30 días, ¿qué ocurre? Que es inferior en mujeres, ¿vale? Es decir, el consumo continuo, el consumo diario, el consumo habitual en mujeres no es en Galicia como ocurre en el resto de España, que lo veis que es superior, ¿vale? Luego, cuando nos vamos con el tabaco, vemos más o menos lo mismo. Es decir, sí que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero cuando llegamos al tabaco habitual, las diferencias son mínimas. Y cuando hay diferencias entre el consumo, esas diferencias porcentuales son mucho más pequeñas en Galicia que en el resto de España. No puedo compararlo con estudios anteriores porque no había datos por sexo, ¿vale? El cigarrillo electrónico, fijaros, como las mujeres lo consumen menos, tanto en España como en Galicia. ¿Os dais cuenta por las gráficas? Sí, vale, porque a veces al estar tantas juntas. Vale, y ahora nos vamos al cannabis. ¿Qué habíamos visto en el cannabis en Galicia? Que era superior. En los dos estadios temporales que se analizan, que son alguna vez en la vida y los últimos 12 meses. Eran superiores en Galicia, ¿vale? Pero fijaros ahora cuando los vemos por género. ¿Qué ocurre? En España son superiores en hombres, ¿vale? Pero fijaros la diferencia, poquita, ¿no? Más o menos, están ahí. Pero fijaros en Galicia. ¿Veis qué enorme diferencia? Entonces, ¿quién levanta la curva en Galicia de consumo de cannabis? Los chicos, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer los que trabajamos en esto? Tener un poco más de enfocarnos más, a lo mejor, a por qué los chicos, ¿no?, lo hacen más que las chicas. Y nos vamos a lo mismo con las borracheras. Las borracheras, os fijáis, lo hacen más las chicas en alguna vez en la vida, pero ya en Galicia ya no, ya son los hombres, pero en España siguen siendo las mujeres siempre. Es decir, aquí hay un cambio con el resto del Estado, ¿vale?, en los consumos. Os vuelvo a recordar que es el 1%, o sea, el 1,5% de la población, ¿vale? Pero bueno, lo que dice el estudio es lo que un poco los que hacemos prevención tenemos un poco que fiarnos de él, ¿no? Entonces, veis como en España las chicas se emborrachan más, incluso dan un perfil de borrachera de chica de 17 años, pero sin embargo en Galicia, las mujeres en los consumos habituales no están, y tampoco están en el binge drinking, que es el consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un espacio temporal aproximado de 2 horas, ¿no? Entonces, fijaros como alguna vez en la vida sí que ganan las mujeres, pero luego en el consumo diario ya no.
¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Reforzar un poco esto. Si en el resto de España las diferencias son bastante interesantes e importantes en cuestión de sexo, si en Galicia no las hay en el consumo habitual, tendremos que reforzar por qué las chicas no lo están haciendo. ¿Qué hacemos en Galicia diferente? Pues ahí habrá que analizarlo, ¿vale? Tenemos lo mismo con la asistencia al botellón entre hombres y mujeres. ¿Veis cómo en Galicia se hace un menor consumo? ¿Vale? Y os vuelvo a poner las fechas. Asistencia al botellón en los últimos 12 meses. Fijaros los porcentajes de asistencia. ¿Esto qué significa? Bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Vale. ¿Creéis que el botellón es importante cuando analizamos las conductas adictivas? ¿Qué creéis? Vale, el botellón es un fenómeno que como práctica cultural, ¿no?, y social contribuye a la expansión de una forma de ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? En Pontevedra hicimos un estudio sobre el botellón en nuestra ciudad. Aquí sí que participaron 1.170 individuos, por lo cual el porcentaje es alto, ¿vale? Los tenéis de cursos desde tercero de la ESO hasta segundo de bachiller. Se analizaron todas estas variables de información sociodemográfica, de prácticas de ocio y consumo y variables psicosociales. Ahí tenéis sexo, edad, el curso, el centro educativo, bueno, variables sociodemográficas, el nivel académico de sus progenitores, su rendimiento académico. Y luego en prácticas de ocio tenemos el ocio semanal y de fin de semana, si practican o no botellón, y vais a ver por qué se lo preguntamos, porque vamos a intentar buscar diferencias entre las personas que practican botellón y las que no. ¿Creéis que hay diferencias? ¿Son iguales los chicos y las chicas que practican botellón que los que no lo practican? ¿Qué creéis? ¿Que son iguales o que no? Que no. Vale, pues vamos a ver si acertamos. Vale. Luego, si están satisfechos con su ocio, ¿vale? La frecuencia con la que salen, a qué hora llegan a casa, cuánto dinero manejan, cuántas drogas legales e ilegales consumen, y luego se han pasado unas escalas que están validadas, ¿no? La escala del consumo del grupo de iguales, la escala de permisividad del entorno hacia el consumo de drogas, la accesibilidad a las diferentes sustancias, qué actitudes tienen hacia las drogas legales, qué uso problemático hacen de Internet, y luego otras habilidades, otros datos psicosociales con escalas homologadas, como la de habilidades sociales, la de preocupación empática, la de conductas problemáticas, la de autoconcepto académico y la de satisfacción familiar. ¿Vale? Ahí tenemos el resultado de las escalas y sus fiabilidades. Es aceptable lo que ha salido. Y ahí vamos con los resultados. Chicos y chicas que practican botellón versus no practican botellón. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la edad. Los que practican botellón son más mayores. Bueno, esto creo que es lógico, ¿no? Vale. El rendimiento académico. Los que practican botellón tienen peor rendimiento académico en dos cosas, en que hay más repetidores y que tienen peor media en el curso anterior. ¿Nos sorprende? Bueno, ahí vamos. Situación del centro cercano, esto está hecho porque en Pontevedra, no sé si conocéis Pontevedra, el botellón se realiza en una zona, en la Junquera, en una zona en la que hay institutos. ¿Vale? ¿Tiene que ver la situación del centro, la cercanía? ¿Qué creéis? Pues los que estudian en los centros que están más cerca del lugar donde se hace botellón, acuden más al botellón, ¿vale? Actividades de ocio. Fijaros, los que van al botellón tienen mayor ocio relacional. Además, acuden más a conciertos. Además, ven más espectáculos deportivos, van más a fiestas, van más a bares y discotecas, van más a coloquios y conferencias y colaboran más con ONGs. ¿Vale? Bueno, todo tiene su parte positiva. Hay que buscársela, ¿vale? Entonces, a ver, tiene que ver con que son personas normalmente más sociales. Las veces que salen al mes, salen más veces los que practican botellón que los que no practican, ¿vale? Y además, llegan más tarde a casa. Y además, manejan más pasta. Y cuando hablamos de sustancias adictivas, fijaros que en los 3 espacios temporales analizados, alguna vez en la vida, los mismos que en el estudio, últimos de 30 días y en los últimos 12 meses, cuatriplican, quintuplican, ¿vale? Veis ahí los usos de las sustancias adictivas. Además, los hábitos de consumo de sus amigos y amigas, ¿qué creéis que son? ¿Más altos o más bajos? Más altos. Y además,
tienen una actitud hacia las drogas legales más alta, es decir, la asumen más, la normalizan más. Además, su entorno, ahí entendiendo sus progenitores, son más proclives o son menos restrictivos, ¿vale?, con esos consumos. Tienen mayor disponibilidad, mayor acceso a las sustancias. En relación con las TIC, tienen mayor porcentaje de conductas problemáticas. Y aquí volvemos a lo de antes de los bares, las ONGs. Cuando hablamos de habilidades sociales, ¿vale?, sus porcentajes de habilidades sociales tienen puntuaciones más altas. Además, están menos satisfechos familiarmente, tienen un autoconcepto académico peor, o sea, en eso sí que son consecuentes con lo que veíamos antes, y tienen mayores puntuaciones en comportamiento problemático. Aquí tenéis un resumen, un poco, de los que practican botellón versus no practican botellón. ¿Os sorprende? ¿Qué? ¿Qué creéis? ¿Estabais ahí más o menos? Es lo que sí deja el estudio claro, algo que ya decía Navarrete, y es que no se empieza a consumir sustancias en el botellón. Es decir, los jóvenes ya consumían y acuden al botellón y lo que hace es un mantenimiento de ese consumo o incluso un fenómeno de escalada, ¿vale? Pero no es que vayan al botellón a empezar sus inicios de consumo. El que va al botellón pues ya tenía alguna predisposición, ¿vale?, hacia esto. Fijaros, hemos cogido de todas las variables que se han considerado más importantes, porque si analizamos todo esto será para intentar buscarle una aplicación práctica, ¿no?, sobre todo desde prevención. Entonces, cogemos la variable dependiente, que sería ¿practica o no practica botellón? Y cogemos estas variables, 13 de ellas, ¿vale?, que se considera que son importantes, que hemos visto ahora en el análisis anterior que son importantes. La edad, repetir curso, desde aquí se ve fatal. La permisividad del entorno y las actitudes hacia las drogas legales. Se han cogido estas 13 variables, ¿vale? Se ha hecho esto de la informática, es la repera, y ahí se mete en el SPSS y ahí nos da un resultado que es significativo porque, fijaros en el numerillo que tenemos ahí, correctamente clasifica casi al 80% de los estudiantes analizados, ¿vale? Y con esto lo que nos da es lo que veis ahí abajo, que la práctica es una fórmula para definir las posibilidades que tiene un chico o una chica de acudir al botellón, ¿vale? Como hemos visto, si acude o no acude puede tener luego repercusiones, pero vamos a ver, intentar minimizar que acuda. Las 3 variables que dieron significativas son la edad, podemos hacer algo. Como decía antes Gerardo, creo, no lo de criocongelarlos, no, entonces los niños también crecen, no podemos hacer nada. Entonces, la edad es un factor que no podemos modificar. Tenemos que tener en cuenta que con la edad va a cambiar, pero no podemos hacer que tengan que tengan siempre 15 años, ¿vale? Pero las 2 siguientes factores que sí que podemos tener muy en cuenta son el consumo de drogas del grupo de iguales y las actitudes hacia las drogas legales. Esas 3, pero la edad es más difícil, como os digo, esos 3 conceptos influyen muchísimo en la fórmula para que alguien acuda o no al botellón. Esto lo pasamos al cristiano y significaría esto, que si yo antes, cuando hice el estudio, me daba que los chicos y chicas de 17 años acudían un 69,6 al botellón, es lo que daba en el estudio, ¿vale? Si yo logro con esta fórmula hacer que el chico que tiene igual 17 años, ¿vale?, se pase en la escala de consumo de drogas del grupo de iguales, ¿vale?, obtenga la puntuación 5, que es la puntuación mínima en esa escala, ¿vale?, y además en la escala de actitudes hacia las drogas legales obtenga también la puntuación mínima, ¿vale?, que es un 6, ¿vale?, voy a conseguir que el porcentaje de asistencia al botellón se reduzca a un 16,4%. Pero cuando hablamos de lo que tenemos que modificar, que es el entorno, ¿os dais cuenta? Y es difícil que a veces nos dediquemos a trabajar justo en ello, en cómo los chicos y chicas entienden las actitudes hacia las drogas legales. Y ahí estamos todos y todas metidos, ¿vale? Ahí tenemos el resumen. Consumo de drogas legales, que esto es algo que ya se avalaba anteriormente por otros estudios, las actitudes y la edad. Entonces, ¿qué hay que hacer?
algo que lleva muchos expertos y técnicos en prevención y en asistencia y en muchos ámbitos diciendo. Entre ellos, bueno, os he cogido el último estudio que ha publicado Begoña, que en Santiago lo conocemos mucho, ¿no? Y está publicado de manera libre por el Ministerio, por el Plan Nacional, lo tenéis ahí debajo, ¿vale? Que es la dichosa prevención ambiental. ¿Qué creéis de la prevención ambiental? ¿A que sí? En teoría es muy bonita. Ahí estamos, que nos lo llevamos siempre a que la teoría, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que por lo mismo que os decía al principio, porque aquí todos y todas los que estamos aquí tenemos el problema, ¿no? Y a veces no somos consecuentes con que lo tenemos todos y todas, ¿no? Entonces, el mejor modo de cambiar la conducta es cambiar el contexto en el que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ahí estamos los de prevención lanzando todo el día, ¿no? A los chavales, a los chicos y chicas, información, ¿vale? Y nadamos siempre contracorriente, pero absolutamente contracorriente, ¿no? Entonces, está demostrado que los chicos tienen mucha información, mucha. La cuestión es dónde la buscan, cómo la buscan y cuáles son sus referentes. Si sus referentes dejan de ser quienes deben ser sus referentes y sus referentes son los youtubers, instagramers, todos estos que, bueno, con todo lo que significa muchas veces lo que transmiten, bueno, pues lógicamente el contexto no ayuda. Ahí tenemos los factores, ¿lo veis? Más o menos. El libro de Begoña es de libre descarga, si alguien lo quiere, pero un poco es para que veáis todos los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y claro, ahí hablabais muy bien de la utopía. ¿Por qué? Porque incluye a todos y a todas, incluye absolutamente a todas las administraciones, incluye a todos los departamentos de todas las administraciones. Es esta palabra que antes decía mucho, que decía antes el ponente anterior, esta visión holística, ¿no? Es decir, no nos olvidemos de nada, ni de nadie. La cuestión es que no nos coordinamos ni con el vecino del quinto, pues vamos a coordinarnos ya con, ¿no? Pues ahí está la gran dificultad, ¿no? Entonces ahí tenemos, como hay factores ecológicos y culturales, hay una predisposición biológica, como hemos visto, la socialización, características demográficas, la disponibilidad y el precio, la percepción de riesgo, la publicidad, las drogas como reforzadores, los factores cognitivos, los iguales y los amigos, cómo soy psicológicamente, qué dimensión, qué diversión y qué vida recreativa tengo, cómo interacciono ante los problemas, cómo es mi estadio emocional, la adolescencia, como propia adolescencia y rito de paso, ¿no? La importancia de los factores de drogas como los de protección y los de riesgo, ¿no? O la escalada que se cree demostrada que hay entre drogas legales a drogas ilegales. ¿Y qué objetivo debe tener la prevención ambiental? Pues modificar este ambiente inmediato, intentar cambiarlo, ¿no? Para que las personas tengan otras opciones, ¿no? Ante la elección de su propio consumo, ¿no? Ahí lo tenéis con Buncar, que hemos tenido la suerte de estar con él alguna vez, ¿no? Y entonces, ahí tenemos todas las estrategias que se deberían de utilizar. La legislación, los impuestos, las restricciones en los locales, el control de la publicidad, la edad de venta, los puntos de venta, el etiquetado, los dueños de los locales, la disponibilidad de la sustancia. Y todo esto se ha demostrado que reduce los consumos de tabaco, de alcohol, de drogas ilegales e incluso del juego patológico. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué? ¿Por qué creéis que no lo hacemos? ¿Es cultural? ¿Es social? ¿Estamos con justo lo que hablamos ahora? ¿Nuestra parte cultural, nuestra parte de forma de vida? De todo un poco. Ahí nos encontramos con las resistencias, la cantidad de resistencias que existen, ¿vale?, hacia esto. ¿Vale? Entre ellas, fijaros, tenemos las resistencias de la industria, ¿no? A la industria no le interesa, ¿no? Por eso la industria es como poner al lobo a cazar ovejas, a proteger a las ovejas, perdón. Ahora la industria también hace prevención, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya se nos han pasado a nuestro lado, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Luego, a veces a los políticos no les gusta nada ponerlas en marcha. Sobre todo en Galicia, por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿no? ¿Quién es el político que no deja poner la carpa ahí en la plaza del pueblo
celebrando el Oktoberfest, lo que queráis, aunque no sea una fiesta nuestra, ya no me voy a una fiesta, ya no me voy a la fiesta del Albariño, ¿no? Me voy a las importadas, ¿no? Es decir, ¿quién se atreve, ¿no?, a decir que no? Y además, por lo menos en mi ciudad, está muy enfocado incluso con espacios deportivos, es decir, son clubes deportivos los que montan las carpas de dispensación de cerveza, ¿no?, para financiar el club. Y dices, bueno, ¿dónde está la prevención ambiental? Luego, tened en cuenta que nuestra sociedad hedonista es el placer, y además a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Por lo cual, voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, pero cuando ponemos normas a veces parece que Franco ha resucitado, y Franco ha muerto hasta en Cuéntame, ¿no?, y ya lleva tiempo muerto, ¿no? Es decir, que a veces parece que poner normas es que venga un dictador, ¿no?, y realmente pues las normas son necesarias, ¿no? Luego vemos ahí como hay incremento de campañas de normalización del consumo, hay incremento de campañas organizadas por grupos con intereses, como os digo. Luego se politiza el tema, y aquí estamos con la legalización, y con la legalización, por ejemplo, del cannabis, y los que estamos aquí en esto de hacer prevención, que tenemos ahí un grupo súper chulo de WhatsApp, no hacemos más que enviarnos fotitos de campañas de consumos de cannabis, en teoría del CBD y no del THC, pero bueno, que la gente ve cannabis, en lugares de dispensación sanitaria como puede ser las farmacias, ¿no? Las farmacias ahora son un auténtico venta de consumos de productos de cannabis, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y eso cómo llega a los chicos y chicas, cómo llega a la sociedad. Os voy a enseñar ahora una diapo que es muy curiosa, porque los chicos a veces son bastante más, piensan más que pensamos nosotros. Y es que, fijaros, hay que hacer la prevención ambiental, es eficaz, es necesario revertir toda esta situación, pero cuando hablamos de la legalización, os voy a poner esta diapo del Estudes, en el que dice qué opinan los chicos y las chicas de qué medidas son eficaces para acabar con este problema de las drogas, ¿no? Y ahí tenéis las medidas. Fijaros qué entienden ellos como medida eficaz la legalización. ¿Veis? Es eficaz para ellos. Son las dos rayas de abajo, ¿vale? Es decir, los chicos y chicas entienden que legalizar las sustancias no es hacer prevención. ¿Lo veis? Y además, pues van aprendiendo con el tiempo y van bajando incluso los que piensan que podría ser eficaz. Entienden que son eficaces campañas legislativas con multas, entienden que son eficaces campañas educativas. Entonces, ¿por qué si ellos opinan eso, hay otro porcentaje que dice que lo contrario, ¿no? Nos vamos a poneros un ejemplo de cómo haríamos prevención ambiental con el alcohol, relacionado con el alcohol, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tendríamos que prohibir la publicidad del alcohol en todos los espacios de uso cotidiano, autobuses, supermercados, centros educativos. Fijaros que hasta hace no nada, los MUPIs, no sé cómo le llamáis, en Pontevedra se llaman MUPIs, pero no sé muy bien por qué, estas pancartas que hay con publicidad en las ciudades, no entiendo muy bien lo del MUPI a qué viene, pero estaban llenas de Valentines y de productos de alcohol, cercanísimos a centros educativos, y además anunciados por ¿quién? ¿Quién anunciaba estas cosas? Hasta antes de ayer, por Rafa Nadal o pilotos de Fórmula 1, es decir, referentes para la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿vale? Luego la televisión, las redes sociales, intentar, prohibir la publicidad, y una cosa que hace la industria alcoholera, que yo creo que sus publicistas, había que tentarlos, lo que pasa que debe de ser que sus salarios no son accesibles a nuestro lado, había que tentarlos a que se pasaran a nuestro lado oscuro, Jorín, porque lo encuentran todas las fórmulas para salvar todos los obstáculos que se plantean, ¿no? Es decir, no se pueden publicitar bebidas alcohólicas, ¿qué hacen? Las 00, que tú no te quedas con el 00, te quedas con el nombre de la bebida, ¿no? Vale, y además pues hacen snacks, cuando ya no pueden otra cosa, pues hacen otro tipo de productos para que a ti lo que te entre, no le cambian el nombre, es snacks, el que sea, ¿no? Labios, por decir alguno, ¿eh? Es decir, lo que hacen es que tú seas capaz, o sea, el que hizo la ley hizo la trampa al final, entonces hay que estar seguido. Entonces, lo que se está prohibiendo ahora también es cualquier tipo de producto, que, aunque sea 00, o cualquier tipo de producto que te lleve a creer en la marca y lo que es.
Luego veis como además, ¿qué más tenemos que hacer? Los dichosos impuestos. Porque aquí nos pasa con lo de los accidentes, ¿no? Que hasta que nos van quitando puntos o nos van quitando, ¿vale? Entonces, pues habría que aumentar los impuestos de las bebidas de menos graduación y las de más graduación, ¿vale? Y además de todo, no solo es aumentar los impuestos, es que las leyes se cumplan, porque somos expertos en tener leyes de no consumo en menores, leyes de no consumo en la vía pública, pero al final, pues no se les acaba haciendo mucho caso. Y además hay algo importante ahí, que es favorecer el bajo precio de bebidas no alcohólicas en lugares de ocio, por ejemplo. Porque luego a veces quieren comprar un agua y aquello, 10 euros, me dice Isorna. ¡Ah, 10 minutos! ¡Estoy buena! Ya decía yo, el agua 10 euros. Era de Evian. Gracias, sí, acabo ahora. Es lo que tiene estar aquí, que como acojona un poco, pues uno no... Vale, entonces... Bajar el precio del agua, esperemos que no nos la cobren a 10 euros, no le quiero dar la idea a ninguno, ¿eh? Vale. Y luego vemos aquí pues muchos más aspectos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta en el consumo de alcohol, ¿vale? Las edades de inicio, cómo se venden, cómo se elaboran, los lugares donde se consumen, ¿vale? Y cómo tiene que prohibirse el consumo de alcohol en locales. Si no lo veis bien, este PDF está colgado, ¿vale? Está colgado en el Plan Nacional, si entráis lo veis, ¿vale? Ahí está, vale, gracias. Está colgado. Pues habla de usar vasos que no sean de cristal, de plástico, bueno, por el problema que puede haber de cortes, ¿vale? Que haya acceso a agua, porque muchas veces, ya no sé lo de los 10 euros, pero muchas veces cortan el agua en las discotecas, pues para que no tengan suministros, ¿no? ¿Vale? Y perseguir la venta de alcohol, ilegal de alcohol. Y aquí esto va relacionado con esto. Fijaros, vuelvo a repetiros la fecha, 1 año de pandemia, ¿vale? Mirad dónde compran el alcohol y fijaros las edades, ¿eh? Esto lo veis mejor, ¿verdad? Mirad, 14 a 17 años, ¿pueden comprar en cualquier sitio? De ninguno, ¿vale? Pues mirad dónde compran. Lógicamente, donde se consume ha bajado muchísimo en discotecas, ¿no? De estudios anteriores. Pero fijaros, ¿dónde lo compran? En el súper, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo los que trabajamos en los supermercados vendiéndole el alcohol a estos? O sabiendo que entra uno y van 8 detrás. Es decir, que a veces, bueno, esta prevención ambiental, y ellos lo asumen la facilidad que tienen para acceder a este tipo de sustancias, ¿vale? ¿Cómo lo completamos, esta prevención ambiental? Con ocio y diversión saludable, con mejorar el sistema sancionador, poner de verdad las multas, con campañas informativas, con potenciar los programas preventivos, y yo aquí hablo no solo de los programas escolares, sino que os voy a hablar en la última de los programas sobre todo familiares, y la gran dificultad que tenemos desde prevención, que los papás y mamás acudan a los programas familiares, y además cuando acuden, los que acuden saben más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco estas grandes dificultades, ¿no? Tratamientos de screening y de tratamiento, investigación, y que por fin logramos ser capaces de coordinarnos. Y cuando hablamos de esto, de la importancia de la educación familiar, de la prevención familiar, fijaros los consumos, cómo se modifican cuando hablamos en este caso del alcohol, ¿vale? Si los padres o la madre ha consumido, fijaros cómo aumenta de manera increíble, ¿vale?, los consumos en estos adolescentes en función de los consumos de sus progenitores. A lo mejor aquí nos parece como más... Bueno, me puede tocar menos, ¿no?, lo de esto del alcohol, pero voy a poner un ejemplo con lo que nos ha ocurrido esta mañana, por ejemplo, con lo del uso del móvil. Yo tengo un adolescente con el que me paso todo el puñetero día haciendo lo que no debo hacer, ¿no? La teoría me la sé, luego ponerlo en práctica, no sé, Sorna, cómo lo llevas con tus niñas, pero muy fácil la cosa cuando es en casa no es, ¿no? Pero con el uso del móvil, discutimos con ellos seguido por el uso del móvil, ¿y qué hacemos nosotros? Yo he oído esta mañana 15 o 20 móviles caerse de la silla. Vale, quiero decir que tenemos que asumirlo, tenemos que hacer prevención ambiental empezando por nosotros mismos, ¿vale? Y ya es la última diapositiva, queden 10 minutos o 5, ya no sé. Os hablo de algo que se cree y se sabe que funciona, que es el modelo islandés, que hemos tenido la suerte de que Patricia, yo creo que fue en Catoira, ¿verdad?, cuando vino en el Congreso de Cannabis de Catoira, nos explicó lo que están haciendo en Islandia,
Vale, tenéis ahí abajo la gráfica de cómo han logrado bajar los consumos, pero que han hecho prevención ambiental de forma pura y dura, sin excusas, basada en evidencia, basada en la comunidad y creando y manteniendo un diálogo entre todos, políticos, técnicos, profesores de universidad, todo el mundo ha participado. ¿Qué pasa? Vuelvo a la parte social. Islandia es un pueblo, es un país que muy chiquitín. He visto que tiene 300.000 habitantes, o sea, es muy pequeño, ¿vale? Y tienen unas prácticas culturales diferentes a las nuestras, tienen otros valores diferentes a los nuestros, hasta tienen otro clima muy diferente al nuestro. Vale, está claro, tenemos que ver eso, pero tenemos que ver en lo que han acertado e intentar tirar por ahí, ¿vale? Y presionar a nuestros políticos que hay que tirar por ahí. Gracias. ¿Dónde la venden a 10 euros? No me preguntéis. Bueno, pues fantástico, Francisca, muy amena y creo que con un montón de información. Creo que debe haber una pregunta por ahí, algún comentario, algo que queráis hacer. Ay, venga, guay. Hola. Un segundo y que no se te oye. Soy la abogada de la Asociación Resurdir de Pontevedra, bueno, a lo mejor ya nos conoces. Sí. Y una pregunta, de cara a la prevención, ¿no es malo el habilitar, como tenemos en Pontevedra, zonas para que los chavales beban, con conciertos? Claro, porque estamos normalizando una conducta y, vamos, aparte se hace publicidad, ya se dice, pues mira, ya tenéis esta zona, tal. Claro, ¿cómo ves eso? Claro. A ver, yo lo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿vale? A mí me ha tocado, como trabajo en Pontevedra, esta pregunta, lo voy a contestar sabiendo que le puede llegar a mis políticos, pero es lo que hay, ellos ya lo saben. Nos han llamado a prevención. Yo creo que cuando se hizo la normativa, la ordenanza municipal del consumo de alcohol en la vía pública, nos llamaron, yo creo que porque adornábamos un poco en la historia, ¿no? Realmente desde el problema de seguridad ciudadana yo entiendo que es bueno, porque antes estaban, no sé si conocéis Pontevedra, estaba en el centro, ¿no? En el meollo, donde la zona vieja. Lógicamente había muchos restos de bebidas, había ruidos para los vecinos. Entonces, a ese nivel ha sido un gran logro, porque se ha sacado, pero yo le llamo la isla de los leprosos, perdonando. Es como no tengo el problema, no lo veo, ¿vale? Ahí están nuestros chicos y nuestras chicas. Esta tribu que tiene que proteger no protege. Es como yo lo veo desde mi punto de vista. Por lo cual, cuando se hizo esa ordenanza, la ordenanza se publicó, pero hay un apéndice en el que dice que prevención estaba en contra de esta medida. No sirvió para nada, porque la prevención ambiental está muy complicada. Ya, es que se ve muy feo, claro. Claro, desde claro. Pontevedra tener una zona y aparte que salen los periódicos, anuncias, Exacto. se promueven conciertos en esa zona. Exacto, es que ahora ya se les puso conciertos para que vayan, Sí, bueno, de ahora todo. es free. Claro, pero ahí estamos. La Ya. lucha es muy complicada. Ya, muchas gracias. Nada. Si seguimos a día de hoy pensando que el problema del botellón es un problema de orden público Claro. y no un problema de salud pública, Ahí estamos. pues entonces llevamos así 30 años. Claro. Creo no, vais a tener la oportunidad de que te presente una ponencia Fernando Cadaveira y vamos a ver, ¿vale?, las consecuencias a nivel estructural y funcional del cerebro de un adolescente que realizó botellón de jóvenes que realizaron botellón durante la adolescencia. Claro. Creo que los datos son demoledores. En Pontevedra, Pero- aparte, hay una cosa curiosa, perdón. en los de Pontevedra no les pasa eso. No. Eso no, los de Pontevedra no les pasa. Seguro que no. Solo le pasa a los de las otras ciudades. Bueno, Es ya decir, hemos visto a los los de resultados Pontevedra del no. estudio del botellón, ¿no? Por si alguien no tal, quiero decir. En Pontevedra, aparte, hay una cosa muy curiosa porque el recinto del botellón está justo donde está la policía local. Entonces ya tiene como más curioso. O sea, no tienen que desplazarse mucho, solo tienen que sacar el pie fuera. Pero es que llueve mucho en Pontevedra. Lo que no deja de ser sorprendente, fijaros, a nivel social, es que veamos adolescentes borrachos a las 4 de la mañana en cualquier sitio, ¿no?, y que lo veamos normal. Claro. ¿no? Que esto es para una parte importante de la población y sobre todo para los que nos gobiernan, que esto sea normal. Ver un adolescente con 14, 15, 16 años, que además es sábado a sábado, que esté borracho y borracha y que no pase absolutamente nada, ¿no? Es decir, bueno, es un tema bastante triste desde mi punto de vista. ¿Más preguntas, más comentarios? Bueno, pues vamos justo en hora. Gracias. Chao. Muchas gracias.
La verdad es que agradecerle a los ponentes que se ajusten al horario programado y previsto, y contamos ya con el último ponente de la mañana, que es Gerardo Sabio Fernández, psicólogo clínico de la Asociación Ferrolá de Drogodependencias ASFEDRO, y nos va a presentar una ponencia titulada Enfoque evolucionista de las adicciones. Moi ben, moi bons días a todos. Que teño que abrir a presentación ou... Ben. Bueno, empiezo primero agradeciendo a los organizadores la invitación, felicitándolos por su buen criterio en la selección de los ponentes anteriores, quiero decir. Incluso los escogen bien en el nombre, ya habéis visto que escogen a Gerardo, y no sé si os acordáis de Tamara la buena y Tamara la mala, bueno, era Gerardo el bueno, y ahora vengo yo. Entonces, también en el buen criterio de hacer 3 partes y ceñirse a esto, lo de bio, psico y social, y luego yo. Cuando lo miré, digo, entonces yo a qué vengo, ¿no? Porque bio, psico y social, entonces... aquí está la presentación, perdón. Pues a lo que vengo... ¿A dónde tengo que apuntar? Pues yo a lo que vengo es precisamente a los guiones que están entre lo de bio, psico y social, o a los guiones o a la falta de guiones. No es casual que le ponga social encima del gato así que tiene peor cara, porque yo trabajo en ASFEDRO, un saludo Elena, que estarás por ahí. Entonces eso no es casual que se haya escogido de esta manera. Te he dicho, pero no sé a qué botón yo tengo que dar. Aquí está. Bueno, cuando se habla de perspectiva evolucionista siempre hay que poner esta frase, ¿eh? Es una cosa que hace todo el mundo. Cuando habla de perspectiva evolucionista utiliza esta frase de Dobzhansky que dice que nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución, y hay gente que amplía la frase y dice nada en biología, ni en psicología, ni en la ciencia, ni en nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Por eso lo que yo vengo aquí es a dar un sentido al fenómeno de la adicción y al fenómeno del consumo de drogas, a ponerlo un poco en contexto con cosas que vemos todos los días, pero no las tenemos presentes en nuestra práctica clínica. Entonces vamos a intentar dar un poco de luz. Yo estoy prometiendo, estoy haciendo un cliffhanger, estoy diciendo que desde aquí a una hora, a lo mejor habéis escuchado cosas que no habéis escuchado nunca, y a lo mejor alguna de las cosas que vais a escuchar os puede ayudar en la práctica clínica. Como veis, vengo fuerte, prometiendo cosas, sin formación política ni nada, empiezo prometiendo. Voy a hacer primero una autoetnografía, que es como se dice ahora, una presentación de lo que venimos haciendo durante mucho tiempo. A principios de siglo nos cayó esto en las manos, nos cayó gracias al doctor Porben, que le mandamos un saludo cariñoso desde aquí, que leía cosas antes de que los leyéramos los demás, y nos cayó este libro de Pinker, donde hacía una deconstrucción completa de muchos conceptos que dábamos por asumido, y sobre todo se cargaba la tabla rasa, pensar que el cerebro humano era una tabla rasa sobre la que se iba construyendo por aprendizaje determinadas cosas. Hacía no era suya esa deconstrucción, era de gente como Judith Rich Harris. Lo hacía con tanta brillantez y con tanto talento que luego nos extrañaba que se siguieran haciendo afirmaciones basadas en estos postulados. Pero bueno, se siguen haciendo. Pero bueno, desde el 2001, a partir de estos textos, empezamos a intentar hacer una especie de proselitismo, ¿no? De difundir la palabra del señor del Luengas Barbas Blancas, no de este. Porque Pinker nos decía que tenemos que desaprender cosas. Primero desaprendimos estas, también desaprendimos las de otras barbas blancas, que también estamos muy metidos en esta movida, también las tuvimos que dejar y nos quedamos con este señor de Luengas Barbas Blancas. Perdón, esta es la foto de antes de tener las Luengas Barbas Blancas. Este es el señor al que nos referimos. Y a partir de ahí, de poner un poquito de iluminación desde el punto de vista de la selección natural en un montón de fenómenos sociales, psicológicos, clínicos en la salud pública, nos aportaba un montón de, un montón de información, una manera nueva de entender algunas cosas sobre las que interveníamos, pero a lo mejor no las entendíamos completamente. También por aquel entonces algún laboratorio cometió el error de regalar este libro, y este es un libro que sigue estando en plena actualidad, es un libro magnífico,
es un libro de Julio San Juan y Camilo José de Conde, ya sabéis, el archienemigo de Marina Castaño, y empezó a divulgar esta idea de que la psicopatología a lo mejor tenía que ser entendida de otra manera. Si rebuscáis en las bibliotecas de vuestras unidades asistenciales, está por ahí, porque lo regalaron sobre el 2004 y seguro que se lo regalaron a todos los médicos, ¿eh? A los profesionales de la psicología nos regalaban algún bolígrafo, pero ellos les regalaban los libros. Entonces decidimos, junto con un compañero que es el doctor Andrés González, que es un psiquiatra de la sanitaria de Ferrol, pues dedicarnos ahí duramente al proselitismo. En cuanto tenemos ocasión y nos invitan a una sesión de formación, ahí estamos nosotros, esta es una foto nuestra, con sendos ejemplares del origen de las especies, y como se hace siempre con el proselitismo, siempre tienes que escoger población vulnerable, población que esté así en una situación, entonces nos dirigimos sobre todo a residentes y psiquiatras. Es así con los que intentamos hacer el proselitismo más fuerte. Y llevamos años en ello, yo creo que se remonta ya pues no sé, a 13 años o así que estamos en esto, que somos los evolucionistas. De la foto yo soy el guapete, ¿eh? Él es el otro. Celebramos, por ejemplo, siempre que podemos, en las sesiones de formación, el Día de Darwin, que es como el Día del Patrón. Se celebra la contribución de Darwin a la ciencia y se promueve la práctica de la ciencia en general. Entonces, siempre que podemos nos apuntamos, allí por febrero. Y registramos siempre en la página del Día de Darwin que hacemos una actividad. Hacemos una actividad, como veis, en el Estado hay pocas actividades que se hacen, en Francia ninguna, porque están intentando todavía entender el seminario de Lacan y Darwin no existe en Francia. Esto no es por poner currículum, que tú te apuntas en la página del Día de Darwin y te señalan ahí, puedes hacer lo que quieras. Se puede decir que haces un churrasco en una Darwin y te ponen también, eso no ofrece calidad. Pero bueno, que estamos ahí, muy metidos en la movida. Pero para que no parezca que me estoy haciendo un umbral, entonces voy a decir lo que no hago yo, lo que hacen otras personas, y que hoy en día, gracias a todo este tema, redes sociales, YouTube, Twitch y demás, está accesible para todo el mundo. El conocimiento está al alcance de la mano de quien tenga un poquito de tiempo libre. Por ejemplo, cuando cumplió 150 años el libro del origen de las especies en el 2008, el señor O'Connell dijo aquello de que sí, la teoría evolucionista está universalmente aceptada en todas las ramas de las ciencias biológicas, la evolución, sin embargo, está ignorada en la práctica general de la medicina y especialmente en la psiquiatría y en la psicología. En parte porque, claro, como las pruebas todavía son novedosas y emergentes de que pueda tener una aplicación clínica, pues a los investigadores y a los clínicos les sigue suponiendo un desafío interesarse por este tema. Era más como una especie de un interés intelectual, cultural, pero sin aplicación clínica. Venimos hoy a desmontar esto, gracias a personas como este caballero, que es un oscuro psicólogo italiano que trabaja allí en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, está metido en un despachito y el caballero es un genio. Y hace 3 años sacó este compendio absoluto de vamos a revisar la psicopatología desde una perspectiva evolucionista, vamos a mirar todas las bases genéticas, las bases culturales, las teorías evolucionistas. Tiene 18 capítulos donde compendia de una forma excelente cómo podemos entender los trastornos de la conducta alimentaria, cómo entendemos la psicosis, el espectro autista, tal y cual. Le falta un capítulo, le falta el capítulo de las adicciones. No, a lo mejor lo escribimos si nos lo pide, pero le falta ese pequeño capítulo, que este es un problema de la psicopatología con enfoque evolucionista. No está muy centrada sobre las adicciones y es más, la mayor parte de las afirmaciones que se hacen desde este enfoque, sobre todo en los grandes divulgadores como Pinker, Noah Harari, Ness y demás, pues a lo mejor no, a mí por lo menos, en mi humilde opinión, no me parecen demasiado acertadas. ¿Qué pasa? Que esta es la propia presentación del señor del Giudice diciendo todas las cosas que hace, es que hace tantas cosas que a lo mejor no tiene tiempo para dedicarse a las adicciones, porque se dedica a todo, le interesa todo y con todo lo que hace aporta cosas novedosas y demás. Yo considero que es un genio y hay charlas de él en YouTube y alguna de ellas tiene 150 visionados, cuidadito con este hombre. Luego, la asociación está de evolución y comportamiento humano, que edita una revista, hace una jornada anual muy interesante y también muy accesible por streaming. Detrás de esta asociación está Randolph Nesse. Randolph Nesse es un psiquiatra americano
que fue el que hace unos años, en su libro ¿Por qué enfermamos?, empezó a introducir el modelo evolucionista en la práctica de la medicina. Fue el primero que propuso en ¿Por qué enfermamos?, por qué habíamos pasado de las epidemias de enfermedades infecciosas a que las causas de mortalidad fueran por las epidemias de enfermedades no infecciosas. ¿Por qué hemos pasado de las enfermedades infecciosas a los accidentes cerebrovasculares relacionados con la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares? Y añadía y además las adicciones. Las tasas de mortalidad han cambiado en 100 años desde las enfermedades infecciosas a este otro tipo de enfermedades, que están todas relacionadas con asuntos provocados por la selección natural. Y acaba de salir, él, a pesar de que era psiquiatra, ese libro estaba orientado a la medicina general. Y ahora, en el 19, sacó este otro libro, que es Buenas razones para las malas emociones o para los malos sentimientos, donde ya se mete en el tema de la psicopatología y donde ahí ya tiene un capítulo específico dedicado a las adicciones, sobre todo al alcohol. Un libro extremadamente interesante, aunque no demasiado bien escrito, pero bueno, esto es una especie de crítica literaria. Y otra iniciativa a la que podemos acceder cuando queramos, a golpe de clic, es la del Real Colegio de Psiquiatras, que creó un grupo de especial interés en el modelo evolucionista. Y convocan simposios semestrales y convocan una jornada anual que es extremadamente interesante y que luego cuelgan en YouTube. Cuando quieren, aquí los tenemos a ellos, que son todos, como dicen, mujeres y viceversa, personas muy válidas, cuando quieren tener mucha calidad llaman a psicólogos, esto también es una especie de apunte sectario. Ahí está gente, todos ellos clínicos muy avezados, por ejemplo, en los trastornos alimentarios, en el TOC, en el TDAH. Vamos a ver, por ejemplo, aquí están ellos ahí todos interesados, el formato de la sesión de hace 2 años pues trataba el tema desde la perspectiva evolucionista del TDAH, los trastornos de la alimentación, los trastornos de personalidad. Ahí vemos al profesor Troisi, que es un catedrático de psiquiatría italiano, donde habla de cuál es la aplicación específica del modelo evolucionista a la clínica de la psiquiatría y a la psicopatología. ¿Por qué parece que están más interesados los psiquiatras por estas cosas que, por ejemplo, los profesionales de la psicología? Sí es cierto que la psicología evolucionista como tema académico sí que está muy divulgado, hay departamentos en todas las universidades estadounidenses y demás, y hay mucha relación con la neurociencia y todo eso, pero está más centrada en aspectos, por ejemplo, las estrategias de emparejamiento, etcétera, etcétera, la violencia, el estudio de la violencia y el estudio de otros fenómenos, y tiene un poquito abandonado el tema de la psicopatología. Entonces, claro, los clínicos, en este caso los psiquiatras, se interesan por saber cómo aplicar el modelo evolucionista en su clínica diaria. Las iniciativas en España, sobre todo, están lideradas por este compañero, uno de los psiquiatras de Basurto, que cuando eran adjuntos jóvenes se dedicaban al rock and roll y hacer una publicación que se llamaba el Chorrierri, que era la Medical Association, que era una parodia de las revistas médicas y era divertidísima, y cuando se fueron haciendo mayores y más serios, pues publicaron este compendio de psiquiatría evolucionista, que se llama psiquiatría evolucionista porque es psiquiatra, pero es un compendio de psicopatología evolucionista y de psicología evolucionista aplicada a la clínica. Todas sus iniciativas están ahora recogidas en lo que son las Jornadas Nacionales de Evolución y Neurociencias, que se celebran en Bilbao, que las patrocina además la Universidad del País Vasco, y las de los años anteriores las tenéis también en su canal de YouTube. Esta, por ejemplo, interesantísima, de Pablo Malo, sobre el suicidio desde el punto de vista evolucionista, el estudio y el conocimiento del suicidio desde el punto de vista evolucionista es un tema sobre el que se está publicando y reflexionando mucho. Y allí incluye también esta maravilla de sesión. Mirad una cosa, adjunto esta charla con las referencias de artículos y unos libros recomendados y todos los vínculos a los vídeos y canales de YouTube que puedo citar, más algunas cuentas de Twitter. Si queréis ampliar luego conocimiento sobre estas cosas, no tenéis más que dirigiros a mi correo electrónico o al de los organizadores de la formación y os lo remito, porque vienen vínculos como esta charla. El doctor Luis Caballero es un psiquiatra especializado en adicciones, o estaba especializado en adicciones, fue un director de la primera unidad de tratamiento específico de internamiento de cocaína, y era el autor en aquel libro que veíamos al principio del capítulo dedicado a las adicciones, que era donde recogía ese concepto que comentó Gerardo antes del SPIFIT, ¿no?, de la autopercepción del fitness. Bueno, recogía el artículo publicado en el 2002 por Newling, donde formulaba ese concepto teórico. Y
y como especialista en adicciones lo invitaron aquí, pero él habló de otras cosas, habló de que, bueno, ahora ya prácticamente todos los psiquiatras que estamos diciendo que empezaron a divulgar el modelo evolucionista son todos jefes de servicios, han tomado la evolución muy en serio. Entonces, ahora como son jefes de servicios están menos interesados en divulgar estas cosas. Aquí él está muy interesado en la psiquiatría transcultural, en la psicopatología transcultural, y encima su hijo es documentalista. Entonces se fueron a Tanzania a mirar el concepto transcultural de la psicosis en una tribu de cazadores-recolectores, en los Hadza. Esta charla es interesantísima porque además está muy cargada de material grabado, de entrevistas grabadas con guerreros Hadza, y estoy haciendo un inciso para citarla, para que os paséis un rato divertido viéndola. Divertido, bueno, entretenido, no divertido. Y allí hay un momento en el que, bueno, más o menos la tesis que él dice es que sí que puedo observar en otras culturas también la presencia de las alteraciones del neurodesarrollo del periodo perinatal, que sería el espectro autista y los retrasos mentales, y también puedo observar en otras culturas las alteraciones del neurodesarrollo de la adolescencia, que ya entraría ahí el trastorno mental grave. Pero a la vez también nos informa de la experiencia que tiene una tribu de cazadores-recolectores con las drogas. ¿Por qué? Porque como otras tribus de cazadores-recolectores en la historia está muy impactada por la importación del alcohol a su cultura, una cultura que no estaba preparada para el alcohol, y el alcohol está destrozando la cultura de los Hadza, y a la vez la forma en la que esa cultura tiene mecanismos muy protectores con respecto al consumo de cáñamo, porque su consumo de cáñamo sí que es cultural. Entonces es una cosa muy divertida, pero a la vez también tremendamente contraintuitiva, que es que, claro, Caballero le preguntaba al guerrero Hadza que qué pasaba si por fumar cáñamo, porque fumaban cáñamo, los niños los destetaban con cáñamo y demás, y dicen, no pasa nada, fumando cáñamo, no pasa nada, no. Pero ¿no les pasa eso, que se vuelven locos después? No les pasa eso. Y la gente que empieza de mayor, sí, a eso les afecta un montón, ¿eh? Como empiecen a fumar de mayores ya, claro, hostia, esto no es lo que sabemos nosotros. Pero claro, luego pensando, después de ver la charla, dije yo, ojo, ¿a qué se refiere el guerrero Hadza con empezar de mayor? El guerrero Hadza se refiere con empezar de mayor, con empezar a los 13 o 14 años. Lo que nosotros consideramos la adolescencia ya es un guerrero en la cultura Hadza. Y quien empezaba y se ponía en contacto con el cáñamo a esa edad, en esa edad de hiperactivación del desarrollo del sistema endocannabinoide, ahí sí que observaban alteraciones. Sin embargo, el comienzo más temprano no les correlacionaba a ellos intuitivamente con alteraciones psíquicas. Podríamos aquí hacer la broma, que a lo mejor estamos todos muy interesados en aumentar la edad de inicio, y el guerrero Hadza lo que nos propone es reducirla. Vamos a diseñar un estudio, que a lo mejor los comités de ética no nos lo aprobarían, un estudio doble ciego donde que a lo mejor introduciendo el cannabis, cuando el sistema endocannabinoide está hipoactivo, que es en la infancia, a lo mejor tendría algún efecto protector. Pero bueno, esto es anecdótico y demás, pero oiga usted, a ver si esto no es la penicilina de Fleming, mucho cuidado. Estas son formas de entender las cosas que nos permite el modelo evolucionista, que nos ponen a la altura de las grandes referencias teóricas, como Aramis Fuster. Tenemos a veces que entender las cosas de una manera divergente. Aramis Fuster está intentando ahí a tope rebatir la teoría de la relatividad de Einstein. Dice que le está costando un poco porque ella es de letras y son todo números, pero a veces esa visión de Aramis Fuster también nos permite aprender a ver las cosas de otra manera. Para ver las cosas de otra manera, la semana que viene podéis asistir desde vuestra casa a las 4ª Jornadas Nacionales sobre Evolución y Neurociencias, donde la parte que más nos puede interesar, por lo menos la que más me interesa a mí, es... No tengo láser. Es esta de la mesa cuarta, donde van a hablar de 3 temas de los que yo me podría explayar aquí hoy porque me parecen extremadamente interesantes, que es el concepto del trastorno antisocial como una adaptación y no una psicopatología. El otro es Luis Caballero, otra vez Luis Caballero, va a hablar de otra cosa tremendamente interesante, que es cuál es la relación de los delirios y la ideación paranoide con, específicamente, los circuitos de supervivencia del cerebro. Y una última también, que también es extremadamente interesante, la relación entre creatividad, locura y demás. Todo observado desde una perspectiva evolucionista. Si tenéis un tiempito la semana que viene, lo podéis dedicar a esta jornada, que va a ser muy interesante, y si no tenéis un tiempito, luego lo cuelgan en su canal de YouTube y lo podéis ver cuando queráis. Bien, hasta aquí, esto es para ver que no es en vacío, que no lo estoy haciendo yo así de una manera loca, sino que se está intentando divulgar una manera diferente de ver las cosas. Esta es una diapositiva que extraje de la presentación de Troisi,
que dice que lo que la mayoría de los clínicos, la mayoría de las personas que hacen clínica, creen de las perspectivas evolucionistas, con la psiquiatría en el caso de Troisi, o con la intervención en psicología clínica, es que teóricamente puede ser interesante, pero no tiene impacto en la práctica clínica. Recibo esta crítica de muchos compañeros, es que llevas 4 años con esto y todavía no he visto, pues no sé, yo lo veo todos los días. Tiene un gran potencial en el entorno clínico poder ver estas cosas, y espero que lo veáis de aquí a media hora. Contribuye con teorías y métodos que abren nuevas perspectivas en la prevención, en el pronóstico, en el diagnóstico y en el tratamiento de las condiciones psicopatológicas. Para ello, no tengo tiempo para hablar de muchos conceptos básicos de los modelos evolucionistas, pero sí de alguno, y tenemos que citar a Tinbergen. Sabemos que la selección natural es la única explicación que la ciencia pueda dar a la complejidad cerebral. Con lo tanto, todas las consecuencias de la complejidad cerebral, que son muchas, solo pueden ser explicadas de la selección natural. Si conocemos, haciendo ingeniería inversa, para qué se han diseñado, cómo se han seleccionado esas funciones cerebrales, también comprenderemos mejor qué es lo que se estropea y cómo se estropea y cómo se manifiesta. Este enfoque puede servir, primero, para conocer el funcionamiento normal de la mente humana y las predisposiciones que tenemos para enfermar, tanto en el área de la salud en general como en el área específica de la psicopatología. Nos ayuda a encajar la psicología y la psiquiatría en el resto de las ciencias de la vida y no en la manera en la que está ahora, que parece que es otro negociado, es otra ventanilla. Nos permite ayudar a solucionar este debate que está presente sobre todo en las ediciones de lo que es enfermedad, qué es una defensa, diferenciar las causas próximas y las causas últimas, y establecer un marco de referencia conceptual para el resto de disciplinas de la psicología. Todo esto lo puede hacer el modelo evolucionista, y todo esto tiene impacto sobre nuestra práctica clínica diaria. El señor Tinbergen, que no es un cualquiera, que es premio Nobel, cuidadito con él, formuló que ante cualquier fenómeno de la biología, pero también de la psicología de la vida, te tienes que hacer 4 preguntas. La clásica que utilizamos siempre es la de Mourinho. ¿Por qué? Bueno, él decía que había que solucionar 4 preguntas. Y en ocasiones vemos las cosas solo respondiendo a una o a 2, y tenemos que responder a las 4. La primera, ¿cuál es el mecanismo que está detrás de cualquier manifestación conductual? Por ejemplo, en el tema del consumo de drogas o en el tema de las adicciones. ¿Cuál es el valor de supervivencia para el individuo? ¿Cómo contribuye esta conducta a su supervivencia o a su éxito reproductivo? Porque sabéis que la base de la selección natural no es la supervivencia, es la reproducción, la transmisión de los genes. Y hay cosas que favorecen la transmisión de los genes y no favorecen la salud ni la reproducción. Perdón, la reproducción sí, no favorecen la salud. También hay que preguntarse cómo se desarrolla eso o cómo se desarrolla en el individuo, cómo aparece, cómo crece y cómo se manifiesta. Y cómo se manifiesta en la especie, la historia filogenética. Respondiendo a estas 4 preguntas entendemos mejor cualquier fenómeno. Aquí están las 4 preguntas en su cuadrito, y un ejemplo con el que ponía Pablo Malo en su blog es el llanto. El llanto de los bebés, la causa es cualquier tipo de malestar, necesidades como el hambre, la separación, todo eso provoca el llanto en un bebé. Su valor de supervivencia está claro, dispara determinados mecanismos en la persona cuidadora y los cuidados, sobre todo los de la madre, que están relacionados con la nutrición, y ayuda a la supervivencia del niño. En el desarrollo del individuo vemos cómo maduran determinadas estructuras cerebrales con el aprendizaje del refuerzo que recibe y se adapta por factores ambientales y según el tipo de respuesta de la madre. Entonces el llanto se formula, se modula, aparece, desaparece. Y vemos cuál es su significado en la especie humana, cómo mejora la posibilidad de supervivencia y transmisión de genéticas del individuo si llora más, si llama más la atención, etcétera, etcétera. Y también se estudia pues, cómo viene de otros animales inferiores, cuáles son las bases genéticas y demás. Esperamos dentro de unos pocos minutos poder responder a estas 4 preguntas, específicamente con el tema de la adicción. Y lo que veremos también es que a lo mejor siempre hemos respondido a 1 o 2 de estas preguntas, pero no a las 4. En el contexto evolucionista, para hablar un poco de psicopatología, los síntomas son heterogéneos, algunos son síntomas disfuncionales, síntomas de enfermedad, de mal funcionamiento, pero otros no son disfuncionales, pueden ser adaptativos y aún así provocar problemas. Es importante diferenciarlos bien para guiar decisiones terapéuticas. Este ejemplo que pone mucho en psiquiatría ahora mismo el grupo de Nessi es que, por ejemplo, cómo distinguimos depresión, de tristeza, duelo normal, duelo patológico, y consecuentemente qué decisiones que tomamos sobre la farmacología son adecuadas o no, cómo algunas pueden
ayudar a tender hacia la cronificación, por ejemplo, determinadas intervenciones farmacológicas en duelo o determinadas intervenciones farmacológicas después de trauma, y cómo otras pueden favorecer la recuperación. Desde el punto de vista evolucionista, habría síntomas disfuncionales, que son manifestaciones directas del proceso de la enfermedad, no tiene una significación adaptativa. Las convulsiones son convulsiones, la ictericia es mala, el coma no veas. Pero otros síntomas, como el dolor, la fiebre y el vómito, tienen una función adaptativa. La tos es una adaptación para eliminar patógenos, el vómito de la misma manera, la diarrea y demás, y a veces tratarlos es contraproducente. Desde la perspectiva de la psicopatología, como esto es un poquito más complejo, pues voy a pasar un poquito más rápido por encima de todo esto, y si queréis ampliarlo tenéis un montón de información aquí en el material que os proporciono. La enfermedad, el trastorno, se explicaría bien por una cuestión pleiotrópica, de que un gen que favorece unas cosas perjudica a otras, como un desajuste o un mismatch. Esto es muy importante, sobre todo en drogas, que es que cuestiones que estaban presentes en el entorno evolutivo donde se forma esta especie o las especies previas, ahora no tienen el mismo significado. Por ejemplo, ¿por qué la adolescencia ahora es tan problemática y no lo era antes? Hay alguno que dice, es que antes no había, cuando en las especies antecesoras del Sapiens y en el Sapiens, esa adolescencia de riesgo, corte del neocórtex y recableado cerebral, no venía acompañada de exposición a drogas, vehículos de motor, etcétera, etcétera, botellón y todo más. Por lo tanto, todo el peligro que tienen ahora las conductas adolescentes impulsivas antes no lo tenían. Eso sería un mismatch, un desajuste. También trade-offs, que son cosas que se seleccionan naturalmente, pero que traen otras contrapartidas. Por ejemplo, un compromiso básico es que la selección natural ha favorecido la complejidad cerebral. La complejidad cerebral favorece la aparición de la psicosis y luego la aparición de los rasgos. Básicamente, la principal contribución es que ya no tenemos que encontrar una lesión o un mecanismo disfuncional para explicar muchas cosas, entre ellas la adicción. Estamos hablando de mecanismos naturales o incluso innatos que pueden producir problemas, pero que no son disfunciones. Un ejemplo muy claro es la epidemia de miopía. La epidemia de miopía, que la vemos aquí, la observamos y la padecemos, por ejemplo, en los países orientales es extremada. Las tasas de miopía en China ahora mismo son altísimas. Y esto es una consecuencia de un mismatch. Los sistemas visuales que han evolucionado por selección natural no han evolucionado para la lectoescritura. Entonces, la exposición temprana a la lectoescritura provoca este tipo de problemas o de desajustes. ¿Por qué provoca más en los orientales? Seguramente habrá alguna causa genética, pero habéis visto esas letras. Entonces, a lo mejor es una posible causa de que haya una mayor tasa allí que aquí. Y también otra gran fuente de error es este funcionamiento clásico del cerebro. La mente tiene dos posibilidades de generar errores. Uno es el tipo 1, que es el falso positivo, ¿no? Decirle a este caballero que está embarazado. Y otro es el tipo 2, que es el falso negativo, que es decirle a esta señora que no está embarazada. Que la mente funcione de una forma o de otro tipo tiene un significado claro para la supervivencia, lo vamos a ver aquí. Esto es un falso positivo. Si tú consideras a este un depredador terrible, escapas, activas una respuesta de ansiedad y picas billete. Es un error tipo 1. Tu vida no estaba muy amenazada, pero aún así lo has evitado. Vemos un ejemplo de error tipo 2. Este error lo ha ido eliminando la selección natural. Porque quien a sus genes lo llevan a cometer errores de tipo 2, a ser demasiado confianzudo, pues no han transmitido demasiado bien sus genes. Y nos hemos quedado más con este tipo de error. Este tipo de error es una fuente muy clara de problemas en la psicopatología. Randall Nesse enuncia su modelo, su ejemplo o su metáfora del detector de humos. El detector de humos es un modelo que explica muchísimas cosas en la psicopatología. Lo que dice es que si tienes un detector de humos, la selección natural ha hecho que los detectores de humos estén calibrados de tal manera que se alertan ante pequeñas fuentes de humo, porque evolutivamente eso es más eficaz para la supervivencia que no se den cuenta de que se está liando muy parda. Esa es la base de la ansiedad, eso vamos a ver ahora que es la base también de las adicciones, es la base del TOC, es la base de muchos trastornos entendidos desde esta manera, el famoso detector de humos.
Estos grandes psiquiatras, que son todos unos popes y que tienen consultas privadas muy caras, dicen que la explicación y la psicoeducación alrededor del detector de humos les está fastidiando la consulta, porque la mayor parte de la gente que viene con problemas de ansiedad o de depresión le explica el detector de humos y ya no vuelven, ya no necesitan más intervenciones ni farmacológicas ni nada. Van a dejar de explicárselo así entonces. Comprender el nuevo trastorno es que tenemos que diferenciar entre disfunciones biológicas, errores de mecanismo, trastornos reales, y otras que están causadas por adaptaciones indeseables o que se activan fuera de contexto. Para cada caso concreto de trastorno, como en el ejemplo de adicción, debemos de proponer cuál es la función normal que se ha torcido. Vemos aquí que con esto tenemos excelentes herramientas psicoeducativas. Las herramientas psicoeducativas son muy importantes en la clínica para explicar cosas como la ansiedad, como las fobias, como la celotipia, la ideación paranoide, muchos problemas que derivan luego en la violencia machista, los síndromes de sensibilización central, que son un tema casi tan estigmatizado por la atención sanitaria general como las adicciones. Por síndromes de sensibilización central entenderíamos la fibromialgia, la fatiga crónica, algunos casos crecientes de COVID persistente, no aquellos que están relacionados con las largas estancias en UCI, sino los que están relacionados con el tiempo posterior a las infecciones leves que suelen ir acompañados de fatiga crónica. Todo eso lo englobamos bajo los síndromes de sensibilización central junto con las migrañas. Y los modelos de detector de humos nos hablan de que hay mecanismos que desconocemos y que, como desconocemos, pues a lo mejor no nos gusta comprenderlos, que están detrás de estas manifestaciones. Es una excelente herramienta de comprensión y psicoeducativa sobre los trastornos de personalidad, específicamente los clúster C, el trastorno límite de personalidad, el trastorno antisocial, la observación de cuáles son las adaptaciones que están detrás de esas manifestaciones clínicas, y es una excelente herramienta psicoeducativa para las adicciones. Y también permite, en el entorno preventivo, fundamentar muchas intervenciones. Recordemos que los modelos de prevención ambiental que vienen de Islandia vienen de un estudio muy claro de qué consideran que, desde una visión evolucionista, qué consideran que es la adolescencia y qué es lo que hay que proporcionar en la adolescencia para contrarrestar la exposición a drogas. Esto es una cosa que hacemos mucho en ese grupo de misioneros, lo de divulgar una visión diferente sobre la adolescencia. Bueno, este es el artículo de Del Giudice, donde él hace su propia nosología psiquiátrica, fundamentada básicamente en un concepto muy extendido en biología, pero muy poco utilizado en otras áreas, que es el modelo es el enfoque de la estrategia vital. En biología dicen que las especies tienen una determinada estrategia vital, ¿no? Hay especies que viven 70 años y se reproducen muy poco, hay especies que tienen poco deseo sexual y muchas dificultades para la reproducción, como los pandas, hay especies que durante 2 años dejan 100.000 descendientes y desaparecen. Eso es la estrategia vital de una especie. Y lo que sabemos en la especie humana es que conviven, gracias al éxito evolutivo de la especie, conviven muchas estrategias vitales dentro del mismo género humano. Y diferenciaría básicamente en que hay, esto está muy relacionado con la maduración sexual, esto lo entiende muy bien cuando hablamos de estas cosas en la gente que trabaja en centros de menores. Entiende muy bien las diferencias entre los trastornos externalizantes y los trastornos internalizantes. Y Del Giudice dice que hay trastornos que reflejan la presencia de rasgos de estrategia vital rápida y otros que reflejan más la estrategia vital lenta, ¿no? Dentro de la estrategia vital rápida entrarían, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria de tipo bulimia, más relacionados con la adicción a la comida, y en la estrategia vital lenta, en la detención de la maduración sexual, estarían los trastornos de conducta alimentaria restrictivos como la anorexia. Esto lo enuncio aquí y no nos vamos a parar demasiado en todo lo que se opina ahora mismo de este modelo basado en la estrategia vital, porque es altamente sugerente, sobre todo a la hora del entendimiento hay un artículo de Martin Brune que se llama además Too Fast, Too Furious, hablando de cómo entender el trastorno límite desde el punto de vista de la estrategia vital rápida. Lo que nos viene a decir Marco Del Giudice es que si hacemos una psicopatología con fundamento evolucionista, vamos a responder a las 4 áreas que nos decía Tim Bergen. Porque vamos a entender cómo funciona, porque tenemos que entender cómo se desarrolla y aparece en el individuo, vamos a ver cuál es la autogenia en la que se produce y vamos a entender cuál es la finalidad evolutiva, la filogénesis del trastorno. Cuando otros enfoques, por ejemplo el enfoque del aprendizaje, solo se quedaba en el aquí y ahora. Bueno, modelo con fortaleza y demás, os invito a todos a que
Leáis a Del Giudice porque nos explica cómo trastornos de estrategia de vida adaptativos pueden presentarse como síntomas. La ansiedad es adaptativa, pero se presenta como un síntoma muy grave. Otros trastornos otras manifestaciones de la estrategia de vida se pueden expresar a un nivel desadaptativo. La selección natural ha seleccionado la poda neuronal de la adolescencia y la poda neuronal de la adolescencia puede traer resultados contraproducentes como la psicosis. Otras estrategias adaptativas pueden aparecer como resultados individuales desadaptativos. Es muy conocido el hecho de que las tribus apaches en tiempo de guerra y de conflicto escogían a líderes psicopáticos y que luego cuando venía la calma y la tranquilidad pues los echaban de la tribu y escogían otro tipo de líderes. La psicopatía es también adaptativa o lo ha sido también en otros entornos. Bueno, la presencia de tríada oscura y de psicopatía en personas triunfadoras en la sociedad también nos lo está confirmando todos los días. O que rasgos adaptativos pueden aumentar la vulnerabilidad de disfunción. Por ejemplo, la obsesividad es un rasgo adaptativo, pero aumenta la vulnerabilidad de determinados trastornos. Bien, y ahora vengo a hablar de mi libro, porque en todos estos hablan poco y mal de las adicciones. Entonces, tenemos que hablar de drogas y tenemos que hablar de adicciones, pero tenemos que hablar de dos manifestaciones diferentes. La visión evolucionista, el enfoque evolucionista sobre el consumo y el enfoque evolucionista sobre la adicción, que como vamos a ver son cuestiones muy diferentes. Sobre el consumo sí que hay cosas. Uno de los participantes en el grupo de especial interés del colegio, del Royal College of Psychiatrists, es el señor Paul St. John Smith, que vino al 2014 a Madrid, no sé a qué congreso, y dejó esta presentación que luego, donde incluía algunas explicaciones evolucionistas de que el ser humano consuma drogas. Como nos comentaban antes, pues desde siempre, toda la vida, se han consumido drogas y ahora mismo la consideramos o bien como un trastorno psiquiátrico mental, como una enfermedad física, como un comportamiento disfuncional, como un problema moral o social. Y estos son siempre visiones limitadas. Esto es como lo de los ciegos y el elefante, cada uno viendo su pequeña parte. Tenemos que tener una visión más global, holística si queremos, porque hay funciones adaptativas que están incluidas dentro de estos problemas. Habla de cuáles son las hipótesis de por qué el ser humano usa drogas. Bueno, hipótesis religiosas, hipótesis de todo tipo. Hay un libro por ahí muy interesante que se llama El mono borracho, que habla de cómo los primates siempre han tenido este tipo de problemas, previos incluso al Homo sapiens. Lo que está claro es que para buscar las bases evolutivas de las drogodependencias, de las adicciones, tenemos que entender, efectivamente, el consumo de drogas es universal, transcultural y transhistórico, tiene un claro significado adaptativo, actúa sobre esos sustratos cerebrales que están evolutivamente conservados, que son los que se corresponden con la supervivencia y la reproducción, e interacciona con mecanismos conductuales y genera alteraciones neuropsicológicas. En el proceso evolutivo diferenciamos lo que son las adaptaciones, esto es un inciso sobre cuestiones básicas, que es una adaptación, algo que mejora la supervivencia. Por ejemplo, una especie que tenga un cordón umbilical mejora su capacidad de transmisión de genes con respecto a otras formas de crianza. Bien, el cordón umbilical es una adaptación. ¿Qué sería un subproducto? Un subproducto son aquellas cosas que no están relacionadas con la supervivencia, pero que derivan de esa adaptación. El ombligo es un subproducto. El ombligo no tiene ninguna función, el ombligo es una señal de que tuvimos cordón umbilical. Y luego, en la evolución también hay ruido. Son cosas que pasan porque subproductos o adaptaciones se han manifestado, pues por ejemplo, que cada uno tenga un ombligo de una determinada manera. Hay gente que tiene el ombligo para afuera, ya sabéis que si el ombligo para afuera es que como bebé no engordaste rápido, y si tiene el ombligo para adentro es que eras un bebé repoludo. Bueno, pues eso es ruido, eso no nos interesa, nos interesan las adaptaciones. Pues una adaptación básica es esta. Este es el candidato a ser el árbol del jardín, el árbol prohibido del jardín del Edén. Hay vestigios arqueológicos de que el ser humano ha evolucionado con la higuera y que una de las posibles fuentes iniciales de azúcar o de frutos siempre ha sido este. Como decía Raquel Meyer, aquí les traigo el higo, la fruta más sabrosa y más apetitosa. Quen teña figueiras na finca sabe de sobra o que pasa cando coñe os fincos e pon no fruteiro. A los 2 días, aquello parece un furancho. Generan alcohol, como la parra, generan alcohol muy rápidamente. Esa exposición en toda la historia evolutiva de la humanidad, o incluso de especies anteriores, esa microexposición al alcohol ha resultado en una adaptación defensiva, que he generado cito antes, que son, por ejemplo, el citocromo hepático y todo eso, que nos permite, bueno, disfrutar del alcohol.
Eso se llama hormesis, que es si durante la adaptación te vas exponiendo a un posible factor tóxico, desarrollas defensas contra él. También las drogas provocan una mejoría real de fitness reproductivo y de supervivencia. Por ejemplo, los estimulantes. Esos agricultores bolivianos que veíamos antes mascando hojas de coca mejoran su resistencia a la fatiga, mejoran su rendimiento en altura, etcétera, etcétera. Es una mejoría real de fitness. Y también tiene funciones antiparasitarias, muchas de las fuentes de drogas que hemos utilizado, de las fuentes botánicas de drogas. Esto es así porque el talento de la especie humana para encontrar todas las fuentes de cafeína que hay en la naturaleza está más que demostrado. Hemos encontrado las hojas de cat, mira que hay arbustos en el mundo, pero nosotros hemos encontrado las que tenían cafeína. El té, el cat, la coca, todo, a todo le hemos dado. Los estimulantes los pillamos, tenemos un talento natural para encontrar estimulantes en la naturaleza. Esa hormesis lo que produce es que ahora, por ejemplo, podamos usar alcohol. Y en las etnias humanas que no han heredado esas adaptaciones tienen un problema. Las etnias humanas que conocemos que no han heredado esas adaptaciones, sabemos que hay muchas etnias asiáticas, pero sobre todo los aborígenes australianos, todas aquellas etnias que se separaron a través del cruce del Estrecho de Torres, que es un acontecimiento específico en la evolución humana, donde hubo unas tribus que cruzaron el Estrecho de Torres y se fueron a colonizar Australia y posteriormente la Polinesia. Esa separación dentro del Homo sapiens es muy antigua. Entonces nos encontramos con que los aborígenes australianos y los indígenas del Estrecho de Torres no tienen realmente diferencias en cuanto al acceso al alcohol o al acceso a drogas. Las tasas de consumo son similares, pero sin embargo las tasas de mortalidad por problemas asociados con el consumo de alcohol y drogas son extremadamente superiores. Ese es el fenómeno de hormesis. Si desarrollamos adaptaciones, no vamos a tener problemas al exponernos a determinados tóxicos. Y si no tenemos determinadas adaptaciones, nos van a pasar estas cosillas, que es que los aborígenes australianos se mueren por trastornos hepáticos o envenenados por el alcohol de una forma completa, muy diferencial con respecto a lo que llaman los australianos no indígenas. Esto lo sabemos, conocemos todas las historias de cuando como antes son los Hadza, cuando las tribus de cazadores recolectores se exponen al alcohol, se exponen a drogas a las que no tienen defensas ni culturales ni posiblemente biológicas, ¡pumba! El agua de fuego famosa de los apaches. Y eso sabemos en todas las tribus de indígenas americanos en las que las prevalencias de adicciones son muchísimo más altas que en la población general. Tenemos que resucitar el concepto de fitness, entonces, el concepto básico de la idea darwinista, que el fitness es la capacidad reproductiva y supervivencia de cada especie, la capacidad reproductiva y de supervivencia de cada individuo. La capacidad de supervivencia relacionada con la alimentación, la capacidad de reproducción relacionada con la sexualidad. Esos sustratos evolutivos de la parte más profunda de nuestro cerebro que compartimos con todos los mamíferos y con especies anteriores, que los compartimos también con la mosca, la fruta y con la abeja, es muy importante para entender por qué usamos drogas y por qué nos enganchamos. El modelo del SPFIT, de la autopercepción que tiene un individuo, que es una autopercepción inconsciente de su capacidad reproductiva y de supervivencia, es similar a las barras del Fortnite, a las barras de tu capacidad de supervivencia. Eso no es una percepción consciente, pero trabajamos mucho para mejorar nuestras barras de supervivencia y reproducción. Lo podemos hacer de forma natural, podemos ser como Cristiano Ronaldo, tener un talento natural, hacer 2000 abdominales al día, tal y cual, y luego nos miramos al espejo y ¡boom!, nos peta la barra de supervivencia y la de reproducción. O lo podemos conseguir artificialmente. Lo conseguimos artificialmente con las drogas de abuso. Os voy a poner un ejemplo porque ya sé que la mayoría de la gente que estáis aquí no sois muy usuarios de drogas de abuso, posiblemente no lo habéis usado en la vida, excepto en un caso, que es un caso muy común, y que es la exposición a nicotina. Porque claro, si pensáis que consumimos drogas por el gustirrinín, acordaos de nuestra primera exposición a nicotina. Como que de gustirrinín, poco. Luego ya entrenando sí, pero al principio no, poco. Sin embargo, vais a recordar cómo funciona este SPFIT, esta autopercepción de la capacidad de supervivencia y reproducción. Recordad cuando encendíais ese pitillo, normalmente de forma clandestina, con otros compañeros o compañeras de vuestra edad, 11, 12, 13 años, de repente la llegada de la nicotina a esos sustratos cerebrales iba acompañado de 16, 17 años, 4 o 5 años más en el DNI, de golpe molábamos. Y con una diferencia. De hecho, la primera calada es así como, y la segunda ya es así, ya. La segunda, ya hacíamos así como ¿quién? Como joder, como el caballero. Esto es
activación artificial de nuestra autopercepción de capacidad de supervivencia y reproducción, y eso lo hacen las drogas. Y lo hacen las drogas de una manera muy accesible y relativamente barata. Es que éramos el fucking vaquero de Marlboro. Vamos a las diferencias de género, evidentemente. Vamos a recordar que cuando apareció el hombre de Marlboro en el 55, no lo hicieron para asociar masculinidad y tabaquismo, sí lo asociaban, pero era porque fue cuando introdujeron el filtro. Lo que no querían era que se asociara tabaco con filtro con poca masculinidad. Entonces dicen, no, seguimos siendo machotes y demás a pesar de fumar el filtro. Las ventas, cuando apareció el vaquero de Marlboro, las ventas de Marlboro crecieron en 8 meses en un 5000%, que eso, cágate el orito. Y me vas a decir, no, eso lo hace la publicidad, el condicionamiento de los medios y tal y cual. No, porque lo han intentado con otras cosas, asociar masculinidad y demás, y no ha habido epidemias de urinarios malolientes ni robos de espárragos en el Mercadona. No. Cuando quieres vender eso, tienes que vender algo que efectivamente se asocie con el funcionamiento del sustrato neuronal. Bueno, no tengo datos de cuáles fueron los espárragos carretilla, cómo aumentaron las ventas, pero no. De hecho, miran mucho en neuroimagen cómo impacta el brécol sobre estas zonas de supervivencia y demás. No impacta directamente. Eso es el falso fitness. Eso lo hacen las drogas, sobre todo los estimulantes. Si eso lo hace la nicotina... Espera, vamos con más género. Aquí estos introdujeron la boquilla. Ya el filtro no, la boquilla. Dice, quieto, vamos a ponerte una boquilla, pero seguimos siendo machotes. Le echamos el humo en la cara y te seguirá a donde quieras. Este anuncio tiene tela, ¿eh? Pero no era sobre todo para vender machismo, no, era para vender machismo, pero tú puedes ser igual de machista, pero tío, con boquilla. Claro, la diferencia de género. ¿Y cómo conseguimos que después de generar la epidemia en la población masculina, poder acceder al 50% de la población y seguir vendiendo? Vamos a seguir vendiendo empoderamiento. Lo hizo Virginia Slims, lo petó durante muchos años, lo petó con algo tan bonito como este eslogan, el You've come a long way, baby. Dice, vienes de muy lejos. Venimos de muy lejos, venimos de cuando se encendían los pitillos, nos teníamos que ir a la salita porque empezaban a hablar de política y encendían los cigarros, y ahora ya podemos fumar. Y vendían empoderamiento de la misma manera, y lo vendían de una manera tan eficaz que también Virginia Slims pegó. Bueno, Virginia Slims es responsable de la epidemia de cáncer de pulmón en población femenina ahora en Estados Unidos, evidentemente. El último anuncio que se emitió en televisión de tabaco fue de Virginia Slims, además. Como veis, porque estas son diferencias de género, no solo sexuales, son diferencias de género. En la expresión del espífide hay diferencias sexuales, pero en cómo impactamos culturalmente con la publicidad sí que hay diferencias de género. Y conseguimos vender estas cosas, conseguimos vender empoderamiento porque efectivamente las drogas nos venden empoderamiento. Lo hace el tabaco, dice, sentarme y esperar a que me llame, me olvido de su número. Antes había teléfonos fijos, esto también es el pasado. Pues imaginaos que no hace un inhibidor selectivo de recaptación de dopamina como es la cocaína. La potencia que tiene para estimular el fitness, la autopercepción de fitness es tremenda. Esta la saqué de Fariña, estos son Eva Iglesias y Touriñán ahí a tope. Bien, entonces recogiendo los conceptos que utilizó antes Gerardo de liking y wanting, vamos a intentar explicar cómo pasamos del uso de drogas que está fomentado naturalmente por nuestra excitación artificial de esa autopercepción, cómo podemos pasar a la adicción, que ese sería el problema. Si nos quedáramos en el gustirrinín, pues todo iría de miedo. Bien, en esas zonas primitivas cerebrales orientadas a la supervivencia y a la reproducción, están organizadas por medio de botones, similares a los del Facebook. Yo utilizo mucho estas metáforas porque son muy eficaces psicoeducativamente, y ahora lo he cambiado. Ya no voy a utilizar como los botones del Facebook. La de me gusta, no me gusta, si me gustas lo más, si me gusta lo menos. Voy a utilizar como si fuera mira, eso es el punto rojo, que es el del liking, el de me gusta. Si yo impacto en el punto rojo, voy a hacer más veces eso, porque mi percepción de fitness va a aumentar. Vamos a verlo como si fuera una pandereta de las tanchugueiras, no como si fuera un parche ahí de buena calidad. Si tú le das ahí, pum, 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 eso lo vas a hacer más veces. Eso es consumo de drogas. Eso es consumo de drogas. El consumo de drogas no es adicción, el consumo de drogas es consumo de drogas. Nos gustará más, menos, etcétera, etcétera. Hay diferencias en el parche, en la calidad del parche. Los de las tanchugueiras eran ¿cómo decían? De cabra vieja criada en libertad. Si tienes el parche de mucha calidad, pues a lo mejor le puedes dar ahí y no te pasa nada.
o si tienes determinados condicionantes genéticos, determinados condicionantes ambientales, con 4 golpes en el parche ya estamos jodidos. Porque si activamos la pandereta de abajo, que es la del wanting, la de lo deseo, lo necesito, ojo, aquí ya tenemos un problema, porque nuestra conducta de consumo ya se disocia de que nos guste o no para pasar a necesitarlo. Vamos a alguna referencia filosófica que nos ayude con esa disociación. Este era el modelo que nos explicaba antes Gerardo, de que la relevancia, ahí está mal traducido, jolín, siempre mal traducido, la relevancia del estímulo siempre está sometida en un funcionamiento cerebral normal al control, que es el del neocórtex y demás. Pero en un cerebro adicto está hipertrofiada la sensación de relevancia del determinado estímulo y está atrofiada la capacidad de control sobre la conducta. Esto es un cerebro adicto. Es un cerebro en el que se ha activado el wanting ya no estamos en el terreno del liking. Y estos filósofos madrileños nos lo explican muy bien, también de forma ontogenética. En los 80 se dedicaban a hacer por las noches lo de siempre porque nos gusta y porque nos divierte. Y como dice ahí, luego no sé a qué se referían, pero decían que luego no podían dormir. Bueno, podemos leer entre líneas qué es lo que nos gusta y lo que nos divierte y lo que hacemos lo de siempre. Y quien haya salido a Madrid cualquier noche sabe exactamente a qué se refieren. Ahí está el liking. Lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta y porque nos divierte. Pero el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, como decía la canción, y cuando se activa el wanting es un no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti ni aunque quiera. El tono es muy diferente, está hablando de lo mismo, pero el tono es muy diferente. Es algo que ya no puedo dejar de hacer, sobre lo que ya no encuentro el placer que obtenía antes, pero me gustaría que estuviera fuera de mi vida, pero al final me rindo. Ah, que pensabais que era una canción de amor. Siempre hay que leer entre líneas, sobre todo si hay músicos de por medio. A lo mejor algunos tenéis una nueva relectura de la canción. Esta es la diferencia entre el liking y el wanting. Por eso el wanting es problemático, porque aunque no haya placer, es más, puede haber más deseo de prescindir de la conducta de consumo. Y una conducta activada de wanting hace que vayas camino de los chaquetas en Ferrol pensando en ocasiones, llevo 3 meses bien, pero ¿a dónde voy? Si me va a hacer daño. Y que pilles, te pongas y luego digas, vaya, ¿qué he hecho? Porque es un funcionamiento automatizado, que prescinde del control consciente. Lo primero que hace un funcionamiento de supervivencia para tener éxito, como en el caso de la ansiedad, es tirar del cable del control del córtex para que no puedas frenar esa conducta. Entonces puedes estar pensando de forma disociada en que no quieres, no te conviene y demás, pero la conducta la ejerces de forma muy automática. Guardamos un minuto de silencio por el pobre Coquemaya, que no puede vivir sin ti. Elmo nos lo explica mucho mejor. También lo que decía Gerardo antes, la posibilidad de los estímulos naturales de competir con el consumo de drogas, bueno, es alta, me puede gustar algo, pero oye, también tengo que tomar frutas y verduras. Cuando el wanting está activado, las ratiñas a las que citaba antes Gerardo son como las del Betis, una vez que son adictas lo son hasta la muerte, como los del Betis. Y desaprender eso ya es extremadamente complicado. Ese cerebro adicto, después de haber activado el wanting, es el que nos da problemas. Ese cerebro adicto tiene 10 minutos, bueno, hombre, y 10 más, si me perdonáis. Ese cerebro adicto tiene esta característica. Esa característica no es antinatural, rara. Esas alteraciones neuropsicológicas en la toma de decisiones y demás no son raras. Ese cerebro es muy parecido al cerebro enamorado, extremadamente parecido al cerebro adolescente. El cerebro enamorado, esa atrofia de la zona de control es el que hace que, este chiste lo hago mucho porque me encanta, que ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, es una verruga, pero no tienes activada la parte que te permite analizar la realidad de forma correcta y tienes la relevancia del estímulo, en este caso del objeto amado, la tienes hipertrofiada. Lo bueno del enamoramiento es que también tiene, dentro de su comportamiento hormonal, tiene marcado también una muerte celular y va a desaparecer. Lo malo del wanting relacionado con drogas es que está relacionado con la alimentación y ese no se desactiva, que es por lo que genera la cronicidad. Estos son comportamientos innatos. ¿Cómo hemos formulado las hipótesis para entender muy bien cuáles son los mecanismos naturales que activa la adicción y por qué están ahí? Formulamos una teoría de nivel medio y la formulamos citando al doctor Spuch, que nos dijo hace unos años en Vigo
que lo que observábamos en la clínica era importante para la ciencia básica, lo teníamos que trasladar a la ciencia básica porque lo que veíamos en las personas que atendíamos permitía establecer hipótesis sobre, por ejemplo, qué buscar en proteómica, cuáles son los marcadores biológicos y demás. Entonces, lo que observamos desde abajo arriba es que si tú estás observando, abajo arriba, aquí, si estás observando que hay algo, tienes que hacer una ingeniería inversa, pensar qué es lo que se está activando para poder intervenir sobre él. ¿Y qué pensamos que se está activando? El cerebro, naturalmente, se le antojan 4 cosas. Está programado para buscar en forma de wanting 4 cosas cuando faltan: la comida, el sexo, el agua y el sueño. Y ojo, la sal también estaría incluida aquí. Bien, la presión evolutiva principal de la especie humana ha sido la hambruna. Venimos de... Esta especie es una especie de sabana. Esta especie es una especie que viene de la purria, no viene de la abundancia. Hay especies por ahí que no engordan, hay especies como el panda, el oso panda ha vivido en la abundancia, si come bambú, quien haya plantado bambú ya sabe lo que significa eso, estás jodido, tienes bambú para toda la vida. Bueno, por eso el oso panda no se estresa, el oso panda ni le preocupa la sexualidad, está todo el día jugando, no tiene una presión ambiental, su supervivencia no está en riesgo, la del humano siempre ha estado en riesgo, porque el hambre siempre ha sido una presión evolutiva. Y tenemos un montón de adaptaciones para evitar la hambruna. ¿Por qué no las conocemos? Porque no pasamos fame. Como bien se puede ver en este gráfico, no pasamos fame. Pero están ahí. Cuando se investigan y cuando te expones a ellas, por ejemplo, este es un experimento muy famoso, muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército americano quiso saber cómo se podía reintroducir la alimentación en personas sometidas a inanición, porque llegaban a liberar un campo, les daban de comer y se morían, porque el hígado y tu metabolismo no estaba dotado a la comida. Entonces, unos objetores de conciencia se prestaron voluntarios a la inanición y luego a que se... Cuando lees los diarios de las personas sometidas a inanición, ves la mente adicta en funcionamiento. Simpático. ¿Qué leían? Catálogos de productos de menaje. ¿Qué querían ser cuando salieran de allí? Cocineros. La comida, como la mente adicta, la obsesión adictiva. La obsesión adictiva que está relacionado con el control endocrino del hambre por las hormonas de la alimentación. Sobre todo, aunque son muchas más, la grelina y la leptina. Vamos a pelearnos con esto un poquito. Ahora podemos responder a las 4 preguntas de Tinbergen. La causa de la adicción es esa activación del mecanismo de wanting por culpa de haber repetido durante tiempo la estimulación artificial del SPFIT. Su valor de supervivencia es aparente, no es real, lo fue en su momento, pero ahora no es real. En la ontogenia del desarrollo es primero porque nos gusta y porque nos divierte, y luego, Houston, tenemos un problema, y filogenéticamente los mecanismos de evitación de la hambruna. Vale. ¿Qué es? Es un desajuste, es pleiotropía, es la activación en falso positivo de un mecanismo de supervivencia. Exactamente igual que en la ansiedad. La activación en falso positivo de un mecanismo de supervivencia hoy en día es un problema. Ahí lo tenéis. Ese cerebro adicto es el cerebro de una persona hambrienta. Ni más ni menos. ¿Queréis saberlo? Tengo la capacidad de convertir a cualquiera de vosotros en 5 días en una persona adicta, con las alteraciones neuropsicológicas, con las alteraciones endocrinas y con las alteraciones propias del funcionamiento de los mecanismos básicos de supervivencia. Os chapo en un sitio con llave, os dejo 5 días sin comer y el que sale de ahí es una persona adicta. Va a hacer cosas que atentan contra su salud, va a hacer cosas que no tienen relación con las normas sociales, se va a saltar un montón de cosas y encima la cabecilla... La planificación, la importancia de estimular, todo eso, no necesitamos más que 5 días. 5 días es el tope de la grelina. Es el tope donde la grelina, que es la hormona del hambre, está funcionando a tope, que es la hormona del craving, del antojo. ¿Por qué los usuarios de cocaína o de nicotina a partir del 6º día empiezan a notar una reducción en el craving? Porque la grelina tiene un punto en el 4º o 5º día y a partir de ahí desciende. Bien, ¿cuál es su...? Todo esto está relacionado con la obesidad y la adicción a la comida. Si citamos antes a Nora Volkow evolucionó de pensar que no tenía
que son mecanismos extraños que pasan en el cerebro por un secuestro motivacional además, a decir, no, estos son mecanismos naturales que se activan en falso positivo. Y de hecho Nora Volkow está estudiando ahora mismo la obesidad. Tenéis un artículo aquí sobre cómo el conocimiento de las adicciones favorece el tratamiento de la epidemia de obesidad. Y Antonio Verdejo, que lo citó antes Adolfo, está ahora en Australia, después de muchos años de estudiar la adicción, está estudiando la obesidad, que es la otra gran epidemia que asola por la activación de los mismos mecanismos hormonales. ¿Qué nos interesa de aquí desde el punto de vista clínico? Y en esto me voy a detener ahora mismo. Porque lo que decía Nora Volkow es no podemos ser adictos a algo de lo que somos adictos naturalmente. Yo también lo decía, como la doctora Volkow. Decía, no hay adicción a la comida. ¿Cómo hay adicción a la comida? Si no comes te mueres, eso no es una adicción. Ojo, volvemos a Tinbergen. Estos alimentos no estaban disponibles en la sabana hace unas decenas de miles de años. Me diría otro que se jodan, ahora sí que las tenemos. Las Oreos son tan adictivas como las cocaína. No había Oreo en la sabana africana. Volvemos a Tinbergen, otro concepto importante de Tinbergen. El estímulo supernormal. ¿Qué es un estímulo supernormal? Tinbergen le hace unas putaditas a los animales. El mecanismo innato de esta grajilla es, si hay una cosa oval y con puntos, incúbala. Entonces él decía, pues le voy a poner una cosa oval y con puntos más grande. Que claro, si ya no tiene funcionamiento reproductivo por una cosa tan grande, no debe ser un huevo de grajilla. Pues la grajilla se sube al huevo y lo que hacía Tinbergen era, pues más grande, y la grajilla cuanto más grande era, con más alegría se subía a incubarlo. Eso es un estímulo supernormal, que activa nuestra expectativa de una manera mucho más grande, como el juego, etcétera, etcétera, y como las drogas, y como los alimentos ultraprocesados y el azúcar. Al ser un estímulo supernormal, sí que es capaz de generar un mecanismo adictivo. Ya no es comida natural que garantiza la supervivencia, es un estímulo, supernormal. Sí, supernormal, es verdad, supernatural iba a decir yo, no, supernormal. Con drogas y con alimentos ultraprocesados estamos hablando de estímulos supernormales, que tienen una potencia que no tiene el estímulo natural al que queremos que vuelva una persona cuando se recupera, cuando hace una dieta, cuando se recupera de una obesidad o cuando se recupera de una adicción. Y ese es el problema. Bueno, otro día hablaremos de estímulos supernormales. Los mecanismos de deseo intenso, de búsqueda compulsiva de drogas propias de adicción se corresponden con los del hambre, con sus componentes cognitivos, motivacionales y emocionales. El craving tipo 1, que es la urgencia, es la grelina. El craving tipo 2, que es el que provoca que las personas recaigan a partir de la 6ª y la 8ª semana después de un periodo de bienestar, es la leptina, que es otra droga que está relacionada también con la saciedad. Lo observamos en la clínica y aún no tenemos marcadores como tal porque no se está estudiando mucho, pero bueno, como la doctora Volkow está en esto y como Verdejo está en esto, vamos, le quedan 3 telediarios. Intervenir sobre estos mecanismos favorecerá el tratamiento de las adicciones. Podemos intervenir desde el punto de vista clínico, psicológico y psicoeducativo también, que es lo que tenemos ahora mismo. Porque cuando se intenta desarrollar fármacos, por ejemplo, para estas cosas nos encontramos con problemas. El rimonabant es un opioide endógeno que se estaba utilizando porque inhibía el apetito en ratones. ¡Wow! Vamos a pasarlo al ensayo clínico con simios. Inhibía el apetito en simios. ¡Wow! El laboratorio estaba frotando las manos. Porque el que descubra eso se lo lleva más que Pfizer con la vacuna del COVID. Y esos fármacos serán muy favorables para las personas que padecen adicciones. Pero claro, al pasar el ensayo clínico con humanos, el rimonabant retiraba el apetito y provocaba psicosis, depresión y la de Dios. Porque cuando trabajamos con cerebros complejos, las cosas ya no son tan sencillas. Y van por buen camino. Por eso aconsejo a todo el mundo, para conocer clínica de la adicción, que vea cosas como Mi vida con 300 kilos, para saber cuál es el error clínico básico que ejercemos en adicciones. Mi vida con 300 kilos es un reality show sobre la adicción. Ellos no lo saben. Es un reality show sobre la adicción a la comida. Y observamos la clínica de las adicciones exactamente de la misma manera. Y ahí aparece el error clínico. Cuando la leptina pega su tope después de la restricción calórica y te hace ver que todo es una mierda, entonces en Mi vida con 300 kilos lo llevan a un counselor, le dicen a ver qué te pasa en tu vida con estas cosas que están... No, sencillamente lo que se está generando por un proceso que le llamamos alostasis es la preparación de la recaída para volver al punto basal. Por eso la mayor parte de los usuarios de drogas con una adicción establecida no superan periodos superiores a los 2 meses en abstinencia.
Y por eso aparece el consumo episódico en consumidores de alcohol y cocaína, donde cada 8 o 10 semanas, patapam, ¿pero qué me pasa? Cada 8 o 10 semanas, patapam, ¿pero qué me pasa? Pues te pasa que clínicamente trabajamos de espaldas a las hormonas. Trabajamos de espaldas a las hormonas, hasta los endocrinos trabajan de espaldas a las hormonas en el tema. Hay conceptos que no trabajamos normalmente en clínica. Uno es, yo voy a acabar en 5 minutos, uno es la alostasis. ¿Qué es la alostasis? La alostasis es un concepto que avanza sobre el concepto clásico de homeostasis. La homeostasis es, si baja de aquí, tiene que subir de aquí. La alostasis es un mecanismo cerebral gestionado desde el sistema endocrino que dice, es posible, extrae claves ambientales del entorno o del estado interno y dice, es posible que pase esto, por lo tanto, voy a generar esto otro. Y eso lo hacen las hormonas. La alostasis en clínica es determinados estados emocionales que nosotros creemos que son disfunciones provocadas por otras cosas, porque no has solucionado bien tus rollos personales o demás, o porque tu entorno es muy deprivado, a lo mejor lo único que está apareciendo es que se está gestionando un estado clínico previo a la recaída. Como veis, es una forma opuesta a la tradicional de ver las cosas. Cuando conocemos qué son los mecanismos del hambre los que están detrás, entonces lo que tenemos que entender también es que muchas manifestaciones no las tenemos que ver de manera clásica. Y si una persona con 2 meses de abstinencia te dice que en casa lo tratan fatal y que está muy deprimido y que no quiere salir con sus amigos, tú dile, tranquilo, aguántame 3 semanillas porque lo que pasa es que estás haciendo una recaída, camarada, no te está pasando nada con tu madre. Bueno, otro día hablaremos de alostasis. Y otra cosa que tenemos que dejar de hacer es trabajar de espaldas a la cronobiología. Observamos ritmos en las personas que tienen adicciones. Y esta traducción que hicimos hace tiempo, que nos hablaba exactamente de que la fase de desintoxicación de la cocaína, que duraba 15 días, ojo, los picos de grelina, y era terrible, y que luego entraba en una fase de luna de miel donde todo era maravilloso porque se había retirado el deseo y parecía que se le había ido de la cabeza, se convertía a las 6 semanas en el muro, donde aparecían un montón de síntomas psicológicos de malestar, disfunción, malestar inespecífico, que acababan desembocando en recaída. Eso es un señor en lo profundo del hipotálamo, con una libreta que dice, estamos bien de hidratos de carbono, hoy estamos mal de proteínas, quiero carne. Uy, hace tiempo que no estimulamos ahí el wanting, ¿qué hay de mi alcohol y de mi cocaína? No te lo va a decir directamente, porque no funciona con el formato craving que genera la grelina, te lo va a decir indirectamente. La vida es una mierda, no sé cómo se apaga esta sed, cuál es esta sensación de vacío y por qué ha aparecido. Eso es alostasis, en formato cronobiológico. Y si no lo entendemos, nos seguirá pasando por delante como nos ha pasado en los últimos 30 años. Bien, con esto supongo que rompemos muchos mitos, pero ponemos también a la adicción en el sitio correcto. El peor de los estigmas sobre las adicciones es el que procede del desconocimiento. El peor de los estigmas sobre las adicciones es el que procede de las batas blancas que tratan las adicciones. Esta afirmación de Siri Rausin, presentando su libro Maelstrom, que es un libro precioso y maravilloso de una historia familiar de la adicción, es lo que comparten muchos profesionales de la salud, de que la adicción está en un terreno de nadie entre la enfermedad mental y el mal comportamiento. Y eso nace del desconocimiento y de la ignorancia, porque no está en ningún terreno de nadie. Es una disfunción del funcionamiento cerebral, del funcionamiento mental, del funcionamiento psíquico, exactamente igual que la de los trastornos de la alimentación o que la ansiedad y todo eso. Es un tema de salud, no es un mal comportamiento, y es un problema de salud mental exactamente igual en el mismo sitio que el de los trastornos alimentarios, porque es muy posible que una gran parte de los trastornos alimentarios los podemos entender de la misma manera que las adicciones, sobre todo aquellos externalizantes relacionados con la bulimia. Es posible que el concepto de adicción a la comida haya que estudiarlo un poquito mejor, repasarlo y poder ayudar también a esos usuarios. Ya tengo que ir acabando. La selección natural es la única explicación científica del origen de la complejidad cerebral y, por tanto, nos permite repensar de alguna manera determinadas funciones y fenómenos sobre los que estamos. Llevamos 30 años teniéndolos delante de las narices y no acabamos de comprenderlos demasiado bien. Vale, aquí en este apéndice tenéis un montón de artículos donde podéis repasar esas señales hedónicas incentivas, lo del liking y del wanting, el rol de los péptidos para la regulación del apetito. Es muy importante, el Instituto Karolinska de Suecia está trabajando en esto, está trabajando en qué relación tienen estas hormonas con la adicción, y hubo una manifestación hace poco de animalistas en las puertas para evitar el maltrato animal en el Instituto Karolinska, y una contramanifestación de las ratas del Instituto Karolinska que dijeron, esta gente no está dando alcohol y cocaína, meteros en vuestros asuntos, no necesitamos que nos liberéis. Bueno, pues todo esto lo tenéis aquí junto con los enlaces
junto con los enlaces a vídeos y a esa jornada de la próxima semana. Y como dijo Randinesi, dice, he practicado la psiquiatría 20 años sin saber de evolución y 20 sabiendo. Y permíteme que os lo diga, es mejor saber cosas. Vale, muchas gracias. Por contar, pero para mantenernos más o menos en hora y tiempo, porque además, bueno, pues la hora se nos va echando encima, pues sería un momento para si tenéis alguna pregunta, ¿no? Queréis hacer algún comentario sobre esta ponencia. También invitaría a los ponentes anteriores que suban a la mesa por si hay alguna conclusión final o si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, parece que en principio que el tiempo se echa encima, ¿no? Y todos estos temas de la grelina y la leptina, ¿no? Caramba, qué coincidencia. Están haciendo estragos entre nosotros, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa más, algún comentario o pregunta. Bueno, yo me uno un poco para intentar coordinar el debate final, llegar a unas conclusiones. Creo que entre todos, que es importante, ha habido, bueno, en general, mucha información muy buena. Felicito a todos los ponentes de esta mañana porque creo que ha sido muy buena. Y además una cosa que le quiero decir a Gerardo, sí tuviste que ver. Cuando empezaste diciendo que te habían dejado, que es verdad que fue biológico, la parte neuropsicología, social, yo creo que diste el final, pero además bien, uniste todo lo que se habló esta mañana. Además, tiene mucho que ver porque lo has relacionado con la teoría, bueno, con la teoría evolucionista, pero has hablado de todo lo que han hablado nuestros compañeros. O sea, que yo sí que creo que muy bien y además en el momento que te tocó. Que sepas. Y la hora. Y la hora, y además genial. No sé si queríais, lo que estaba diciendo Gerardo, bueno, el otro Gerardo, hacer alguna pregunta a nuestro compañero, como quedó. Yo creo que además quedó ahí justo en el final. ¿No? Pues nos unimos al debate. No, yo me quedo de pie porque así mantenemos las distancias. Vale. Bueno, vamos a ver, yo me gustaría, ya que, bueno, me toca coordinar esto, que entre todos sacásemos algunas conclusiones, ¿no? Hemos visto una parte biológica, empezamos viendo la adicción, porque todo esto es un curso sobre trastornos de adicción, la parte biológica, la neuropsicológica y la social, y bueno, nuestro compañero final. Me gustaría empezar por ti, Gerardo, un poquito, si me dieras como un remate de lo dicho, ¿qué me podías destacar de lo de hoy, vamos, de tu aportación? Yo creo que a veces en eso también faltaría por comentar simplemente que tiene una variante dimensional, ¿no? Tal vez las presentaciones se hacen de una forma pues muy categórica, sí o no, ¿no? Adicción sí, adicción no, y todos pues tenéis el conocimiento y la práctica de que el problema es más bien dimensional. Igual nuestras presentaciones a veces no recogen bien eso. A veces no es solo adicción sí, adicción no, sino cuánta, y además que puede variar de unas sustancias a otras, ¿no? Como vemos en nuestros pacientes. Eso sería un aspecto, ¿no? La dimensionalidad, y otro probablemente que no sé, por desgracia o no por desgracia, sino porque es así, realmente hemos invertido o se ha invertido mucho dinero en la búsqueda a veces de tratamientos y sobre todo un tratamiento farmacológico, ¿no? Quiero decir, contra la adicción, y estaría muy bien que existiera, pero a día de hoy el mejor mecanismo, por lo que hemos visto, es más bien preventivo, ¿no? Debería invertirse muchísimo más dinero del que se invierte en evitar que todo este mecanismo y todo este falso positivo se ponga en marcha, ¿no? Y esas serían un poco mis conclusiones. De acuerdo, y además, si es verdad que quizá por lo que tenemos que empezar, no nos podemos olvidar, es por la prevención, ¿no? Que yo creo que también
hablamos de tratamiento, pero bueno, cuando haya, yo creo que nuestra compañera Patricia, se empiezan a ver resultados, empezáis a ver que vuestro trabajo se está empezando a notar, hablabas de la prevención ambiental, ¿empezáis a ver algún resultado, alguna cosa que puedas valorar en positivo? Hay que dar un botoncito. Prevención ambiental como tal, creo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que mucha no se hace. Más bien desprevención, no sé cómo decirlo. Los estudios dicen que 1 euro gastado en prevención son 5 euros que te ahorras en asistencia, ¿no? Bueno, aunque solo sea por algo económico, intentemos hacerlo por ahí, pero yo solo me quedo con que lo tenemos que hacer todas y todos los que estamos aquí, los que estamos viviendo en este mundo, simplemente no pensar que es cosa de otros. Y los que hacemos prevención, evaluar es muy difícil, porque daros cuenta de que nosotros hacemos alguna intervención, pero el resto del ambiente hace la intervención contraria. Entonces, bueno, pues, ¿qué evalúas? Complicado. No sé, hay aquí muchos compañeros de prevención y, bueno, pues también pueden, no sé si están de acuerdo o no, pero que vamos contracorriente. ¿Alguien quiere aportar? Mira, hay alguien que levantó la mano. Hola. No, quería preguntarle a Gerardo, Gerardo. El malo. Que a nivel práctico no tratamento das adiccións, se o enfoque evolucionista é moi diferente na intervención con respecto a outro tipo de enfoques. Actualmente, por exemplo, en Galicia, ou non sei se se está usando... Como enfoque, vou dicir, o que fago eu é que non é máis que complementar as intervencións que levamos facendo de sempre cunha nova maneira de entendelo. Vou poñer primeiro un exemplo así un pouco de broma do que me dixo un paciente que me dixo: mira, Gerardo, desde que me entendiste tú cómo es el tema este de las drogas, lo entiendo de una manera perfecta después de 30 años consumiendo, ahora sé exactamente qué es lo que es, me drogo igual, pero... Bien, la comprensión es muy importante, que lo entendamos nosotros como clínicos y que lo entienda la persona que lo padece, que era lo que explicaban con el tema del detector de humos. Y entender ayuda mucho. Cuando padecemos algo, lo primero que pretendemos es que nos lo entiendan, que nos lo diagnostiquen y que nos lo aclaren. Y una mejor comprensión es muy favorable para la evolución del cuadro, muy favorable. Por ejemplo, con la cronobiología, cuando planteamos la cronobiología de una manera diferente, cuando no nos centramos en vamos a resolver esos traumas que hacen que cada cierto tiempo recaigas y demás, cuando lo entendemos, cuando hacemos que una persona lo entienda de otra manera, se libera de una presión tremenda. Sobre todo porque los tratamientos de adicciones acaban siendo muy culpabilizadores, normalmente y en su mayoría. Que te falta voluntad, es que se lleva recayendo después de todos los recursos existenciales que hemos puesto a tu disposición y tú sigues consumiendo, es que algo falla dentro de ti, camarada. Bueno, pues todo eso, liberar a la persona del autoestigma, lo va a hacer sobre todo la persona que trabaja en la clínica. Y tener un enfoque de este tipo me parece que libera a muchas personas de su propio autoestigma. Y eso empodera con respecto a la gestión de tu patología. Es así de claro. Extender todo esto a otras patologías creo que es tiempo, porque por ejemplo las personas afectadas de fibromialgia se quejan mucho de esto, que el sistema sanitario lo está culpabilizando de su sintomatología, porque el sistema sanitario no sabe de qué va la vaina. Entonces la comprensión, en principio, hemos tratado las adicciones durante mucho tiempo pensando que era un problema de debilidad estructural de la persona. Entonces necesitamos educarte, necesitamos esto, necesitamos lo otro, tienes mecanismos antinaturales que no funcionan demasiado bien, pero claro, teniendo tanto vicio como tal, no me extraña. Bueno, pues con todo eso creo que hemos ido rompiendo poco a poco y mantenemos, y nos tenemos siempre que revisar porque tenemos acciones e intervenciones que son estigmatizadoras. Una de ellas, pues tratar a la gente en una red paralela, por ejemplo, pero bueno, pero eso ya es otro tema que no me compete a mí. ¿Alguna pregunta?
Yo soy Elena, la compañera de Gerardo. No sabía que en el despacho de al lado se estaba gestando todo esto, porque si lo sé, no sé si estaría por aquí. Sí es cierto que, bueno, él trabaja conmigo en prisiones, sí que es cierto que es importante que desde lo social también veamos que hay otra parte, ¿no?, desde lo biopsicosocial. Y que muchas veces estas explicaciones que da él, que hoy me parecen un pouco complicadas, eu non sei cando ten tempo para facer todo isto, pero bueno, lo hizo muy bien. Entonces sí que el explicar a los usuarios por qué les pasan estas cosas, incluso explicármelas a mí, que soy totalmente de lo social, nos hace ver otra visión de lo que son el problema de drogas. Los que ya llevamos muchos años, incluso a mí me cuesta entender muchas veces los funcionamientos de los pacientes, ¿no? Y que esta parte, que es eso, bueno, no tienes por qué estar o no de acuerdo, sino que es una visión totalmente distinta, tanto la de los dos Gerardos, además que coincidieron hoy aquí en esta presentación, que es importante, yo creo que también lo entendamos, ¿no?, lo que son los funcionamientos de las cabezas, los funcionamientos de las actitudes y todo, y sobre todo también cómo las personas necesitan saber lo que le pasa en un determinado momento. Y enhorabuena a todos por la mesa que acabáis de presentar, ¿vale? Bueno, yo preparo todo esto porque, como dice el maestro Perales, yo es algo que dedico el tiempo libre. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Yo añadir a lo que decía Patricia de lo de gasto en prevención, yo le cambiaría la palabra y eso para toda la tribu. Invertimos en prevención y que todas las administraciones lo tengan en cuenta. Invertimos, lo otro es gasto. Muy bien. ¿Alguno más? Seguimos en la mesa, entonces. A ver, yo quería, bueno, Adolfo, en este caso, la importancia para mí, bueno, y ahora sí que hablo personalmente, a lo largo de los años que llevo trabajando, cuando empezamos a trabajar el campo de la neuropsicología, ¿no?, lo que ha ayudado y nos está ayudando a la hora de la intervención. Y yo te pregunto, la importancia de la evaluación. A mí a veces me lía, me complica, porque a veces es tiempo, sí es verdad que es un tiempo importante, que lo tenemos que quitar a veces, ¿no?, de la clínica más de intervenir, pero sí quería destacar esa importancia de evaluar lo que vale la evaluación neuropsicológica para entender muchas cosas, un poco también, como lo decía Elena, de luego el funcionamiento de nuestros pacientes, ¿no? Me gustaría un poco destacar eso. Nada. Bueno, con respecto al concepto de evaluación, las evaluaciones pueden ser sencillas, complejas, largas, cortas. El tema es un poco ir un poco al modelo, a la estructura y ver realmente qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, en el esquema que os proponía y que algún día espero que se pueda mediante la inteligencia artificial acelerar y mejorar, hay pruebas que requieren 3 minutos para poder evaluar. Yo que tengo la suerte de trabajar con diferentes poblaciones de manera transversal, ves la utilidad que tiene la evaluación tanto en un tratamiento de adicciones como en un tratamiento de un trastorno de neurodesarrollo o cualquier tipo de otras patologías, ¿no?, que en una inversión igual de 3-10 minutos nos pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Un resultado de una gambling que nos puede llevar 10-15 minutos o un poquito más, es una prueba que nos es considerada un predictor del rendimiento, del funcionamiento y puede hacer que mi estrategia terapéutica hacia ese paciente sea una o sea otra en función del resultado obtenido. Lo mismo a nivel de pruebas atencionales, que son muchas, son complejas, pero yo creo que más que las pruebas en sí, yo soy muy partidario del conocimiento de los modelos teóricos que sustentan el funcionamiento cerebral y que nos permiten tomar decisiones, no basados solo en datos cuantitativos, sino en el funcionamiento del paciente. Y bueno, y más allá de las evaluaciones sí, evaluaciones no, el tiempo que nos lleva, la inversión que tenemos que tener para poderla realizar, yo de verdad, yo soy un firme defensor, por supuesto, del abordaje neuropsicológico, pero siempre he entendido como una herramienta más que los clínicos debemos conocer y utilizar en determinado momento. Porque el tratamiento, como muy bien hemos visto hoy y hace un mes o en la sesión anterior, debe ser multidisciplinar, no al lugar a las dudas.
Fijaros, hay un término que estoy últimamente leyendo bastante. Hasta hace poco se hablaba de deterioro cognitivo. Luego hubo una época en la que se hablaba de la importancia de la reserva cognitiva, que también la tiene. Y últimamente se está utilizando mucho la terminología de la fragilidad cognitiva. Como todo este tipo de terminología, muchas viene de geriatría y avanza hacia otras patologías. La fragilidad cognitiva final es una persona que tiene un deterioro cognitivo y, por otro lado, tiene una fragilidad física también medida a través de pruebas. Claro, pero la fragilidad física también tiene mucha relación con otros aspectos que vemos muchos en nuestro día a día en la clínica. Aquellos pacientes que, aparte de deterioro cognitivo, presentan fragilidad y problemas físicos, pero además tienen un nivel socioeconómico reducido, poca estructura familiar y una elevada vulnerabilidad. Eso también es fragilidad cognitiva. Es una terminología interesante para poder abordar, y de ahí la implicación que tiene el que muchos profesionales estemos trabajando para poder dar respuesta. Para mí, yo creo sinceramente, la valoración del grado de deterioro cognitivo de un paciente es importante. Sea sencilla, sea compleja, sea pasada con una prueba sencilla como el MOCA, o nos vayamos a evaluaciones neuropsicológicas más complejas de 1 a 2 horas. Yo creo que es importante porque nos va a ayudar a orientar más hacia esa persona hacia el tratamiento y nos va a saber orientar a los clínicos hacia qué estrategias de rehabilitación debemos utilizar. Bueno, y gracias. Bueno, yo creo que completamente de acuerdo y además creo que aporta mucho en la clínica. Gerardo, el otro, como dices tú, el mamá, ¿no? Era algo así, no me acuerdo. A ver, la teoría evolucionista me parece interesantísimo lo que nos ha relatado y sí hemos visto, yo creo que un poco, yo al principio es verdad que estaba un poco hasta despistada cuando empezaste a hablar, me costaba, ¿no? Pero al final sí llegué a esa conexión, a lo que es como en el tratamiento con los usuarios, lo que nos vale también este conocimiento y cómo se une a todo lo que hemos hablado a lo largo de la mañana, ¿no? Es algo que vas avanzando, cómo va, un poco una conclusión, algo que resuma un poco qué te vale. Sí, mira, algo muy sencillo. En esa matriz de las preguntas de Tinbergen, sabes bien que hace 25 años todo era modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual de prevención de recaídas, el cursillo de prevención de recaídas, es un cuadrante de la matriz. Y era el funcionamiento de la psicología clínica estándar en adicciones. Debemos de ampliar a otros cuadrantes para entender e intervenir mejor, sin despreciar, por supuesto, cuál es el trabajo en prevención de recaídas, cuál es el modelo cognitivo-conductual, pero ha aparecido la visión de la neuropsicología, que es una visión de la ontología, del proceso de desarrollo, del deterioro, de cómo afecta el deterioro, y se superpuso a la intervención cognitivo-conductual. Y ahora aparecen otras formas de ver también que la filogénesis del trastorno te permite ver que está el hambre detrás y te permite explicar cosas que sabe bien Sabela, como por qué tenemos esta alta prevalencia de diabetes y cómo influye la gestión de la diabetes en el curso de la adicción, y cómo eso, se van superponiendo cosas y ampliando cosas, porque si nos juntamos en el año 92, en el año 92 hicimos un máster que lo pasamos de puta madre, pero nadie habló de neuropsicología. No. Y todo se ha ido superponiendo, se ha ido ampliando, y todo eso ha beneficiado a la calidad de nuestras intervenciones y a lo que ofertamos a las personas usuarias que acuden a nuestros centros. Muy bien. ¿Alguna aportación? Algo que podamos, yo creo que bueno, lo que queda claro en esta mesa y en el día de hoy es la importancia de las intervenciones desde todos, lo que es la intervención multidisciplinar, la parte biológica, la psicológica, la social, por supuesto. Entonces, todo lo que forma parte de esta intervención, que tenemos eso, este trabajo entre todos y, bueno, cada una de las aportaciones. No sé si queréis alguna, si no, cerramos. Entonces, bueno, pues muchas gracias y, bueno, y gracias por dejarnos. Muchas gracias a todos. Siempre están ahora un poco